Bai, egunon guztioi, hasiera emango diogu, urte bere honetako azken osoko bilkurari, gaur abenduaren 23an izan da, eta dakizuenez, egiten dugun bezala hilabetero, minutuko bateko isilunea egingo dugu, kasu honetan, indarkeria matxistak erailako emakumeen oroimenez, hilabetero egiten dugun bezala, baina baita ere kontuan izan da urte arraro honetako azken osoko bilkura denez, baita ere egingo dugu minutu bateko isilunea COVID-aren biktimaren oroimenez, eta dana bateratuko dugu minutu berean. Beraz, jarriko gara zutik. Sirva, por tanto, este minuto de silencio para recordar no solo a las mujeres víctimas de la violencia machista, sino también para todas aquellas y aquellos gastistarras que han fallecido durante este año por la pandemia de la COVID-19. Bien, realizado este pequeño homenaje, vamos a continuar con el Pleno Municipal. En este caso, en la parte resolutiva, tenemos en la Comisión de Territorio un punto para la aprobación definitiva de la modificación puntual pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana relativa a la parcela RD 22 del sector 11 Ibaialde. Ez baldin badago parte hartzerik puntu honetan, bozkatzera joango ginateke zuzenean. Bozkatuko dugu beraz puntu hau. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz onartzen da EAJ, Alderdi Sozialista eta Bildu taldeen aldeko botoarekin, eta Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos taldeen abstentzioarekin. Hirugarren puntuan dugu behin betiko onespena ematea industria lurrari buruzko R11 ordenantzan, erabileren bateragarritasunaren inguruan apon egin nahi den egiturazko xedapen aldaketari. Interbentziorik puntu honetan? Bai, González jauna, zurea da hitza. Egunon guztioi, mila esker, alkate jauna. Se trata de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana promovida en concreto por la empresa titular de la parcela 480 del polígono 56. Es una modificación a la que nuestro grupo ha venido votando en contra y siendo hoy el último día de la tramitación, pues creo obligado también un poco a explicar el porqué. En la documentación en la que se fundamenta esta modificación, la memoria, etcétera, cuando se justifica la conveniencia y oportunidad, o sea, el por qué se plantea esta modificación, se nos dice que se trata, pues nos dice de un ensanchamiento puntual de la calle Portal de Gamarra, que la parcela en cuestión tiene las mismas características que, desde el punto de vista urbanístico, que el resto de parcelas que dan frente a la mencionada calle. Nos dice que, de hecho, si dicho espacio no tuviera un nombre específico, pues sería Portal de Gamarra, y que en este sentido pues se estima que en la práctica es una corrección de errores. Pues bien, la primera razón por la que nosotros votamos en contra es que, evidentemente, la plaza ya existía y tenía nombre, y que quienes redactaron la OR 11 en 2014 no se equivocaron, no tuvieron ningún error, sino que estimaron que esa parcela donde estaba la extinta Gabirondo
pues urbanísticamente tiene que ver con lo que hay en las calles de atrás, ¿no? En Barrache, en Osinajea, en definitiva con el polígono industrial y no con Portal de Gamarra. No fue, por tanto, un error, se hizo conscientemente, así era y así nosotros creemos y vemos que sigue siendo. Entonces, si esto es así, ¿por qué recurrir a este tipo de justificaciones? Pues hay que ir al fondo de la cuestión. Se trata, en definitiva, de actuar en favor de esta parcela vacía, mejor dicho, de actuar a favor de Gorbea Sociedad de Capitales, que es la titular de la parcela, posibilitando el implantar pues, uso comercial hasta superficie útil de 2.000 metros cuadrados, establecimientos hosteleros hasta 40 habitaciones, usos de oficinas, etcétera, mediante la compatibilidad con la OR13. Casualmente, en otras parcelas urbanas pues también operamos de la misma manera, ¿no? A favor de que se puedan implantar superficies de terciario hasta 2.000 metros cuadrados, en definitiva, pues con la boca grande hablamos a favor del comercio local y luego por detrás y directamente pues operamos en favor de parcelas que alberguen terciario, pues por ejemplo, en este caso en la zona industrial. Luego ahí está la segunda razón de nuestro voto en contrario. Consideramos que esta parcela urbanísticamente se corresponde con las del resto del polígono, se enmarca en la OR11 con una vocación netamente industrial y no procede la compatibilidad de usos con la OR13. Menos aún, como decía, continuar favoreciendo la aparición de usos terciarios en la zona industrial. Y si acaso, pues ya añadir un último argumento a favor de mantener, decía, el genuino carácter industrial de esta parcela, y es que se trata de una parcela de 30.249 metros cuadrados. Habitualmente hemos oído en distintos foros de este ayuntamiento que es precisamente lo que escasea en esta ciudad, parcelas de gran tamaño. Se está planteando incluso la necesidad de agregaciones de otras parcelas o incluso nuevos suelos, utilizar nuevos suelos. Y nos tememos que esta modificación del PGU, también una de las cosas que hace es abrir el camino a estos otros usos y abrir el camino, y creo que no tardaremos en verlo, a una solicitud de desagregación. Y estas son las razones por las que nuestro grupo viene votando en contra y va a volver a votar en contra. Eskerrik asko González jauna. Ez dakit beste interbentziorik dagoen, bai? Oregi Andrea. Bai, mila esker alkate jauna eta egun on guztioi. Bueno, este es un tema que efectivamente, como ha dicho el señor González, venimos ya debatiendo en diferentes ocasiones porque estamos ante una modificación puntual estructural y, por lo tanto, ha hecho ya un largo viaje con nosotros y nosotras entre la Comisión de Territorio y este Pleno. Toda la tramitación está correctamente realizada, como no podía ser de otra manera. Lo vimos para su aprobación provisional el 25 de septiembre de este mismo año y a partir de ahí se mandó a la Comisión de Ordenación del Territorio, que ha emitido su informe favorable también y, por lo tanto, procede en este momento la aprobación definitiva. En cuanto al fondo del asunto al que se refiere el señor González, decir que no estamos hablando de, no es una cuestión de nombres, no estamos hablando de los nombres de las calles, de cómo se llama esta calle o cómo se llama este trozo de calle o el ensanchamiento, estamos hablando de estructura urbana. La OR11 tenemos dos ordenanzas industriales, la OR11 y la OR13. Las dos son ordenanzas industriales, pero con unas posibilidades de uso diferentes en ambos casos. En cualquier caso, lo que hace el plan es establecer en la estructura urbana de viales principales, y creo que nadie puede negar que Portal de Gamarra es un vial principal, incluida la zona de la Plaza del Río Santo Tomás. Esa estructura urbana en esos viales principales permite la compatibilidad de usos con la OR11 y la OR13. Por tanto, la justificación está clarísima y creo que perfectamente soportada. En cuanto a la cuestión de la parcela, por supuesto, no compartimos con ustedes esas sospechas sobre los privados. Creemos que los usos en la ciudad son públicos y son privados, todos ellos conviven y ninguno es malo ni bueno per se. Lo que hay que hacer es que cumplan la normativa y en eso es en lo que andamos. Y en cuanto al tamaño de las parcelas, habla usted de que es una parcela de 30.000 metros cuadrados y la menciona como parcela grande. Pues ya me gustaría que 30.000 fuera una parcela grande, pero no, es una parcela mediana,
porque realmente cuando estamos hablando de que esta ciudad necesita parcelas grandes y necesita estar preparada para posibles implantaciones que necesiten parcelas grandes, estamos hablando de parcelas de 70.000, de 100.000, de 120.000 metros cuadrados, cosa que esta ciudad en este momento no tiene. Esta efectivamente es una de las parcelas más grandes que podemos disponer de manera inmediata, porque está en el suelo urbano consolidado, pero es de 30.000 metros y es una parcela mediana. Nada más por mi parte, alcalde. Eskerrik asko, ez dakit beharrezkoa den bigarren txanda bat, bestela argi geratu da bakoitzaren posizioa. Beraz, bozkatzera goaz, 3. puntu hau, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz, onartuta geratzen da, EAJ, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra taldeen aldeko botoarekin, EH Bildu taldearen kontrako botoarekin eta Elkarrekin Podemos taldearen abstentzioarekin. Ogasun batzordetik puntu bakarra dator osoko bilkura honetara. Kasu honetan, Gasteizko Udalak, Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteiz Udal Hirigintza Elkarteak Ensanche 21, Zabalgunea sari, Sociedad Anonimari, abala ematea 5 milioi euroko diruzaintzaragiketa bat kontratatzeko urte beterako. Ez dakit interbentziorik dauden puntu honetan, bai, beraz Fernández jauna Elkarrekin Podemos izenean, zurea da hitza. Mira, esker eta egun on guztioi. Bueno, tal y como dijimos en la pasada Comisión de Hacienda, y ya para adelantar el sentido de nuestro voto, nosotros vamos a votar a favor de este aval. Pero vamos a hacerlo de una manera crítica, porque ya es la segunda vez que viene esta línea de crédito, no solo en Ensanche 21, donde fue este grupo el que permitió que hubiera esta línea de crédito para la sociedad urbanística en Ensanche 21, sino también este aval municipal que va a permitir esa línea de financiación. Una línea de financiación que, insistimos, era vital para la continuidad de la viabilidad de la sociedad en Ensanche 21. Hace un año ya tuvimos esa responsabilidad política y esta vez la volvemos a tener. Pero eso no es óbice para ocultar una situación que es, y ya lo advertíamos en la pasada comisión, esta es la última vez que vamos a dar un voto a favor de una línea de crédito. Lo que esperamos es un cambio en la dirección, un cambio en la gestión de la propia sociedad. Es cierto que se han dado pasos positivos, como el Observatorio Municipal de Vivienda que impulsamos desde el Elkarrekin, como ese plan para rehabilitar o reactivar el casco viejo. Pero también es cierto que hay que seguir dando pasos y uno de los grandes hándicaps y debes que tiene esta sociedad es la gestión que hace con las ayudas municipales para la rehabilitación. Una situación que viene ya de lejos, que se ha ido revirtiendo esas deudas, pero que todavía queda esa opción de saber si esta sociedad va a apostar realmente por la rehabilitación de las viviendas o no lo va a hacer. Y esa es una cuestión que venimos insistiendo y venimos reclamando desde este grupo, porque lógicamente ya hemos venido anunciando que pues ha habido situaciones como esas deudas que tenían algunas familias que se habían endeudado para acogerse a estas ayudas. Hay situaciones como gente que se ha quedado fuera en el 2018 de las propias ayudas de rehabilitación y son asuntos que entendemos que se tienen que ir solucionando. Se tienen que ir solucionando porque estamos hablando de una gestión pública de las ayudas de rehabilitación. Estamos hablando de que muchas personas están pendientes y siguen pendientes de rehabilitar sus casas, pero ya no solo por esa cuestión, no solo ya por el tema de las familias, que es súper importante, sino también por el tema de la eficiencia energética, por seguir trabajando en un municipio, ¿no? que pueda trabajar en ese ahorro energético y eficiencia energética. Y ese es el camino que tenemos que dar. Por lo tanto, señores del Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, nuestro voto va a ser afirmativo. Pero va a ser, insistimos, la última vez que demos una oportunidad. Queremos un cambio en la dirección de Ensanche 21. Queremos que realmente sea una sociedad que vaya a la rehabilitación. Y ese es el camino que tenemos que dar y ese es el camino que tenemos que tomar. Y por mi parte, ya no tengo más que decir. Eskerrik asko, Fernández jauna. Turno del Grupo Popular, señor Garnica. Buenos días a todos. Nosotros ya sabemos nuestra posición, ya lo sabe el señor Urtubay.
Y como el otro día tenemos debate, yo le voy a responder ahora para que él seguramente me responda también. Siempre habla que en el 2018 hicimos una aprobación de las ayudas a rehabilitación que no deberían haberse aprobado. No es verdad. Y hubo una cuestión, porque yo el otro día cuando lo comentaba, había una cosa que no tenía clara, pero lógicamente he visto las actas de Ensanche 21. Y en esos actas de Ensanche 21 salía el presidente de Ensanche 21, el alcalde, en el cual lo que decía era que se aprobaran las ayudas a la rehabilitación si se vendía Gure Chocoa. Como siempre, un artificio de estos, ¿no? Y entonces nosotros hoy comentamos, van a vender Gure Chocoa. Bueno, llevan muchos años llevándola al presupuesto, ¿no? Si venden Gure Chocoa, como decía el alcalde, como lo propuso el alcalde en Ensanche 21, ¿van a pagar todas las ayudas a la rehabilitación que deben? ¿Van a pagar las ayudas a la rehabilitación de 2018 que han dejado tirados a todas las personas que confiaron en el ayuntamiento y que les dijeron en Ensanche 21 cuando iban a llevar la documentación? No os preocupéis, siempre en Ensanche 21, aunque se agote el presupuesto, se renuevan las ayudas y se conceden. Eso les decían los trabajadores de Ensanche 21 a las personas que confiaban en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Eso les decían, no os preocupéis. Siempre se ha respetado, aunque se agote presupuesto, siempre se pagan, porque el Ayuntamiento cumple. Sí, hasta que llegó el PNV. Y entonces nosotros lo que decimos y apoyamos en un consejo con partidos muy diferentes a nosotros, pero por el bien de la gente, aprobamos las ayudas a la rehabilitación 2018. Y el PNV dijo lo que he dicho yo antes. Ahora lo van a cumplir. Cuando vendan Gure Chocoa van a pagar a todas las personas que se han quedado del 2018 y 2019 sin ayudas de la rehabilitación confiando en el Ayuntamiento de Vitoria. Esa es mi pregunta y me gustaría que me lo respondieran. Ya sé que hacen tantas propuestas con Gure Chocoa que tendrán que pagar tantas cosas que no creo que hayan pensado en las ayudas a la rehabilitación, pero fue una propuesta del alcalde que llevó en Ensanche 21 y que deberá cumplir. Y si no, nosotros estaremos aquí para recordárselo día sí, día no y día sí, todos los días, porque las obligaciones y las promesas en la vida hay que cumplirlas. A nosotros nos ha escrito, como a todos, una persona que se quedó en el 2018 sin ayudas, confiando en el ayuntamiento. Y cuando te viene mucha gente y te dice lo mismo, no mienten, dicen la verdad. Confiaban y en el Ensanche 21 les decían que íbamos a cumplir. Y entonces yo hablo para esa persona, como a todos nos han llegado, que encima es una persona que tiene problemas económicos. Yo siempre he defendido que las ayudas a la rehabilitación son buenas para la ciudad y da igual en esta cuestión muchas veces los niveles de renta. Lo importante es que se rehabilita la ciudad y es una rehabilitación público-privada de lo más interesante. Pero en este caso, cuando encima esa persona tiene problemas económicos por culpa de Ensanche 21, por culpa del Ayuntamiento de Vitoria, hay que cumplir. Y sobre todo cuando esta persona de verdad tiene problemas económicos y muchos de los que han pedido ayudas también. Entonces espero que el Gobierno cumpla y el alcalde cumpla con su palabra. A nosotros en Ensanche 21 nos parece que no está cumpliendo con su actividad. Se han cargado las ayudas a la rehabilitación en el 2018, no, pero sí en el 2019 y en el 2020. Y ahora, con la ayuda de Podemos, aunque la culpa es del Gobierno, se han cargado las ayudas a la rehabilitación. Y además están enmascarando en otras ayudas, pero ¿cuál es el fin de estas ayudas? No pagar dinero del ayuntamiento, que les salga gratis. No están mirando cómo rehabilitan la ciudad, cómo viven las personas de Vitoria, cómo mejoran en calidad los vecinos de Vitoria-Gasteiz. No, están pensando cómo paga menos el Ayuntamiento de Vitoria. Y esa es la razón de la nueva convocatoria de subvenciones, que llevan 8 meses,
para poder llegar a un acuerdo. O sea, que algo les estará pasando. Algunos informes les están diciendo que no van por el buen camino, porque 8 meses para aprobar una ayuda a la rehabilitación cuando tienen el voto a favor de Podemos es que algo está pasando y algo están haciendo mal. Por eso hoy nos vamos a abstener, porque nos parece que Ensanche 21 no está trabajando por el bien de la ciudad, no está trabajando por la rehabilitación de la ciudad, y el objetivo final de Ensanche 21 es la rehabilitación. Y se le está quitando competencias todos los días a Ensanche 21. Ni ha llevado el proyecto de coronación. O sea, Ensanche 21 es un problema para el Gobierno y todo lo que pueda quitarse de Ensanche 21 lo hacen. Por eso nosotros tenemos una abstención crítica, no, muy crítica, muy cerca del no. Pero esperemos que el alcalde cumpla con su palabra que dijo en Ensanche 21 y las ayudas del 2018 a los que se han quedado fuera se les pague con la venta de Gure Txokoa. Muchas gracias. Eskerrik asko, Garnica jauna. EH Bilduren txanda da, Larrion Andrea. Bai, egun on guztioi. Pues son muy críticos, todos son muy críticos, pero parece que falta valor para decir lo que hay que decir. Pues Euskal Herria Bildu va a decir no. Va a decir que no a esta propuesta. Y creo que algunos de los discursos previos serían bastante más coherentes si después de lo dicho también se votase no. Y hay que decir no a ser cómplice a muchas de las malas cuestiones y gestiones que se está haciendo desde el Gobierno en este ayuntamiento. Y voy a explicarlo. Además, primero, y ya porque es lo más reciente, lo que acaba de contar también el señor Garnica, pues efectivamente, y aprovecho además, cuando defendimos esto en Hacienda, aprovecho que además está aquí presidiendo este pleno el entonces presidente de Ensanche 21, porque efectivamente en 2018, cuando se trajo la propuesta para hacer las ayudas a la rehabilitación, él condicionó las ayudas a la venta de Gure Txokoa y se votó que no. Y fue nuestro partido, Euskal Herria Bildu, el que propuso la norma que finalmente se aprobó. Eso sí, en nota de prensa de hace 2 semanas, salía como el Gobierno es el principal garante de que se hayan concedido, cuando votaron en contra. Y además se acusa a los partidos de que hemos sido unos irresponsables. Aprovecho que está aquí el entonces presidente de Ensanche 21 para recordar cómo cuando Euskal Herria Bildu aprobaba las normas de rehabilitación también aprobaba la venta de parcelas y siempre decíamos en esas ventas condicionada, sí señor Urtaran, condicionado a que fuese la venta de las parcelas para la financiación de la rehabilitación. ¿Es cierto o no es cierto? Luego sí éramos tanto propositivos como desde luego corresponsables en aquella gestión. Las lecturas a posteriori que se hacen unilateralmente no solo son falsas, sino son de excesivo mal gusto. Y eso creo que en política ni siquiera es de recibo. Con lo cual, no, ustedes no tienen razón cuando se decía que aquella aprobación se hizo sin fondos. La suya fue con chantaje, cayó y se hizo de la otra manera. Y no es un mérito suyo. Desde luego es una responsabilidad de este ayuntamiento. Pero va más allá. En estos momentos de 2020, con la pandemia que está cayendo, también desde Hacienda, una y otra vez se han resistido al endeudamiento. Sin embargo, nos traen aquí una petición de crédito en Ensanche 21 que computa a este ayuntamiento, que, sin embargo, para cuestiones necesarias en el día a día del ayuntamiento no se ha querido hacer y, tal y como decía también el portavoz de Podemos, es necesario para la viabilidad de Ensanche 21. ¿Es que Ensanche 21 tiene que ser viable en estas condiciones? ¿Ustedes van a votar a favor de este crédito cuando no nos han planteado en Ensanche 21 tampoco la viabilidad de los pagos? ¿Cuál va a ser el plan de la sociedad para hacer frente a estas deudas? No nos lo han presentado. Sin embargo, la fe ciega les lleva a aprobar algo y una sociedad donde ni ustedes han votado a favor en 2019 de la propuesta de rehabilitación que presentamos nosotros y ustedes ayudaron a echarla atrás, ni en 2020 ha habido tampoco ninguna. Pero es más, aquí también hay una complicidad con el millón que ha retirado este Gobierno en Ensanche 21, ayudas a la rehabilitación, para destinarla a un derribo. Con ese dinero estaríamos en otras condiciones en la sociedad, pero ustedes avalan que se haya retirado ese millón para ese derribo.
Luego hay una complicidad en que no haya ayudas, hay una complicidad en que haya también un derribo y hay una complicidad en que no se endeude este ayuntamiento, que haya 40 millones de partidas que no se han ejecutado y, sin embargo, para una viabilidad de ensanche 21, para derribos, sin ayudas a la rehabilitación, ustedes dan un voto a favor. Y para que este propio Gobierno municipal pueda hacer frente a las necesidades de la ciudad, no se hace. Todo eso nos lleva a un claro voto no. No. Necesitaríamos un endeudamiento del ayuntamiento para hacer frente a los gastos corrientes que no se va a hacer. Necesitaríamos un endeudamiento del ayuntamiento para hacer frente a proyectos a futuro que no van a hacer. Necesitaríamos un endeudamiento del ayuntamiento para hacer frente a las necesidades sociales que no van a hacer o para recuperar tantas partidas que ustedes han decidido no ejecutar. Eso no lo hacen, eso va a ser necesario hacerlo en 2021. Todo lo que no hacemos en 2020 cada vez es más difícil hacerlo en 2021. Nos están llevando a una mala situación y creo que una reflexión general, si un ensanche 21 no es viable, dígame qué va a hacer ensanche 21 que no se pudiera hacer desde el ayuntamiento. Euskal Herria Bildu siempre ha defendido que habría que hacer, desde luego, un cierre de la sociedad, un cierre ordenado de la sociedad, que tenemos que recuperar las atribuciones que se han desviado en ensanche 21 desde el propio ayuntamiento y que sería, desde luego, una política municipal general de urbanismo y de vivienda mucho más correcta hecha en esas condiciones. Con lo cual, un no claro a este crédito y, desde luego, ponemos también muy en duda las ayudas que se está dando en este crédito para llevarnos a esta situación que, desde luego, se nos arroja a nosotros absolutamente incomprensible. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Larrion Andrea. Turno del Grupo Socialista, Salazar Jauna. Bai, mila esker. Y bueno, y siendo también breves, porque ya comentamos en la Comisión de Hacienda, y remarcar una vez más que lo que hoy votamos es una decisión importante para la sociedad ensanche 21, una sociedad en la que estamos trabajando por darle futuro, por darle presente también y por darle futuro y por hacerla viable. Y queremos que ensanche 21 siga siendo útil y ayude a los vitorianos y vitorianas. Por ello, estamos trabajando en distintos aspectos desde el Consejo de Administración, entre otros, en una nueva filosofía, en un nuevo modelo de ayudas a la rehabilitación de cara al futuro cercano. Pero de cara al presente, vuelvo a remarcar que la decisión que tomamos, yo creo, y también ha habido alguna palabra que así lo ha remarcado, que es una decisión vital. Y yo creo que también es una decisión que tiene que ser responsable por algunos, también de los que aquí somos parte, que somos consejeros y consejeras, y responsable en general como concejales que somos de este ayuntamiento. Porque yo también me hacía la pregunta, y me la vuelvo a hacer ahora, de qué pasaría si esta decisión no se tomara, si no inyectáramos este dinero para esta sociedad. Pues yo creo, siendo todos sinceros, que dejaríamos a la sociedad en una situación muy crítica y una situación muy complicada. Por ello, agradezco los votos favorables del Carrequín y el compromiso que ha demostrado. Y espero, y no me cabe ninguna duda, que en los próximos meses seguiremos dando pasos desde la sociedad de cara a darle ese presente y ese futuro y de cara a que siga siendo útil esta sociedad. Mila esker. Eskerrik asko, Salazar Jauna. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Urtubay Jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, tres ideas, ¿no? Muy brevemente expuestas. Yo creo que tiene que quedar bien claro qué es lo que vamos a votar ahora. Vamos a votar un aval a una línea de crédito que solicita ensanche 21. Creo que no es el momento de debatir la sociedad, su situación, su futuro, su presente. Creo que para eso tienen un Consejo de Administración en el que, por cierto, estamos todos representados y en el que es lógico que se desarrolle ese debate. Ahora lo que toca, insisto, es votar un aval a una línea de crédito que presenta ensanche 21, en este caso una línea de crédito a corto plazo, a un año, por 5 millones. Creo que para que todos tengamos bien claro qué es lo que vamos a votar ahora. Segunda cuestión que creo que es importante, aclararla. Este equipo de gobierno, el actual en esta legislatura y el anterior, hace y va a seguir haciendo todos los esfuerzos para cumplir todos los compromisos que se adopten en ensanche 21, incluso aquellos que en un momento dado no podamos compartir. Se cumple. Este equipo de gobierno cumple. Y hay un dato muy reciente. En este momento la sociedad ha pagado todas las ayudas que tenía concedidas. Recientemente, hace 2 semanas, se habilitaron las modificaciones presupuestarias necesarias desde el equipo de gobierno para que ensanche 21 pudiera pagar, en este caso, un importe anual de 1.880.000 euros.
Luego, este equipo de gobierno, y perdón, este alcalde cumple lo que promete. Incluso cumple lo que prometen otros. En este caso, lo que prometieron los que votaron aquella línea de ayudas en el Consejo de Administración. Pero lo cumple, porque es nuestra obligación y lo hacemos. Tercera idea, y quiero ser breve. Yo creo que cualquier observador imparcial, y quiero pensar que ustedes a veces lo son, es capaz de valorar que en el último año se han hecho muchas cosas bien en Ensanche 21. Muchas cosas bien. Está aquí mi compañera Ana Oregi, que es la presidenta, y quiero hacer un especial detalle al trabajo que está desarrollando ella y su equipo. Y voy a poner también un nombre y un apellido a esta nueva situación, que es el nuevo gerente, Jorge Ozcariz. Creo que se está trabajando muy bien. Y creo que ustedes saben que muchas de las críticas que han vertido hoy aquí tienen fecha de caducidad, porque se está trabajando bien, porque esta sociedad tiene una línea clara de futuro. Estamos mucho mejor que hace unos años. Y creo que deberían tenerlo en cuenta porque, insisto, las críticas creo que van a tener una fecha de caducidad y, en ese sentido, cuanto antes empiecen su ciaboga, mejor. Y luego simplemente apuntar que me ha sorprendido mucho la intervención de la representante de H. Bildu, que prácticamente apenas ha criticado al Gobierno, ha criticado al Partido Popular por flojo, a Elkarrekin Podemos por incoherente. La verdad es que EH Bildu haciendo amigos es único. Eskerrik asko, Urtubay jauna. Ez dakit beharrezkoa den bigarren txanda bat. No sé si es necesaria una segunda intervención. Sí, por supuesto. Fernández jauna, en representación del Grupo Elkarrekin Podemos. Bueno, no sé. La verdad es que no quería intervenir, pero no sé si se me ha entendido en la primera intervención, entonces voy a remarcarlo. ¿Sabe usted, especialmente me voy a dirigir a la señora Rion, porque parece que la posición de Euskal Herria Bildu en todo Ensanche 21 es la crítica destructiva? ¿Sabe qué ocasionaría el no votar a favor como ustedes hicieron el año pasado No poder pagar las deudas que tenía la sociedad con las familias de Ensanche 21. ¿Sabe usted qué significa el llevar a un consejo, ya que lo ha sacado en 2019, una norma de rehabilitador sustentado, como usted ha comentado, por o venta de parcelas o situaciones similares de PMS, que contaba con un informe o con la opinión contraria del interventor y también del Tribunal Vasco de Cuentas? Por eso no apoyamos, y es que lo dijimos en Ensanche 21, no podemos apoyar cuestiones que vayan a frustrar más la situación que ya se había frustrado entre todas las personas que componíamos Ensanche 21, con opciones que no iban a ser realistas. Y al contrario que esto, ¿sabe qué ha hecho Elkarrekin? Aparte de apoyar estas líneas de crédito, que insisto, han dado viabilidad y han posibilitado que la sociedad siga funcionando, que la sociedad pueda seguir afrontando los retos que tiene de rehabilitación, que haya podido pagar a las familias. ¿Sabe usted lo que ha ocasionado? Que también hemos, en el acuerdo presupuestario del 2020 de este año, posibilitamos una opción realista. No es la suficiente, y lo reconozco, pero incorporamos €500.000 de euros para pagar las deudas de la sociedad a las familias. Y, insisto, que tenía ese visto bueno del interventor para poder afrontar esas deudas. Ese es el camino que hemos emplazado. No lo tiene por qué compartir. Entiendo que no le guste que la posición haya cambiado en la legislatura pasada, en esta, su posición, la de su partido. Pero no me queda ninguna duda de que si fuera al revés, ustedes estarían dando los mismos pasos que está dando Elkarrekin en estos momentos. Estamos ante una situación, unos retos en rehabilitación. Estamos ante una norma que, insistimos, desde nuestro punto de vista, y lo hemos dicho en el Consejo, lo hemos dicho aquí, claro que somos críticos, nos gustaría tener esa norma. Como ha dicho el señor Garnica, que casi ha hecho una mejor defensa que yo, si tenían el voto a favor de este grupo, si estamos a favor de cambiar para no generar más frustraciones, para que las ayudas lleguen a todas las familias en nuestra ciudad, para que podamos trabajar en esa rehabilitación de todas las viviendas, que es el mayor reto, no solo este municipio, a nivel mundial, por el ahorro de las familias, por la situación de emergencia climática. Si es que tenemos unos grandes retos, trabajemos entre todas
trabajemos entre todas. Hoy se va a evidenciar aquí la crítica, las discusiones, pero yo confío y estoy seguro que a partir de mañana entre todas trabajaremos en una norma rehabilitadora y entre todas intentaremos ayudar con nuestro granito de arena en facilitar esa rehabilitación de todas las viviendas de nuestro municipio. Y no me quiero alargar mucho más, o sea que esta es la posición de mi grupo. Eskerrik asko, Fernández jauna, Alderdi Popularraren txanda. Garnica jaunak du hitza. Señor Urtubay, todos sabemos que Bildu está mucho más cerca del PNV que del Partido Popular. No nos cabe ninguna duda. Y señor Urtubay se ha metido, yo creo que en un lío, porque ha hecho una crítica a la gestión del alcalde en Ensanche 21. Ahora está muy bien con la señora Oregui, pero cuando estaba el señor alcalde en Ensanche 21 éramos morosos. Entonces, no lo sé, tendrán que hablar en privado. Es verdad que hemos sido morosos durante bastante tiempo. Y eso fue culpa del presidente de Ensanche 21. Y no ha hablado del compromiso que tuvo el alcalde en Ensanche 21 para pagar esas ayudas a la rehabilitación si se vendía Gure Txokoa. Usted no está en Ensanche 21, pero siempre habla mucho de Ensanche 21. Pero la verdad es que hay muchas personas que confiaron en el 2018 que les han dejado tirados. ¿Les va a pagar a los del 2018, señor Urtubey? ¿Sí o no? Porque ahora no les ha pagado, ¿eh? O sea, no, les están contando una milonga, no es verdad. ¿Va a pagar a los del 2019 que confiaron en Ensanche 21 y los trabajadores de Ensanche 21 les dijeron que sí que iba a haber ayudas? ¿Sí o no? Es muy fácil. Más que hoy críticas responda sí o no. Si va a dejar tirados a los del 2018, sí o no, y si va a dejar tirados a los del 19, sí o no. Y cuando hablan del señor interventor es una cosa muy curiosa, porque todo el mundo habla del señor interventor. Y todo el mundo manipula lo que dice el señor interventor. El señor interventor siempre decía que no se deberían pagar de Ensanche 21 las ayudas a la rehabilitación de PMS, pero sí que hubiera transferencias del Ayuntamiento de Vitoria a Ensanche 21. Eso es lo que hemos defendido todos, o los que sabemos interpretar al interventor. Otros, pues no lo sé. Entonces, el resumen es que aquí se pidan unas ayudas porque en el fondo el Ayuntamiento, aunque avala, dice que los problemas de Ensanche 21 a Ensanche 21, en este presupuesto se han cargado las ayudas a la rehabilitación en un porcentaje muy importante. La nueva filosofía de las ayudas a la rehabilitación es que no haya ayudas a la rehabilitación. Está muy bien esto de manejar las palabras. O sea, la nueva filosofía es cargarse las ayudas a la rehabilitación, para así el ayuntamiento no tener que gastarse dinero en las ayudas a la rehabilitación. Eso es así, es la realidad. La podremos vender como queramos, pero es la realidad. Y por eso nosotros, en las nuevas ayudas a la rehabilitación, no van a contar con nosotros, porque no van a funcionar, porque son créditos cuando deberían ser ayudas. Porque la rehabilitación es un bien superior de este ayuntamiento. El alcalde antes siempre decía, hay que mirar hacia adentro. Ahora, como lo veremos en el día de hoy, siempre es mirar hacia el PNV, pero no mirar hacia la ciudad. Y nosotros vemos que las ayudas a la rehabilitación son necesarias, son justas y son oportunas para la ciudad de Vitoria. Y por eso hoy sí que estamos hablando de avales, señor Urtubay, pero es que el ayuntamiento está dejando tirado a Ensanche 21 también, y Ensanche 21 está dejando tirado a los vecinos de Vitoria. Esperemos que esto revierta y nosotros seguiremos trabajando para que de verdad Ensanche 21 se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es a las ayudas a la rehabilitación. Muchas gracias.
Eskerrik asko, Garnika jauna. Orain EH Bilduren txanda. Ez du parte hartuko bigarren txanda honetan. Beraz, Alderdi Sozialistak ere ez du parte hartuko. Bukatzeko puntu honen eztabaida Iñaki Urtubai jaunak du hitza Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik. Modo laburrean. Bueno, una muy breve mención a la intervención del señor Garnica, ¿no? Con dos ideas fundamentales. Yo creo, señor Garnica, que aquí, en general en política, pero también en este caso, en este foro, hay que responder siempre por los hechos y no por las palabras. No por lo que uno dice. Yo muchas veces he comentado que muchas veces en las intervenciones usted mismo y el Partido Popular es el jefe de las palabras, el rey de las palabras, el más contundente con las palabras. Luego los hechos ahí nos fallan un poco más, ¿no? En este sentido, usted habla de que el Ayuntamiento tendría que apoyar a Ensanche 21, pero si el Partido Popular no ha aprobado un presupuesto desde hace años, no ha aprobado un presupuesto municipal en el que... O sea, el Partido Popular no ha aportado nada a Ensanche 21 desde el Ayuntamiento. Incluso en alguna ocasión han votado en contra de la venta de patrimonio de Ensanche 21 para poder pagar ayudas. Está muy bien las palabras, está muy bien decir que uno quiere ayudar a la gente, que quiere gastar en rehabilitación, pero cuando luego se trata de hechos y de votar para que Ensanche 21 tenga medios para poder financiar esas ayudas de rehabilitación, el Partido Popular se llama andanas. Insisto, el rey de las palabras, el rey de las expresiones contundentes, el Partido Popular. Los hechos, en cambio, le desmienten. Creo que es una verdad incontestable que las ayudas que se dan, las que se han dado y las que se van a dar, van a tener como padres aquellos que voten a favor, que votaron en su día a favor de las medidas concretas para que se pudieran dar esas ayudas y que van a votar a favor del nuevo sistema de ayudas, que creo que va a ser un sistema que va a tener una buena acogida en este Pleno y una muy buena acogida en esta sociedad. Muchas gracias. Gracias, señor Urtubai. Behin eztabaida bukatuta, bozkatzera goaz, ogasun batzordetik datorren puntu hau, laugarrena hain zuzen ere, gure osoko bilkura gai zerrendan, eta beraz bozkatuko dugu. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz onartuta geratzen da Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin, EH Bilduren kontrako botoarekin eta Alderdi Popularraren abstentzioarekin. Hurrengo puntura goaz, kasu honetan giza baliabideen batzordetik datorrena, bosgarrena gure gai zerrendan, Gasteizko Udalaren eta Polizia eta Larrialdetako Euskal Akademiaren arteko kudeaketa materialerako gomendioa, udaltzaingoaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa prozesu bateratuak kudeatzeko. Ez dakit interbentziorik dauden puntu honetan, bai, González jauna, zurea da hitza. Esker, alkate jauna. Bueno, kasu honetan ere kontrako bozka emango dugunez, nik uste dut azalpena eman behar dugula. Lehengo gunean, Urtubai jauna giza baliabideen batzordean, esan izuen bezala, gaur ekartzen duzuen proposamen honetan, desafiu bat dela esan nizun, eta guk ala uste dugu. Udaltzainen lan eskaintza publikoan opeak egiteko bi aukera dago mailaren gainean. Lehena udaletxearen ope propioa egitea, langileen ordezkari guztiek eta oposizioko talde politiko guztiok defendatu izan duguna, uste dugulako egokiagoa dela gure hiriko udaltzainak hautatzeko, tokiko eta osoko polizia aukeratzeko. Hau da, duela 3 urtera arte erabili izan den eredua. Eta bigarrena, aldiz, OPE bateratua, PNV-ren ereduarekin bat egiten duena, eta gobernuak ahal izan duenean aurrera eraman duen eredua. Baina askotan, esan dugun bezala, EH Bilduk lehentasuna beste zerbaiti ematen dio. Gure ustez badago aldez aurretiko beste eztabaida bat, zein da tokiko poliziaren eredua Gasteizko udalerrirako, ezta? Eta hori da guretzat oinarriko eztabaida, egin beharrekoa, nolako udaltzaingoa nahi dugun,
hurbiltasuneko polizia nolakoa izan behar den, auzokoa eta bar, baina tamalez hori da behin eta berriro saihesten duzuen eztabaida. Nolako tokiko polizia nahi dugun, orduan halako opea egingo dugu, halako formazioa emango dugu, halako egituraketa sortuko dugu, eta hasieran esan dudan bezala, hau déjà vu bat da, guztio goratzen baitugu nola 2019ko apirialdean okerez banago ope bateratua udalbatzan honestera karri behar izan zen utela, udalbatzaren idazkariak ala egin duzuelako, eta ondo gogoratzen dugu nola opea aurrera ateratzeko gehiengoa zenutela jakinda, gauza azken momenturaino utzi zenutela, nola tentzionatu zen dituzten langileak eta nolako txantajea erabili zenuten haiekiko eta gurekiko. Udaltzaingoaren OPE propioa egin behar izatekotan, administrazio orokorreko CD eta aldeen OPEak ezin izango zirela egin, ezta? Eta momentu hartan EH Bildu arduratasunagatik aldeko bozka eman zuen, baina bi konpromesu aitortu zituen langileekiko, ezta? Bata, lehena aurrerantzean egin beharreko OPEak udalopeak izan beharko zirela, eta bigarrena, mandatu honetan, Gasteizek behar duen udal poliziaren ereduari buruzko eztabaida egin behar zela, eztabaida hori egitea, langileen ordezkarien eta talde politiko guztion parte hartzearekin. 2021 urtearen atean gaude, eta gobernuak lehenengo lepotik burua ala jarraitzen du, ezta? Eta ondo baitakizue OPE bateratuaren alde zeuek bakarrik egiten duzuela, urte eta erdi pasatu da, eta gaia ez duzue ukitu, poliziaren ereduaren eztabaidaz ez duzue zer jakin nahi, eta berriro azkenengo momentuan betiko aitzakiekin eta betiko txantajekin besteen arduratasuna eskatzen diguzue. Argi dago, gure aldeka bozka lortzeko desde luego ez duzuela inolako meriturik egin, eta argi dago gure taldeak ez duela aldeko bozka emango, kontrako bozka baizik, besterik ez. Eskerrik asko, González jauna, bai. Por parte del Grupo Socialista, la señora Gutiérrez tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Yo voy a ser muy breve. Ustedes saben perfectamente que para tratar y trabajar este tema, yo personalmente he tenido reuniones con cada uno de los grupos, fundamentalmente para explicarles la situación de la plantilla del Cuerpo de Policía Local y también fundamentalmente para disipar aquellas dudas que podían ser entendibles en las primeras OPEs unificadas que se llevaron a cabo, para lo cual además les hice entrega de una serie de datos que dejaban claro que esas dudas o esos temores eran infundados. OPEs unificadas, que tengo que decir, para tranquilidad de todo el mundo, que se realizan con todas las garantías del mundo mundial y que nos permite algo que es muy importante, que es de manera anual cubrir las vacantes que sí o sí se generan todos los años. Ya saben, la gente tiene la costumbre de jubilarse, por ejemplo, ¿no? Y eso genera vacantes. Y esto además nos permite otra cosa que es muy importante, que es mantener un número estable de agentes, de plantilla, y nos permite también, por tanto, poder planificar actuaciones o nuevas realidades. Digo, porque aquí todo el mundo se llena la boca hablando de la necesidad de la policía de proximidad, pero si no tenemos el número suficiente de agentes en la plantilla de policía local, olvídense ustedes de la policía de proximidad. Por cierto, saben ustedes que tienen el compromiso de esta concejala para que ya el año que viene, y gracias precisamente a que a través de estas OPEs unificadas hemos podido cubrir las vacantes, tienen el compromiso de esta concejala de que ya el año que viene vamos a empezar a desplegar la policía de proximidad. Y digo esto porque por mucho que algunos se empeñen, y no es que lo diga yo, es que lo dice ni siquiera el concejal de Función Pública, es que lo dicen los técnicos de Función Pública, por mucho que algunos se empeñen, Función Pública no tiene la capacidad para sacar OPEs anuales de cara a policía local.
Y me da igual si la OPE es para cubrir 2 plazas o 40. Por lo tanto, pensar lo contrario, es decir, que Función Pública sí tendría esa capacidad, me van a permitir a mí que lo califique de manera cariñosa como un acto de inocencia política. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Urtubai jauna. Eskerrik asko, alkate jauna, oso modu laburrean ere, ezta? EH Bilduko ordezkariak esan du eredu polizialaz hitz egin nahi duela. Ni pentsatu nahi dut, ni ez naiz gizarte batzordearen, gizarte segurtasun batzordearen kide, uste zuk bazarela, baina segurtasun publikoaren batzordean zertaz ari zarete. Pentsatu nahi dut, eredu polizialaz ari zarete, nolabait, eztabaidak egiten dituzunean. Egon daiteke, bai, egon daiteke debate monografiko bat eredu polizialaz, zergaitik ez. Baina pentsatu nahi dut, 15 egunero, zuek halako debate bat izaten dituzuela. Han, ez dakit zergaitik ezin duzue aldeko bozka eman, kasu honetan, OPE bateratu bati buruz, bati, ez dakit zeren zain, eredu polizialari buruzko debate baten zain, ez dut ulertzen. Bigarren asuntua, OPE bateratua, Laudio, pasaden legegintzaldian, Laudioko alkatea EH Bildukoa zen. Eta Laudioko udalak, nolabait, baietza eman zion OPE bateratuari. EH Bilduk Laudiori eman zion eskatu zuen 8 udaltzain, eta eskatu zion Laudiok OPE bateratua. Zergatik Gasteizen ez? Laudion bai, OPE bateratura joaten gara, eta Gasteizen ez, zergaitik, hori da bateri koherentea. Eta nire lankideak esan du bezala, Marian Gutierrezek, ez da txantajea, esplikatzea, azaltzea, nola gizabalabietako zuzendaritzan arazo asko eukiko ditugula egin behar baldin badugu OPE bat. Hori ez da txantajea, hori da egia nola den azaltzea. Eta gu nahiko argi hitz egin dugu beti gai honi buruz. Askoz hobe da udalarentzat, kasu honetan Arkauteko Akademiak egin dezala prozedura. Horretarako pertsonak prestatuak dauzka. Horretarako baliabideak dauzka akademiak. Eta gainera doainik egiten digu prozesu osoa. Udalarentzat danak dira abantailak. Eta hau esaltzea, hau esplikatzea, hau mai gainean jartzea ez da txantajea. Da gauzak diren bezala azaltzea, besterik ez. Eskerrik asko, Urtubai jauna, ez dakit beharrezkoa den bigarren txanda bat. Bestela, nik uste dut argi geratu dela bakoitzaren iritzia honen inguruan, beraz, bozkatzera goaz. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz, onartzen da, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra taldeen aldeko botoarekin, EH Bilduren kontrako botoarekin eta Elkarrekin Podemos taldearen abstentziarekin. Ez dakite botoaren azalpena egongo den edo hay explicación de voto. Sí, señor Iturritza. Muy brevemente, buenos días y gracias por dar la palabra. Bueno, lo hice en la comisión, pero quiero poner en valor nuestro voto positivo hoy delante de todo el Pleno Municipal. Y, de alguna manera, repetir lo que ya dije en la comisión. Es una decisión que, bueno, agradezco primero las explicaciones que se dieron por parte del Gobierno, algunas dudas que nos planteaba, de algún modo algunas se disiparon, pero hay otras que siguen sin convencernos y lo quiero poner aquí de manifiesto. A pesar de que no todo nos convence, damos un voto positivo, que es un voto, por un lado, de confianza a ese compromiso de desplegar la policía de barrio y, por otro, quiero explicar que hemos puesto por encima el interés ciudadano, el de los vecinos, el de dar cumplimiento a una demanda y a un servicio que nos lo piden todos los días, que es la policía de proximidad, y hemos puesto esos intereses por encima de cosas que no nos gustan de esta decisión.
Pero en todo caso, pues lo pongo en valor y espero que también sepan apreciar por parte del Gobierno, por algunos discursos que hacen algunas veces, pues que tenemos altura de miras y que ponemos, en general, yo creo que lo hacemos todos, ¿no? Pero luego en los discursos, pues a veces desbarramos un poquito, pues que ponemos los intereses de los ciudadanos y ese bien común por encima de los intereses del partido, los intereses particulares que podamos tener, y he querido dejar constancia de ello. Gracias. Gracias, señor Iturricha. Y pues en nombre del Gobierno agradecemos también ese voto favorable y ese ejercicio de responsabilidad a usted y también al Grupo Elkarrekin Podemos en los asuntos anteriores, porque también es justo que cuando se hacen este tipo o se toman este tipo de decisiones en pro de la ciudad, pues también creo que desde el equipo de Gobierno lo tenemos que reconocer y agradecer. Así que el agradecimiento a ambos grupos por el apoyo en las diferentes cuestiones que estamos tratando. Bien, vamos a pasar a la parte de control. En este caso tenemos, berretsi behar dugu, 2008ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena, denok ezagutzen duzue, adierazpen hori aho batez logikoki onartu egin genuen, eta beraz, berretsi egin behar dugu osoko bilkura honetan, eta hori da egiten duguna oraintxe bertan. Eta bestetik, erakunde adierazpen bat dugu, hiri hezitzaileen nazioarteko erakundearen inguruan, eta kasu honetan, bakarrik esan nahi nuke, por todo ello, desde esta institución, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, nos comprometemos con la nueva Carta de Ciudades Educadoras 2020 de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y, por tanto, con el desarrollo de sus principios y de los valores que la ciudad educadora promueve. Hori izango zen, ondorio bezala, adierazpen honek esan nahi duena, eta beraz honekin ere, printzipioz, bozkatu beharko genuke adierazpen hau, esateko Gasteiz hiria hiri hezitzaileen gutunarekin badatorrela. Beraz, onartuta geratzen da ere bai, eta hurrengo puntura joango gara, kasu honetan mozioak eztabaidatzera. 8. puntuan gai zerrenda dugu ekologistak martxan, Araba Elkartearen mozioak, edo elkarteak aurkezten duen mozioa, partaidetzaren bidez Gasteizen emisio gutxiko zonak ezartzeko. Ongi etorria ematen diegu ekologista martxan Araba Elkarteko ordezkariei, eta hitza ematen diegu, beraien posizioa saltzeko. Sí, buenos días. Lo primero queremos preguntar a la Secretaría si ha recibido una última moción que hemos presentado. Vale, correcto. Moción que presenta Benetaco Green al Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Moción para establecer de forma participativa zonas de bajas emisiones en Vitoria-Gasteiz. Exposición de motivos. El año 2020 es un año clave en la implantación del Acuerdo de París. En este año es cuando los países se obligaron a presentar nuevos compromisos de reducción de emisiones, que deberán ser ambiciosos para responder a la emergencia climática y cerrar la brecha que existe entre los compromisos de 2015 y el objetivo del 1,5 grados. En este contexto, la Unión Europea, principal impulsora de la respuesta internacional frente a la crisis climática desde 1990, se ha dotado de un marco jurídico amplio que le permitirá mantenerse a la vanguardia en la transición y cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, un 40% de reducción de gases de efecto invernadero respecto al año 1990. En la actualidad se está tramitando la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En dicha norma será obligatorio que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, ZBE, a partir de ahora, no más tarde de 2023. Se entiende por zona de baja emisión
el ámbito delimitado por una administración pública en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio de carácter continuo y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones, de acuerdo con lo establecido en la Reglamentación General de Vehículos vigente. El objetivo de las ZBE es reducir la contaminación ambiental, preservar y mejorar la calidad del aire y la salud pública. Según la nueva ley, los ayuntamientos deberán tener en cuenta la planificación de ordenación urbana, medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad. Unas 70 ciudades de 8 países de toda Europa han puesto en marcha o están preparando zonas de baja emisión para alcanzar los valores límites de calidad de aire basados en la salud de la Unión Europea. Por eso presentamos esta moción. Por todas las cuestiones expuestas, estos son los puntos que presentamos. Instar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a impulsar la estrategia de calidad del aire contemplando un proceso participativo real para delimitar las ZBE en Vitoria-Gasteiz con el objeto de reducir la contaminación ambiental, preservar y mejorar la calidad de aire y la salud pública. Punto 2. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz introducirá en la planificación urbana las medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo al menos a el establecimiento de zonas de baja intensidad, la ZBE. B. Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables. Y punto C. Medidas para la mejora y uso de la red del transporte público. Eskerrik asko. Bai, orain taldeen txanda. Hasiko gara Elkarrekin Podemos taldearekin. Fernández jauna, zurea da hitza. Bueno, en primer lugar, lógicamente, dar la bienvenida y agradecer al Turno Popular la presentación de esta iniciativa, a todas las organizaciones que componen Benetanako Green. Creemos que es una iniciativa bastante interesante, que va acorde a las líneas que está defendiendo este partido, el Elkarrekin, en estas instituciones, de insistir en esta situación de emergencia climática, en que debemos trabajar en un municipio bajo de emisiones de efecto invernadero. Otras cuestiones ya los iremos desarrollando a lo largo de este pleno para ir trabajando en este sentido. Y también hay que decir, lógicamente, que realmente los objetivos climáticos son ambiciosos. Son muy ambiciosos. Es más, los gobiernos de los países de la Unión Europea ya han acordado elevar al 55% las emisiones de efecto invernadero para el 2030. Y la postura del Parlamento es incluso más ambiciosa. Es llegar al 60%. Veremos a ver cuál es el objetivo final, pero entendemos que esos objetivos, esas ambiciones climáticas van a tener que obligar a este municipio, a todas las instituciones, a dar los pasos pertinentes para marcar las líneas para conseguir dicho objetivo, insisto, en uno de los mayores retos que tenemos como humanidad en la próxima década, y lo dice la comunidad científica, es esta situación de emergencia climática, esta situación de resiliencia que tenemos que trabajar en nuestro municipio, que además, como ya es sabido, es Green Capital. Ahora mismo, hablando un poco de la calidad del aire, seguimos sin tener un plan de calidad del aire actualizado, seguimos sin tener un protocolo de actuaciones ante episodios de mala calidad del aire. Todavía tenemos hándicap en nuestro municipio que hay que seguir desarrollando. Seguimos defendiendo desde el Elkarrekin el impulso a las supermanzanas, el calmado de tráfico, la sustitución progresiva de los vehículos contaminantes por la movilidad sostenible, algo que ustedes también recogen en la propia moción, porque todas estas actuaciones irán encaminadas
a eso, a conseguir un municipio mucho más fuerte y más resiliente ante lo que nos avecina en esta situación de emergencia climática. Y, por lo tanto, reiterar nuestro apoyo a la moción que ustedes han planteado. Eskerrik asko, Fernández jauna. Turno del Grupo Popular, señor Iturritza. Zurea da hitza. Gracias de nuevo. Bueno, también agradecer la participación del turno popular a Beneta Cogrin, y nosotros me temo que en este asunto vamos a ser la nota discordante, pero les quiero decir que los objetivos los compartimos plenamente, pero si me permiten la broma, les veo bastante aburguesados y nosotros pues tenemos una política, creo, más rebelde y con desafíos más ambiciosos de los que han planteado en esta moción, y es lo que voy a intentar explicarme. Creo que debemos de ser mucho más creativos para conseguir ese objetivo de reducción de emisiones, que esto de las zonas de bajas emisiones o la clasificación de vehículos, que sinceramente, valorando que puede ser positivo, nos parece insuficiente y, sobre todo, que creo que no es aplicable a las políticas de Vitoria y a lo que tiene que ser Vitoria, y que nosotros estamos en disposición de hacer unas políticas mucho más inteligentes y mucho más creativas que esto de la clasificación de los vehículos, que al final se está reduciendo a que la gente hable de multas o hablar de zonas, cuando creo que nosotros tenemos que hacer una política integral, no conformarnos con hacer una serie de medidas para una zona, sino que la zona de bajas emisiones tenía que ser todo el municipio y hacer políticas integrales. Y creo que, de alguna manera, en Vitoria se están dando pasos en ese sentido y tenemos que seguir dándolos. No cabe duda de que vamos a tener que hablar mucho de esto, si la Ley de Cambio Climático va a obligar a hacer estas zonas, pero, como digo, yo por matices no estoy de acuerdo. Creo que sí que tenemos que apostar por los desplazamientos en bici, la movilidad activa, los hábitos saludables, pero para todo el mundo, no para los que viven en el centro o en una determinada zona. En todos los sitios hay que fomentar esto, no solo en una zona determinada. Como digo, la política creo que tiene que ser integral. Hay políticas que estamos, por poner un ejemplo, porque, como digo, vamos a tener que avanzar mucho. Creo que ha sido, lo he leído hace 2 juntas de gobierno o hace una, ¿no? Bueno, creo que es una medida además que se viene repitiendo. Por ejemplo, para incentivar a que la gente tenga coches eléctricos, pues hay una política de ayuda a los taxistas para que compren coches eléctricos. Pues eso creo que es una política imaginativa, una política novedosa, que de verdad ayuda a conseguir estos objetivos. Pero, como digo, no creo que la solución sea, que quizás sea válido para Barcelona, para Madrid, para grandes ciudades, pero creo que en Vitoria nos podemos permitir el lujo de que todo el municipio sea una zona de bajas emisiones. Pero, en todo caso, bueno, agradezco esta moción, que nos dé pie a hablar de todas estas cosas, y al final, pues, parece que somos los rebeldes del medio ambiente, los del Partido Popular, pero yo así veo las cosas y así se las explico. Gracias. Eskerrik asko, Iturritza jauna. Turno del Grupo EH Bildu. González jauna, zurea da hitza. Bueno, berriro, buenos días especialmente a quienes hoy vienen por la plataforma Benetako Green. Hoy nos traéis una moción para establecer de forma participativa las zonas de baja emisiones en nuestra ciudad. Nosotros, nuestro grupo, en cambio, pues os agradecemos esta moción porque con ella estáis poniendo el foco precisamente en una de las cuestiones en las que este municipio tiene, en nuestra opinión, bastante labor atrasada, como es la cuestión de la calidad del aire, ¿no?
Hay que recordar que el último plan de calidad del aire municipal tenía una vigencia hasta el año 2010, lo que supone que vamos con retraso, ya más de una década, si no es más, sin plan de calidad de aire, y lo que supone también que las actuaciones que en esta materia se están llevando a cabo, se están tomando desde este municipio, pues probablemente están obsoletas y no responden ya a las últimas evidencias científicas ni a las actuales directrices internacionales, ¿no? Y desde EH Bildu hemos solicitado repetidamente, tanto en comisión como en pleno, que se desarrolle un plan de calidad de aire y que se desarrollen los protocolos asociados al mismo, el protocolo de actuación ante episodios de mala calidad del aire y el protocolo de información ante episodios de mala calidad del aire. Y, sin embargo, pues hoy por hoy pues seguimos sin protocolos y seguimos sin plan de calidad de aire, y todo esto en una ciudad, pues como todos sabemos, Green Capital, que quiere ser referente en materia de sostenibilidad. Y como institución, pues nos hemos adherido a multitud de acuerdos que pretenden disminuir las concentraciones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la ratificación del Pacto de Alcaldes y Alcaldesas sobre el clima y energía, el Acuerdo de París o la propia declaración de emergencia climática, y en todos ellos subyace la necesidad de desplegar cualquier tipo de medida que nos ayude a disminuir de manera eficiente nuestras emisiones. Para disminuir las emisiones es necesario actuar sobre los focos emisores, y lo que esto en nuestro municipio pues significa evidentemente que debemos actuar sobre el sector del transporte y sobre el modelo de movilidad. Y desde EH Bildu pues somos conscientes de la necesidad de trabajar para tener un modelo de movilidad sostenible y seguro, y aunque desde el Gobierno se nos dice que ese modelo sostenible y seguro para nuestra ciudad se sustenta en las supermanzanas, pues hoy por hoy la cruda realidad es que las supermanzanas todavía no están desarrolladas en nuestra ciudad, y por esto pues estamos convencidas de la necesidad de poner en marcha otras medidas que de manera inmediata y complementaria nos permitan avanzar hacia ese modelo de movilidad seguro y sostenible y hacia la reducción de emisiones. Por eso, por ejemplo, somos defensores de la Ciudad 30, porque creemos que ser Ciudad 30 nos ayudaría a avanzar en ese modelo. Y esto es algo que también les digo a los rebeldes de la ecología, pues que es una política integral que precisamente en esta ciudad no ha salido porque ustedes no la apoyaron. Y por eso también vemos con buenos ojos la delimitación de zonas de bajas emisiones, porque en las ciudades en las que ya se ha implementado pues se ha demostrado pues la eficacia de esta medida. Y de hecho, además, la nueva Ley de Transición Ecológica y Cambio Climático pues ya apunta también a la obligación de delimitar zonas de bajas emisiones, consciente precisamente que de los efectos favorables de las mismas en la reducción de emisiones. Con esta moción pues queda claro que el interés de tener una estrategia de calidad de aire es algo que en EH Bildu pues compartimos con la ciudadanía. Por eso agradecemos que además se traigan iniciativas en las que además se complementan pues con este factor de que se trabajen con la ciudadanía, tal y como ustedes nos están planteando, de manera participativa. Estamos convencidos, además, que la participación ciudadana lo que hace es enriquecer las propuestas, y que son los vecinos y vecinas, además, quienes mejor conocen la cotidianidad de sus calles y de sus barrios, y por eso es imprescindible contar con ellos. Lo único, también, por decir lo último, que también se ha extraído una pequeña modificación, un poco también a petición del Gobierno, y es que cambiéis, por ejemplo, en la petición original se pedía una actuación inmediata. Por nuestra parte, decirles que creemos que esa apelación era necesaria, y queremos pensar que aunque se ha quitado, pues esperamos que este hecho no haga que el Gobierno haga dejadez de esa necesidad de inmediatez, no quede eximido pues de trabajar con premura
en este tema en el que, repito, pues vamos tarde. Y la otra modificación que se hace también es en relación, pues superando un poco también la apelación al Plan General de Ordenación Urbana, pues al conjunto de la planificación de la ciudad. Efectivamente, aquí tenemos el Plan General, tenemos el del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, y en cualquier caso, pues nosotros creemos que esta medida actúa con total y absoluta complementariedad a otras que se están planteando o a otras que desde la parte más rebelde puedan y podamos proponer. Gracias. Eskerrik asko, González jauna. Orain Alderdi Sozialistaren txanda. Kanto Andreak du hitza. Buenos días. En primer lugar, darle la bienvenida al turno popular, ya conocidos, ¿no?, habituales también de este pleno. Así que muchísimas gracias por la moción que presentan, y también gracias por la comprensión, ¿no?, o el acuerdo hablado hace unos días, que nos permite estar en total sintonía con lo que ustedes plantean. Ustedes saben que el Partido Socialista en particular, bien lo han explicado en su moción, tiene una ley registrada en el Congreso de los Diputados que hace mención a esta cuestión de las zonas de bajas emisiones, fija unos objetivos, fija una fecha límite a la que llegar con ciertos objetivos, etcétera, ¿no? Ustedes lo han explicado muy bien, nosotros estamos de acuerdo, y como equipo de gobierno, por supuesto que también. No voy a intervenir mucho más porque sé que mi compañero César tiene una explicación muy bien detallada y bien muchísimo mejor explicada de lo que podría hacer yo, así que le voy a ceder la palabra y ya está. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Kanto Andrea. Orain Euskal Digitalaren txanda, Fernández de Landa jauna. Eskerrik asko, alkate, eta egun on guztioi, baina batez ere ez, eskerrik asko ekologistak martxan elkarteari etortzegatik. Gracias por venir y por traer este asunto al pleno de hoy. A todos nos preocupa la calidad del aire en nuestra ciudad y debemos estar vigilantes para que esa calidad sea buena. Creo que en este asunto, en Vitoria, hemos empezado bien y a tiempo. Partimos de un momento de concienciación general al respecto, cuando la calidad del aire que disfrutamos en nuestra ciudad es muy buena. Tenemos que conservarla y, si podemos, mejorarla aún más. Los focos potenciales de contaminación del aire en Vitoria son claramente tres: la contaminación industrial, la producida por las calefacciones y la del tráfico. Para mejorar, en el caso de los dos primeros, todo pasa por utilizar energías limpias. El Ayuntamiento ya trabaja en implantar y colaborar en cuantas iniciativas nos lleven a la implantación de esas energías. Es en la tercera, el tráfico, la que hoy nos trae esta moción, donde efectivamente la actuación municipal es determinante. Visto dónde debemos actuar, vamos a analizar el punto de partida. Vitoria ya lleva muchos años restringiendo el tráfico y peatonalizando calles, promoviendo el transporte en bicicleta y a pie, también ahora las supermanzanas, implantando y mejorando los medios de transporte públicos, y lo vamos a seguir haciendo. Y visto de dónde partimos, ¿qué es lo que estamos haciendo? La calidad del aire en Vitoria se viene estudiando, analizando y publicando desde hace años, y desde este año planificando. Tal como planteamos en su día en comisión, y como objeto de esta legislatura, en este ámbito, este año hemos iniciado una estrategia de calidad del aire para Vitoria. La elaboración de esa estrategia y del plan de acción asociado se plantea en 4 etapas. Las 3 primeras etapas ya se han puesto en marcha con la contratación de un estudio en el que se está trabajando. La 4ª etapa será objeto de un nuevo contrato en el 2021. Las etapas son las siguientes. En la primera se realizará un diagnóstico de la situación actual de la calidad del aire en Vitoria-Gasteiz, a partir del análisis de toda la información existente, así como el desarrollo de un inventario de emisiones que será la base para la generación de los mapas de calidad del aire y exposición de las diferentes zonas del municipio. Esa información se cruzará con la localización de edificios que albergan temporal o permanentemente población vulnerable, centros educativos, centros sanitarios, centros asistenciales, etcétera. Ese diagnóstico se realizará con los datos correspondientes al año 2019, que será el escenario base sobre el que podemos comparar en un futuro.
En la segunda etapa se definirán las metas a alcanzar y se establecerán las principales líneas de acción para conseguir los objetivos con un horizonte del 2030, a través de un proceso participativo interno con los distintos departamentos municipales y otros agentes implicados. Los objetivos que se obtengan se cruzarán con los de otras estrategias, políticas y planes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz o de otras instituciones que tengan sinergia y complementariedad. En la tercera etapa se fijarán las grandes líneas de acción que permitan también contribuir a los objetivos establecidos a nivel global en esta materia. Entre estas líneas de acción se encontrará el establecimiento de zonas de bajas emisiones. Y, finalmente, en la cuarta etapa se desarrollará un proceso de participación pública, según marca nuestra ordenanza de participación, para el contraste de la estrategia y definición y concreción de las líneas de acción que se agrupen en un plan de acción de calidad del aire para el periodo 2022-2025. Hemos dado el primer paso contratando un estudio para la consecución de las 3 primeras etapas, que ya se está ejecutando y se prevé tener un documento borrador de estrategia para septiembre del 2021. Inmediatamente después se iniciará la redacción del plan, que podrá estar terminado y vigente en el segundo trimestre del 22. Como recogen en su moción, y como ya he dicho, en ese plan se incluirán las zonas de baja emisión y seguirá un calendario determinado con una participación ciudadana que regula nuestra ordenanza y, una vez aprobado, será de aplicación. Esta es nuestra planificación, la planificación de Vitoria con esta estrategia de calidad del aire. Como dicen ustedes, en Madrid ya hay un borrador de la próxima Ley de Cambio Climático que está en tramitación y, efectivamente, dice que habrá que implantar las zonas de baja emisión en el 2023. Desconozco cuándo ese anteproyecto se convertirá en ley, pero sospecho que para cuando esto sea, nuestro plan de calidad del aire ya estará en funcionamiento, habiéndose anticipado y estando vigentes sus medidas, en todo caso, mucho antes del límite señalado. Para entonces habremos determinado las zonas de baja emisión, remarcando las ya existentes e implantando otras nuevas, si así fuese necesario, en base a los datos estudiados previamente. Mila esker. Mila esker zuri, Fernández de Lana jauna. Orain, herritarren txanda da, kasu honetan ekologista martxan Araban elkarteko ordezkariei dagokie parte hartzea. Sí, buenos días. La verdad es que estoy acostumbrado a que se nos llame de todos, de comunistas, anarquista, de todo, pero lo de burgués, la verdad es que no nos había pasado nunca, ¿vale? Entonces, pues nos lo haremos mirar, ¿de acuerdo? Nada, simplemente agradecer a los 4 grupos políticos que van a apoyar la moción y lamentar que el Partido Popular se quede, pues que se abstenga en este caso. Decirle que, pues no entiendo muy bien la abstención, porque si dice que todo Vitoria-Gasteiz puede ser una zona de bajas emisiones, pues que lo sea. Nosotros no delimitamos en esta moción cuáles son las zonas que tienen que ser zonas de bajas emisiones, eso ya se decidirá. Lo que decimos es vamos a adelantarnos al 2023, porque, pues ya que lo tenemos que hacer, pues vamos a hacerlo y además de una forma participativa. Eso es lo único que pedimos en esta moción. Entonces tampoco entiendo muy bien la abstención, ¿no? En cualquier caso, pues agradecer a todas las personas que estáis aquí representando los grupos políticos del Pleno, pues el apoyo a la moción y sin más. Gracias. Y nos lo haremos mirar, Alfredo, de verdad. Eskerrik asko, ez dakit beharrezkoa den bigarren txanda, talde politikoen artean, suposatzen dute setz, beraz, bozkatzera goaz aurkeztutako mozioak, jakinda bertsio berri bat dagoela, eta alderdi politiko guztiek dutela. Aldeko botoak, abstentzioak, beraz, onartuta geratzen da, alderdi politiko guztien aldeko botoarekin, alderdi popularraren izan ezik, abstenitu egin baita. Eta eskertzen diogu ere herritarren aldetik parte hartu duzuen hori, zuen parte hartzea, osoko bilkura honetan, eta baita ere opa dizuegu egu berri ona izan. Orain, alderdi popularren mozio bat dugu, gurasoen hezkuntza askatasunaren, eskola publikoari eta itunpekoari laguntzearen eta hezkuntza berezi mantentzearen aldekoa. Nahi duzuna, porque biak decir, la que quieras son las dos. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Lo que se dé a los niños darán a la sociedad. Son unas sabias palabras de Menninger para la reflexión que estoy segura, además, que todos estaremos de acuerdo.
La mayoría de las leyes sobre educación son extremadamente importantes y la mayoría, además, muy difíciles de pronunciar. Bueno, pues son, como digo, extremadamente importantes y, además, vitales para construir la sociedad del mañana. Y como muchas de ellas, además, suelen ser polémicas en un primer momento. En este caso, no solamente queremos comentar esto, sino también reseñar que desde el Gobierno de Sánchez se ha maniobrado con total opacidad en torno a ella, aprovechando esta situación que tenemos ahora de pandemia. Concretamente, y para aclarar, en acelerar los plazos parlamentarios, lo cual ha hecho que eliminemos deliberadamente ese debate que deberíamos haber tenido precisamente por este tipo de ley, que es una ley tan importante. Al no permitir, además, que los representantes de la comunidad educativa informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso. Y, además, otro hecho reseñable es que tampoco ha sido dictaminada por el Consejo Escolar del Estado. Todo esto lo que nos hace preguntarnos irremediablemente es si tan buena es, ¿a qué es debida esta falta de transparencia y de acuerdos con el sector de la educación al tramitarla? Nosotros, el Partido Popular, defendemos evidentemente la educación como un bien universal. Como decía, es nuestra herramienta para construir el futuro y entendemos que todo esto queda vulnerado en la Ley CELA en los siguientes 4 puntos. 1. La libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos y el centro de enseñanza, en la convivencia de la escuela concertada con la escuela pública, en la educación especial y en la calidad de la enseñanza y la excelencia. El primer punto es algo tan lógico, tan razonable y tan sencillo como que los padres puedan elegir la educación de sus propios hijos y el centro al que deben llevarlos. Esto está recogido en nuestra Constitución, que, por cierto, en los últimos tiempos y por algunos está siendo maltratada. Concretamente está recogido en el artículo número 27. Esta premisa se ha convertido, sobre todo, además, ahora, hoy en día, en controversia sobre leyes, interpretaciones, prioridades, pero vamos a centrarnos, vamos a ser claros. Esta afirmación está hecha o basada en un fundamento muy importante y muy claro, que no es además excluyente, sino vertebrador, que es el derecho de libertad. Está expresado en los derechos humanos e incluso en los derechos del niño, que curiosamente además acabamos de apoyar en la Carta de Ciudades Educadoras hace unos minutos, estos derechos. Y si se reduce a la realidad fundamental el derecho a tener libertad de poder elegir, señores, ese derecho a poder elegir nos convierte en seres humanos, no en autómatas. La ministra defendió hace un tiempo algunas afirmaciones desacertadas a las que no vamos a entrar sobre la propiedad de los menores. Nadie tiene la propiedad sobre nadie, o así por lo menos debería ser. Cada ser humano tiene derecho a elegir libremente. No le corresponde al Estado decidir lo que tiene que hacer cada uno. A eso no se le llama democracia. Parece que nos olvidamos con estas afirmaciones que los niños, además, también son personas y que ellos también disfrutan de este derecho. Y mientras que no sean lo suficientemente maduros por ley para tomar sus propias decisiones, serán sus padres los que por cierto suelen ser los que quieren lo mejor para ellos, los que tomarán estas decisiones en su lugar. Y a eso, según creo, se le llama patria potestad. El segundo punto, la convivencia de la escuela concertada y la escuela pública, pues realmente no llegamos a entender cuál es el problema de esto, cuál es la discrepancia. La libertad hace que podamos elegir libremente y para poder elegir libremente lo primero que tenemos que tener son opciones. Si anulamos la escuela concertada, solo nos queda una única opción, un pensamiento único. ¿Es eso a lo que aspiran? ¿A ser autómatas? La educación concertada en el País Vasco ronda el 50% de la educación reglada. Por tanto, no es anecdótica, es una gran demanda y además es necesaria, como digo, como alternativa. No todo el mundo piensa igual y eso además es bueno, es sano. Por ello, hay que dar diferentes opciones. Si no, pronto nos dirán también a qué deporte deben jugar nuestros hijos, qué bailes deben aprender o qué manualidades hacer. Y de ahí a pensar todos igual, hay un pequeño paso. ¿No creen? Bueno, la educación especial, a lo que aspira la Ley CELA, y que en el País Vasco además se va adelantando, es que en 10 años los colegios regulares
se habrán dotado de herramientas necesarias para poder asistir a los niños con necesidades especiales en sus propias aulas. Entendemos la buena intención de este punto e incluso la compartiríamos si esto fuese un mundo ideal. Creemos que por desconocimiento de las necesidades de este sector o tal vez precisamente por lo que hemos denunciado al principio de la moción, la falta de comunicación con los profesionales de la docencia, se cree que esto es posible porque no se conoce la realidad de estos grupos de educación especial. Es curioso cómo se puede generalizar tanto con un grupo, que quien conoce esta realidad sabe lo complicada y específica que es. Se necesita personal especializado y cada sujeto requiere de unos cuidados muy concretos. Con la palabra integración, que parece tener poderes mágicos, se soluciona cualquier otra barrera. Les tengo que decir, y en este caso además, por experiencia personal, desgraciadamente, que en la vida real no hay nada menos integrador que un niño con características especiales o con un grado alto de dependencia en un patio de un colegio de educación regular. Como la anterior, se deben de tener opciones para elegir y los padres son los que deberían decidir qué educación será mejor para sus hijos, dependiendo de su situación. Y si quieren optar a un colegio regular con apoyo en el aula y luego otros niños, o un aula especial dentro del colegio con niños de semejantes características, o un colegio especial con personal cualificado para ello. No olvidemos, además, que en épocas de crisis o por otras circunstancias, a veces es precisamente esos sistemas minoritarios los que se recortan con mayor rapidez. Y entonces dejaremos desamparados a los niños que necesitan más ayuda que el resto. Si anulamos los colegios de educación especial, les vamos a dejar desamparados. Y el último punto es la calidad de enseñanza y excelencia. En realidad, nosotros creemos en la capacidad de esfuerzo. Es necesario esforzarnos. Todos hemos sido, en este caso, monaguillos antes que frailes. Sabemos que estudiar es difícil, que requiere un esfuerzo, que requiere ponerse al día y hay que primar o por lo menos premiar ese esfuerzo. Hay gente que no llega, que no puede, pero no deberíamos bajar el nivel de todos con esto de ala, barra libre, café para todos y aprobados, sino precisamente ayudar a los que no pueden a llegar al nivel de los demás. La educación es una herramienta muy importante, además de por todo lo que hemos comentado, porque nos pone en el mercado laboral internacional y tenemos que competir y para eso necesitamos estar preparados. De ahí que necesitemos una calidad en la enseñanza. Por todo ello es por lo que nuestro partido presenta aquí precisamente esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Choa Derive. No hay enmiendas ni de adición ni de sustitución, por lo tanto, tenemos un debate de menor a mayor, empezando por el grupo Elkarrekin. Zurea Andrea da zurea da hitza. Egun on guztioi, mila esker, alkate jauna. Bueno, desde Elkarrekin, nuestra adhesión a la ley aprobada por la mayoría en el Congreso y apoyada por 6 partidos. Además de los 6 partidos que han apoyado esta ley, hay que recordar que según el último informe de Save the Children, el Estado español en la última década ha subido 14 puntos en segregación escolar. Pero no podemos dar la espalda, escurrir el bulto y hacer caso omiso a los datos como segregación que existen en Euskadi y más en concreto en Vitoria. Es una realidad palpable que ustedes, señores del PP, ni siquiera lo mencionan en su moción. Tampoco se ruboriza la defensa ultranza de la libertad educativa. Detrás de las invocaciones a la libertad de elección de centro, lo que realmente se esconde es el rechazo a la mezcla social, el rechazo a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase. No entendemos cómo pueden decir que esta ley, conocida como la ley Celaá, sea un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad y equidad. Creemos que la palabra equidad se les ha escapado a la hora de escribir la moción, porque el sistema educativo durante estos años no ha servido de ascensor social, todo lo contrario, donde se segrega a un tipo de alumnado que va a la pública y a otro tipo de alumnado que va a la concertada. Creemos que ustedes entienden la educación como un elemento de distinción social
y como un mecanismo de reproducción de la desigualdad de clase. Dicho de otro modo, ustedes pretenden que las escuelas sean privilegio de los ricos. Y desde el Elkarrekin lo que defendemos es la idea de una educación pública que eduque a todos y a todas en igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas. En esta ley se define la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo y se apuesta por aumentar las plazas públicas. Recordemos que en España solo el 67% del alumnado está escolarizado en la red pública frente al 90% de la media europea. Y en la CAP, resaltar que somos el tercer territorio con más redes privadas a nivel europeo, según datos de la iniciativa Topagune Euskal Eskola Publikoa Sarro. De hecho, esta ley va a reforzar el papel de la pública, va a extender la etapa educativa de 0 a 3 años y va a avanzar hacia una educación más inclusiva con menos segregación social. Hay que recordar que según el último informe de Save the Children, el Estado español en la última década ha subido 14 puntos en segregación. Y en la CAP, también según datos de la iniciativa Topagune Euskal Eskola Publikoa Sarro, el 67% del alumnado extranjero se escolariza en la red pública, el 33% en la concertada privada. Las acusaciones de que se quiera acabar con el castellano son sencillamente falsas, porque el modelo que se plantea es el mismo que estuvo vigente durante los gobiernos del PP y del PSOE, hasta que el ministro Wert lo modificó. El modelo de inversión lingüística ha demostrado sobradamente su éxito. Garantiza la igualdad y la cohesión social en territorios en los que se hablan varias lenguas, como aquí en Euskadi. Y lo que respecta a la educación especial, al desmantelamiento de la educación espacial que ustedes dicen, desde el Elkarrekin puntualizar que no se cierran los centros de educación especial, como responsablemente están diciendo, sino que destina más recursos a los centros ordinarios para que también puedan acoger a niños con necesidades especiales. Se refuerza la educación inclusiva, que había sido especialmente infrafinanciada por los gobiernos del PP en los últimos años. Apostar por la educación inclusiva no es incompatible con garantizar la educación especial para aquellos alumnos que la necesiten. Se sabe, pero se intenta preocupar a las familias sin ningún escrúpulo. Eta bukatzeko, esan beharra dugu, Elkarrekin udal taldeak badatorrela Euskal Eskola Publikoa Sarro Topaguneak aurkeztutako aldarrikapenekin. Besteak beste, Euskal Eskola Publikoa hezkuntza sistemaren ardatza izatea. Eskola publikoak behar dituen baliabideak bermatzea. Hezkuntza sistemaren privatizazioaren aurka egitea. Gaur egungo sistema duala eta sistema horren atzean dauden kontzertua salatuz. Horregatik, gure botoa ezezkoa izango da. Mila esker. Eskerrik asko zuri Zubeaurre Andrea. Orain EH Bilduren txanda. Miren Larrion Andreak du hitza. Bai, egunon. Bueno, konstituzio indarrean dagoenetik hau bada 8. hezkuntza legea, LOE, Ley Orgánica para la que se modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006. Alegia, hau da ber ministroaren garaian, kongresuan onartu zen LOMCE desegin nahi duen legea, LOMLOE. Hori bai, lege honek hartzen du oinarri bezala 2016ko LOE zegoena indarrean. Zuzen edo zeharka adierazita, azpimarratu eta sinalatu egiten duen 11 aspektu gainetik, lege proiektuak LOMCEk daukan intentzio komuna badauka. Espainiako hezkuntza sistemak munduko eta Europako beste hezkuntza sistemekiko agertzen dituen emaitzen txarrak murrizten jutea. Baina gauza bat onartu behar dugu, danaren aurretik. Ez da zaila LOMCE baino hobea izatea. Eta hau LOEren berzio berritua izango da. Argi dago ere bai, pedagogikoki aurrera pauso batzuk ere ikusten direla lege honetan. Aurre hezkuntzan, lehen hezkuntzan eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan ere. Bidea irekitzen du adibidez konpetentzian lan egitea. Aldiz ere badaude aukera galdu batzuk baita ere. Politikoki, esan dezakegu ere bai, guk behintzat atzerakoitzat jotzen dugula. Irakaskuntzaren inguruko ikuspegi jakobinoa ere duelako. Dena izan behar du publiko, administrazioak egindakoa, eta guk uste dugu erkidegoetatik eta batez ere eskumenak ditugula kontutan harturik guri dagokigula hainbat erabakia hartzea. Pero también en Euskal Herria Bildu tenemos claro y recogemos el sentir mayoritario de las comunidades educativas de Euskal Herria.
Defendemos firmemente la educación como elemento básico, vertebrador y cohesionador de la sociedad. La educación tiene el deber de ser inclusiva, compensadora de las desigualdades y adaptada curricularmente a las características del alumnado, para garantizar su pleno desarrollo académico, lingüístico, cultural y también, como no, social. No decimos que esta sea la mejor de las opciones, la que se ha aprobado, pero desde luego es una opción que viene a modificar una ley aún mucho peor. Somos muy conscientes de lo que suponía la LOMCE y en contra de todo lo que nos ha dicho aquí la representante del Partido Popular, tenemos que recordar lo que ha hecho el Partido Popular siempre en educación. Fomentar la educación religiosa, recortar de manera sistemática las inversiones, recortaron el dinero público para becas, recortaron en investigación. Y resulta francamente paradójico que los representantes políticos de la derecha identifiquen la libertad con los intereses económicos de los más ricos, porque ustedes únicamente defienden la libertad de elección de los que realmente tienen opciones de elegir. ¿Y quiénes son? Unos pocos, los más ricos. Porque ustedes saben que hay muchísima gente que no tiene ninguna posibilidad de elegir. Usted también, señor, nos ha dicho que si nos van a imponer, ¿cuáles son las extraescolares a escoger? ¿Sabe cuánta gente no puede optar a hacer extraescolares? Ustedes están defendiendo la libertad de elección de los que más tienen y están condenando al resto a lo que ustedes no quieren aceptar. Desde luego, defender que los principios de la derecha, los intereses económicos de los que más tienen, es precisamente lo igualitario, la justicia social o la igualdad de oportunidades, pero ¿qué nos están contando? ¿Qué nos están contando? Ha hablado usted de que no se ha escuchado a la comunidad educativa, pero ¿se acuerda usted las mareas que hubo contra la LOMCE? ¿Cuándo han escuchado ustedes a la comunidad educativa? ¿Qué es lo que nos están defendiendo aquí? Pues nos siguen defendiendo lo que siempre hace la derecha. La defensa a ultranza de los privilegios de los que más tienen. ¿Cuál es la libertad de elección de los padres? ¿Dónde están los derechos de los niños a una educación inclusiva? Ustedes ponen sobre la mesa la elección de las élites frente a los derechos de toda la ciudadanía. Y eso es lo que siempre ha estado detrás de la LOMCE, una de las leyes más retrógradas que ha existido nunca, una de las leyes, desde luego, más rechazadas por toda la comunidad educativa, una de las leyes que nunca jamás tuvo en cuenta los avances pedagógicos que se han realizado en educación. No es una buena ley, la LOMLOE, pero desde luego es siempre mucho mejor que la LOMCE. Y desde luego estamos asistiendo no a lo que nos decía su compañero de una rebeldía. Ustedes le llaman el manto de rebeldía para esconder una pataleta. Están teniendo la pataleta de la derechona, representada desde luego por ustedes aquí y por muchos más, para mantener los privilegios y para fomentar una educación privada, elitista, segregadora, católica, adoctrinadora y totalmente españolista y centralizadora. Pues no. Pues eso, desde luego, no era hace 40 años, eso no era en la exposición de la LOMCE y desde luego eso tampoco es lo que las comunidades educativas están defendiendo. Ni a nivel pedagógico, ni a nivel democrático, ni desde luego a nivel de justicia social. Vamos a votar claramente que no a la moción que nos han presentado porque es en defensa de unos muy poquitos y en contra de los derechos del alumnado. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Larrion Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda. Hitza ematen diogu Kanto Andreari. El Partido Socialista se marcó un objetivo muy importante antes de las elecciones generales: cumplir el compromiso social y político, el consenso social y político para derogar la LOMCE. La LOMCE, una ley de partido único que vino acompañada de recortes, una ley segregadora y regresiva, una ley que provocó el 87% de rechazo entre el profesorado. El Partido Socialista, con la ministra Celaá a la cabeza, presenta una ley que pone la mirada en el 2023, en el 2030, porque la LOMLOE es lo que hace, pone la mirada en la Agenda 2030. Es una ley que plantea la escuela como un andamiaje que permita crecer con autoestima al alumno, un andamiaje que le permita mantenerse en la escuela,
que le suscite una curiosidad, que le habilite para seguir unido a la educación a lo largo de la vida. Una ley que busca que el alumno salga de la escuela con un bagaje de conocimiento suficiente en términos emocionales como para enfrentarse a las eventualidades de la vida. La LOMLOE supone un salto enorme hacia un modelo educativo contemporáneo, avanzado, equitativo e inclusivo. Se sumerge de lleno en los objetivos 2030 y también en el espacio educativo europeo. Esta ley nos va a permitir tener una mejor educación. Es evidente que hay un recorrido por hacer, por supuesto, pero esta es una ley moderada. Es una ley moderada que en cualquier otro país europeo habría suscitado un pacto base más allá de los 2/3 de la Cámara. Pero no estamos en cualquier país europeo, estamos en este país, en España, un país en el que la derecha nos tiene acostumbrados a estos espectáculos cuando ellos no gobiernan, porque cuando ellos gobiernan no hay problema, el problema es cuando no gobiernan. Y en vez de tratar de alcanzar un pacto educativo, en vez de tratar de mirar nuestros consensos, prefieren el escándalo y la histeria, porque no hay otra forma de calificar lo que la derecha en este país, en este caso el Partido Popular está representado aquí, faltarían Ciudadanos y Vox, pero también la derecha en este país nos tiene acostumbrados, como decía, a espectáculos como hiciera el sumo sacerdote ante las palabras de Jesucristo, rasgándose las vestiduras de una forma totalmente exagerada. Pero esto no nos sorprende a los socialistas, esto no nos sorprende porque ustedes, señores del PP, votan en contra de todo lo que huele a progreso y vaticinan el apocalipsis con cualquiera de las leyes que se presentan en el Congreso. La ley del divorcio, vaticinaban ustedes el fin de la familia. La ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, también el fin de la familia se acercaba. La ley antitabaco, que iba a acabar con la hostelería. Las leyes de igualdad, incluso la última, la ley de eutanasia. ¡Qué rebeldes! Votando en contra de todas estas leyes, son ustedes muy rebeldes. Y además, en concreto, en educación, ustedes han montado el mismo espectáculo basado en los mismos argumentos en todas las leyes educativas que ha presentado el Partido Socialista en el Congreso. Tres argumentos basados en el fin de la libertad, así muy genérico, el fin de la religión y el ataque a la escuela concertada desde los años 80. Fíjense, ¿no?, cómo de bien vaticinan ustedes el apocalipsis. Y como le digo, los socialistas estamos acostumbrados. Pero es que además en esta ocasión han vertido unas mentiras que primero exceden nuestra comprensión, porque es como la ley no dice eso, pero ustedes insisten en esas mentiras, como el ataque a la concertada, cuando lo que se habla es de transparencia y equidad, el fin de la libertad de elección, que nadie sabe muy bien de dónde ha salido eso, el fin del español, del castellano como lengua principal en el Estado, cuando ustedes saben que eso está garantizado perfectamente por la Constitución española, pero no contentos con eso, vierten una mentira inmoral al decir que esta ley pretende acabar con la educación especial. Ustedes, insuflando miedo y temor a las familias, insisto, con una mentira inmoral, pretenden generar un escándalo que haga que, si esta ley ha sido aprobada en el Congreso por 6 partidos políticos que representan más de 11 millones de votos, muchísimos más que los que tenía el Partido Popular cuando en solitario y con todos los votos en contra aprobó la LOMCE. Y esta ley ha suscitado el consenso de 6 partidos políticos representados más de 11 millones de votos y la abstención de partidos importantes dentro de la Cámara del Congreso. Como decía, ya para terminar, que me he pasado del turno, es una ley progresista y que nos pone en línea con Europa. Eskerrik asko, Kanto Andrea, 30 segundu gehiago erabili duzu, osea, denboran egon zara. Eusko Alderdi Jeltzaleari dagoki orain. López Andrea, zurea da hitza. Egun on guztioi, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno,
Voy a tratar también de ser breve. Como creo que ya es sabido por todos los presentes y las presentes, pues el Partido Nacionalista Vasco apoya, ¿no?, la LOMLOE. Aunque no es nuestra ley, podría ser evidentemente mejor, sí consideramos que hay avances importantes y con diferentes aportaciones realizadas por nuestro grupo en el Congreso se ha conseguido que se reconozcan la singularidad y el respeto a las competencias vascas en materia educativa. Para el PNV pues, es un objetivo prioritario situar la convivencia como eje vertebrador de las políticas y programas educativos que promueven la inclusión y la equidad. Ello implica el reconocimiento de la diversidad presente, la superación de toda forma de discriminación o exclusión educativa, la cohesión de los grupos de alumnos y alumnas y la garantía de igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos y todas. Con esta nueva ley estamos un pasito más cerca de conseguir ese objetivo. Por destacar algunas de las mejoras o de esos avances, pues la nueva Ley de Educación incorpora de manera expresa la capacidad de las comunidades autónomas para poder tener nuestro propio sistema de becas, fundamental para avanzar en cohesión social y superar los conflictos y la judicialización generada por la Ley Wert en esta cuestión. Otras mejoras son las relativas al refuerzo de la lengua propia, como es nuestro euskera, recogido además en su literalidad en la nueva ley, o la que se refiere al establecimiento del currículo por parte de las comunidades autónomas, que ahora se incrementa hasta el 50%, algo que no se había logrado hasta la fecha. También se recupera la diversificación curricular, se refuerza la formación profesional ligada al terreno productivo y a la empresa que busca la excelencia, y se ha incorporado al texto la participación de los departamentos, organismos e instituciones de evaluación propios externos. La nueva ley recoge, por tanto, un gran nuevo número de reivindicaciones del PNV, como he dicho, en materia de becas, currículo, lengua propia, formación profesional y evaluación. Como digo, supone un paso adelante porque permite tener un marco más amplio para desarrollar nuestro propio sistema educativo, competencia recogida, como saben, en el Estatuto de Gernika. Y todo esto sin dejar de reivindicar y defender el modelo de educación vasco basado en la coexistencia y complementariedad de la red pública y la concertada, con un papel relevante de las ikastolas y de Kristau Eskola en el sistema educativo de nuestra comunidad, que podrán proseguir desarrollando su actividad con la actual norma. Además, por obvio, no es baladí que la aprobación de esta ley sustituye a la LOMCE, la Ley Wert, que tanto ha perjudicado el ámbito educativo y en especial a la comunidad educativa vasca, una ley recentralizadora que quebró consensos lingüísticos tejidos durante muchos años y que devaluaba la formación profesional. En resumen, y reitero, aún no siendo nuestra ley, valoramos positivamente su aprobación y los avances que supone. Por el contrario, y como es evidente después de lo que he dicho, este grupo no comparte en absoluto la visión dramática y apocalíptica, como también bien ha explicado mi compañera, la señora Canto, que argumenta el Partido Popular en la exposición de motivos de la moción y en el texto que nos propone. Toda esta escenificación de ataque frontal, aparte de que incurre en mentiras flagrantes, ¿no?, que no se sujetan en ningún caso, pues, bueno, evidentemente no las compartimos. La ley no contradice ni vulnera todos esos derechos, ni el artículo 27 de la Constitución. Y lo que sí creo es que, bueno, deben plantearse seriamente que supone un verdadero ataque y obstáculo para que el sistema educativo avance en niveles de calidad, de equidad y libertad son sus propios planteamientos, que no son justos, igualitarios, equitativos ni plurales y solo responden a los intereses de unos pocos, que casualmente son los más pudientes. Por todo esto, pues evidentemente votaremos en contra de esta moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri. López Andrea. Orain Alderdi Popularraren txanda da. Muchas gracias, señor alcalde.
se ha agitado el avispero, he empezado a oír izquierdas, derechas, estamos hablando de educación. Y ustedes, en cuanto llega el tema la derecha, ya enfilan mantras, se ponen modo piloto automático y empezamos a oír cosas de que no me están escuchando, porque han empezado a hablar de la defensa, por ejemplo, la señora del Carrequín y alguno más, del español. Yo he dicho algo del español en todo el discurso que he hecho anteriormente. No, para que vean que ustedes ya vienen con prejuicios y con ideas preconcebidas, porque yo no lo he mentado siquiera. Y, sin embargo, todos me lo han sacado a relucir en los discursos. Hablan ustedes, por ejemplo, todos, del tema de la segregación, que además es maravilloso porque es esa otra etiquetita en la cual el Partido Popular solo quiere a los ricos. Estoy hablando de la educación concertada y es el 50% de la educación que se da en el País Vasco. 50%, la mitad de la población va a este tipo de escuelas, de tal forma que no es una élite, es algo mucho más grande. De todas formas, también hay becas. Hay gente que no se lo puede permitir, pero hay becas. Ustedes utilizan la segregación por el tema del dinero, porque como el PP apoya a los ricos, ya está. Pero también la segregación puede ser simplemente por ideas culturales, porque no quieren el mismo tipo de religión, o el idioma, porque la gente que viene de otros lugares, pues no, aprender 2 idiomas en lugar de uno, pues es complejo. Entonces también puede ser el idioma algo de segregación en ese sentido. No digo cuál, porque ya estoy viendo que están todos ustedes dándole vueltas al asunto. También decía la señora del Carrequín que han subido muchísimo, creo que era un 14%. Claro, es que también ha subido muchísimo la inmigración en España. Yo creo que era correlativo eso. Ustedes hablaban de… me ha encantado la exposición que ha hecho el grupo del Partido Socialista, y me encanta porque precisamente la ministra Celaá y otros muchos ministros, no solo ella, ha llevado a sus hijos a colegios religioso-católico y luego, a nivel político, reniega de ello. Espero que por lo menos no reniegue 3 veces. Es curioso porque el tema de que los colegios concertados no van a ser el final, claro que no, es que es, como he dicho, la mitad de lo que hay en el País Vasco, y además el Gobierno vasco no podría ahora mismo afrontar la demanda completa para la escuela pública. Creemos que la escuela concertada es importante. Yo hablaba también, por ejemplo, el Partido Nacionalista dice que le gusta esta ley, que la apoya, pero no la va a aplicar aquí. A lo mejor habría que mirar por qué no la aplica aquí, a lo mejor es que no es tan buena como dicen que es. Y, por otro lado, además, hablábamos del tema de la educación especial, y ahí sí que han sido ustedes muy contundentes. Yo no sé cuántos de ustedes tienen o conocen casos especiales de gente con educación especial. Yo sí, pero de primera mano. Y les puedo decir que no es muy integrador, por lo menos hoy en día, los patios de los colegios regulares. Da miedo que en 10 años se puedan eliminar esos colegios, que no somos adivinos, somos políticos, pero podemos ver un poquito cómo se va llevando a cabo las cosas y a lo que van a terminar, porque hay que, y esto lo digo siempre, hay que prevenir. Tal vez no acertemos con las predicciones, pero hay que prevenir, no que luego nos lleguen las cosas por sorpresa. Y parece ser que en 10 años pues, se pretende que esto lo recojan los colegios regulares. Bueno, pues es evidente que nos preocupa, evidentemente, y nos asusta bastante. Es más, el corazoncito verde que llevo precisamente hace alusión a esas familias, expertos, profesionales, que tienen ese miedo que yo estoy comentando. Y bueno, no me quedaría nada más que decir que me ha sorprendido porque la moción pretendía ser, han dicho de todo,
y no era bonito, amable y vertebradora, entonces me ha sorprendido un poco el tono arisco, agresivo. Yo creo que no he hecho nada de eso, pero bueno, como se suele decir, y me queda solamente decir, amigo Sancho, ladran, luego cabalgamos. Eskerrik asko, Etxebarri Andrea. Orain Elkarrekin Podemos taldearen txanda, ez du parte hartuko bigarren parte hartze honetan, EH Bilduri dagokio orain, hitz egitea. Bueno, señora Ochoa Deribe, dice que no le hemos escuchado. Pues usted tampoco. Cuando dice que todo el mundo le hemos reprochado el tema del castellano, no habrá oído que yo le he dicho nada de eso. Y creo que sabe perfectamente lo que le hubiera dicho si hubiera sacado el tema. Pero como usted no lo ha sacado, efectivamente yo tampoco. También hay que escuchar a los demás. Y habría que empezar por escucharse a uno mismo. ¿Se ha escuchado usted, señora Ochoa Deribe? ¿Se ha escuchado usted cuando decía, la frase ha sido, no la voy a recoger bien, pero cuando decía que le hemos acusado de que defiende la libertad de los ricos? Pero bueno, que también hay becas. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Es la defensa más absoluta de la segregación escolar, de las mesas pepitorias, de en lugar de buscar una inclusión y una justicia social, seguir apalancando las diferencias sociales, pero eso sí, para los pobrecitos, para algunos, también hay becas. Pero es que no ha sido solo eso. Cuando usted también ha dicho que es que hay diferencias culturales que pueden llevar a que aprender 2 idiomas sea muy difícil. Pero ¿sabe cuál es el marco europeo? ¿Sabe que en Europa se está planteando que hay que llegar a aprender un 3er y un 4.º idioma? Eso es lo que ustedes están representando, que pedagógicamente están defendiendo la educación del siglo XIX, cuando estamos en el siglo XXI. Si no conocen el marco europeo de las lenguas, si no conocen los avances pedagógicos, si no saben lo que es la integración social, si desde luego ustedes están hablando desde ese punto de vista, ¿cómo pretende que nadie, absolutamente nadie, esté a favor de lo que dicen? ¿Sabe qué es el derecho a decidir que defienden ustedes? Y creo que lo sabe. Ese PIN parental que ustedes han defendido en muchas comunidades. Ese que precisamente marque diferencias y donde el no conocer prime sobre la educación. Usted ha dicho que ha aumentado la migración. Claro. ¿Y? ¿Eso justifica la segregación? ¿Eso justifica la ley Wert? ¿Eso justifica la disminución de recursos en educación? ¿Eso justifica que haya colegios segregados? ¿Eso justifica que los más ricos quieran estar a salvo? Pues no, señora Ochoa Deribe. Eso no es la educación. La educación tiene que mirar al futuro. Tenemos que crear, mediante la educación, esa sociedad en la que nos queremos ver reflejados. Una sociedad que va a ser, desde luego, muy diversa, plurilingüe, integradora, y donde estamos buscando que una justicia social tenga como base un sistema educativo. Ahí es la diferencia de raíz entre su visión de la educación del siglo XIX, que no conoce los marcos en los que nos estamos moviendo en el sistema educativo, y lo que estamos defendiendo aquí de forma cuasi unánime el resto. Desde el conocimiento de lo que hay, desde el acuerdo de lo que hay que construir y, desde luego, desde la esperanza de que podamos construir algo mejor, donde podamos acabar con las diferencias sociales, no porque exista el ascensor social, sino porque no haya diferencias sociales y exista la igualdad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Areo Andrea. Orain Alderdi Sozialistaren txanda. Estibaliz Kanto Andreari ematen jogu hitza. De Vitoria-Gasteiz, un edificio con muchísimas posibilidades, que además se encuentra ubicado en el corazón de la ciudad, en una zona muy emblemática también, como es el Paseo de la Senda. Y es un edificio que ha tenido diferentes usos en el tiempo, en el que también ha habido diferentes proyectos que al final no han cristalizado, como ese museo de Alberto Sommer o ese museo del vino, que al final tampoco pudo ver la luz. Lo que hasta ahora hemos venido trabajando en el ayuntamiento, siempre había un consenso en relación a los usos que debía albergar este palacio de Zulueta,
Y todos estábamos de acuerdo, por lo menos hasta el momento, en que el proyecto que se debería incorporar en este palacio debería ser un proyecto tractor, un proyecto estratégico, un proyecto de ciudad, que supusiese una reactivación económica del centro y supusiese un proyecto ilusionante para activar la economía y, en concreto, el centro de la ciudad. Hasta aquí, hasta ahora, los proyectos que se habían planteado cumplían con ese criterio de proyecto tractor del centro y parecía que había un consenso unánime en el seno de la corporación. Pero, como decía al principio de mi intervención, con ocasión de conocer la relación de proyectos a los fondos europeos, conocimos pues, lo que nosotros hemos denominado la última ocurrencia del señor Urtaran, que era poner esa comisaría de policía local en el Palacio Zulueta. Sí que es cierto que nosotros hemos venido defendiendo, y quiero dejarlo también muy claro aquí, la necesidad de una nueva comisaría de policía local, o por lo menos de habilitar nuevos espacios para la policía para poder cumplir con sus servicios de servicio público. Pero nosotros siempre hemos dicho que tenía que ser una comisaría, que entendemos que es necesaria, en el centro de la ciudad y a pie de calle, y no en un palacio, porque entendemos que no es la ubicación más adecuada. Dicho lo cual, para que no digan que nosotros estamos en contra de la policía, nosotros estamos a favor de la policía y consideramos que es necesaria una nueva comisaría de policía local, y así además nos presentamos a las elecciones con una propuesta concreta de una nueva comisaría de policía local en el centro de la ciudad. Pero evidentemente nosotros consideramos que ese proyecto del Gobierno del señor Urtaran de poder ubicar servicios policiales en este Palacio de Zulueta es una noticia desacertada para el centro de la ciudad. No estamos de acuerdo, así lo hemos dicho, y por eso hoy hemos querido traer este asunto al Pleno, porque entendemos que es una mala noticia para la ciudad. Y además es que se une con una serie de políticas desacertadas en el centro de Vitoria, con un centro que languidece, con un centro el que el señor Urtaran nos había prometido grandes planes de reactivación económica de este centro, y en el que vamos observando día sí día no estrepitosos fracasos en relación con todos esos anuncios que se han quedado en políticas huecas y en humo. No hay más que ver la incesante pérdida de negocios, el declive comercial del centro. Según los datos del último informe del propio Servicio de Comercio, tenemos 62 comercios menos que hace 4 años. Tenemos también la triste noticia de la instalación de un bazar, un súper de 1,5 euros en la calle Dato. Semejante proyecto tractor para el centro es para el señor Urtaran y su Gobierno poner un súper de 1,5 euros en la calle Dato. Y un suma y sigue de proyectos que van fracasando, que ponen de manifiesto la falta de ambición y la falta de proyectos para el centro, para reactivar nuestra ciudad, el corazón de nuestra ciudad, que debería ser precisamente un motor de reactivación económica y que a día de hoy se está convirtiendo en un centro de saldos por la política del señor Urtaran, que no sabe qué hacer con el centro y no sabe qué hacer con la ciudad. Nosotros, con la moción de hoy, lo que queríamos plantear al Gobierno es precisamente que deseche esa ocurrencia de poder poner una comisaría de policía local en el Palacio de Zulueta, que sí que es cierto que necesita una intervención integral, y nosotros estamos de acuerdo con que se pueda plantear financiación europea para el Palacio de Zulueta. Lo que no estamos de acuerdo es con el uso. Y como sé que me van a decir que se cae el Palacio, pues desde nuestro grupo estamos de acuerdo con actuaciones de rehabilitación del Palacio de Zulueta, pero no estamos de acuerdo con el uso que el señor Urtaran le quiere plantear. Por lo tanto, nosotros lo que hoy en esta moción pedimos es que desde el Ayuntamiento, en el seno de la corporación, lleguemos todos a un acuerdo para poner en marcha un proyecto tractor en el Palacio de Zulueta que sirva para reactivar el centro y el conjunto de la ciudad. También por eso pedimos al Ayuntamiento y en concreto al señor Urtaran a modificar uno de los proyectos presentados a esos fondos en la Unión Europea, en concreto el proyecto del Plan Director de Mantenimiento de Edificios Municipales, para que rectifiquen precisamente el apartado donde hacen referencia a que se realicen actuaciones integrales en el Palacio de Zulueta, donde pone nueva comisaría policía local. Término que aparece en la documentación del Gobierno, aunque luego intentarán rectificar esa afirmación que está por escrito. Por eso nosotros hoy queremos que desde el Pleno se acuerde que precisamente ese uso no es el uso adecuado del Palacio de Zulueta, y por eso pedimos la eliminación de esta referencia en ese proyecto presentado a la financiación de los fondos europeos. Y también pedimos, porque nos parece importante y no queremos que este debate caiga a saco roto,
que la policía pueda tener esa comisaría de centro, esa nueva ubicación de servicios policiales, dadas las circunstancias en que se encuentra Aguirrelanda, y nosotros siempre hemos propuesto, y por eso también lo incorporamos en nuestra moción, que pudiese ser una oficina a pie de calle para que esté cerca de la ciudadanía y, en concreto, entre el Ensanche y el casco medieval. Es una necesidad real y creemos que este debate no debe empañar la necesidad de la policía de contar con un nuevo espacio, pero consideramos que el Palacio de Zulueta debe albergar un proyecto central, un proyecto reactivador del centro, un proyecto tractor para la ciudad y no un espacio dirigido a la atención ciudadana por parte de los servicios de policía local. Por eso hoy pedimos el apoyo de este Pleno para consensuar entre todos una nueva alternativa al Palacio de Zulueta, para que se reactive ese palacio con un proyecto tractor, que tenga un proyecto consensuado en el seno de la corporación y para que además el señor Urtaran elimine este proyecto de policía local en el Palacio de Zulueta, la documentación que han remitido al Gobierno vasco y que en breve además conoceremos si estos proyectos consiguen por lo menos el apoyo del Gobierno vasco para pelearlos en el Gobierno de España y luego en la Unión Europea. Por tanto, esas son las tres peticiones que pedimos desde nuestro grupo, que consensuemos entre todos un proyecto tractor para el Palacio de Zulueta, que se descarte la ubicación de esos servicios policiales en el Palacio de Zulueta y que entre todos también consensuemos una ubicación para poder poner en marcha esos servicios policiales que necesitan de una nueva ubicación y que, a juicio de nuestro grupo, debería ser a pie de calle y entre el Ensanche y el casco medieval. Muchas gracias. Eskerrik asko, Domaika Andrea. Kasu honetan, mozioni dagokionez, EH Bilduk aurkeztu egin du zuzenketa bat, baita ere Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Hasiko gara beraz EH Bildurekin. López de Aberasturi Andrea, zurea da hitza. Jauna eta egun on guztioi. Euskal Herria Bildutik askotan hitz egin dugu Gasteizen dauden jauregiei buruz, bi gai jarri ditugu mahai gainean behin eta berriro. Alde batetik ondare kulturala, Gasteizek ondare kultural izugarria dauka eta jauregi zoragarriak dauzkagu arrosentitzeko modukoak. Baina ondare kultural hori dudarik gabe zaindu behar dugu. Zaindu, eraberritu eta mantendu behar ditugu. Gasteizko udalak lan bat egin behar du horrekin, bere ardura delako azken finean. Eta lan hori nolabait borobiltzeko argi dago ere ondare kultural hori bere honean mantentzeko egoerarik onena, egokiena, utzik ez egotea dela. Hau da, jauregi horiek ondare kultural hori bere honean mantentzeko modurik logikoena gure ustez, erabiltzea. Erabilera horrek nolabait zaintza eta mantenimendua bermatuko dituelako. Eta beste bigarren gai bat dago jauregi edo ondare kulturalaren inguruan, publikoa versus pribatua. Eta Euskal Herria Bilduk argi dauka, beti ere publikoaren alde egingo dugula. Jabetza publikoaren alde inolako dudarik gabe, eta askotan planteatu dugun bezala erabilera publikoa beti ere lehenesten. Guzti honengatik planteatu dugu zuzenketa, 4 eta 5 puntuak alegia gehitzekoak, eta beste proposamen bat egin dugu 3. puntuarekin, PPK aurkeztu duenarekin nolabait ordezkatzeko puntu bat proposatu dugu. Hemen ere bi gai jorratzen direlako. Non kokatu eta zer kokatu. Guk bai uste dugu, eta uste dut argia dela, inork ez duela beste gelakorik izango, Agirrelandako komisaldegia ez dagoela lekurik irisgarrienean, ez dagoela seguramente hiriko lekurik gertukoenean, ez da. Hori Holanda argi dago, baina lehenengo eztabaida izan beharko litzateke zer ireki behar den, irisgarriagoa den kokapen batean. Guk uste dugu instituzioak Gasteiztarron bizitza bermatu behar duela, erraztu behar duela, barkatu. Eta uste dugu udaltzaingoaren arreta bulego baten kokapen berri bat talde guztion kontsentsuaz lortu genezakela. Eta esaten dugu arreta bulego bat. Hau da, udaltzaingoarekin harremanean dauden oinarrizko tramite hoietarako
arreta bulego bat, gertuagoa eta irisgarriagoa. Zehaztu gabe non, baina bai, noski, udaleko jabetzapeko eremu batean. Eta baita ere, irisgarritasun hori bermatzeko kalean bertan kokatuz. Hau da, PP-ren mozioari Euskal Herria Bilduk egiten dion proposamena. Eskerrik asko, López de Aberasturi Andrea. Orain Alderdi Sozialistaren txanda. Gutiérrez Andreak du hitza. Gracias de nuevo, señor alcalde. ¿Saben ustedes cuándo entró en funcionamiento Aguirrelanda? Pues Aguirrelanda entró en funcionamiento en mayo de 1987. Es decir, han pasado 33 años. Y obviamente en 33 años han pasado muchas cosas. La primera y fundamental es que la realidad ha cambiado y mucho. Ha cambiado la ciudad por extensión, por población, por usos y costumbres, ha cambiado incluso por el tipo de delitos que se cometen. La propia policía también ha cambiado. Tenemos más agentes, tenemos más unidades especializadas, tenemos más necesidades ciudadanas a las que policía local tiene que dar respuesta. Y lo obvio ante todo esto es que esa Aguirrelanda que se inauguró o que entró en funcionamiento hace 33 años se ha quedado pequeña, no solo para la situación actual, sino también para la nueva dimensión que se quiere dar al cuerpo de policía local en esta ciudad. No tenemos espacios en Aguirrelanda para las necesidades actuales y esta falta de espacio, además, afecta de una manera muy importante a la calidad de los puestos de trabajo de las personas que allí desempeñan sus labores. Hace justamente un año les invité a visitar Aguirrelanda y creo que todos ustedes lo pudieron comprobar y creo que nadie pone en duda ni en cuestión esa realidad de Aguirrelanda. Además, queremos no solo implementar, porque aquí hemos hablado hoy también, la policía de proximidad, sino que queremos vincular a esto una policía mucho más cercana e interactiva con la ciudadanía, con los colectivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se hace necesario buscar un nuevo espacio donde implementar ese concepto de policía de proximidad y que también permita desahogar a Aguirrelanda, dando también respuesta a la nueva realidad, tanto de la policía local como de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Quiero dejarlo claro, digo porque a veces uno se agarra a una palabra que aparecía en un papel y no se quiere bajar del burro. No estamos hablando de una nueva comisaría, se lo acabo de explicar. No es Aguirrelanda segunda parte, no es Aguirrelanda 2. La comisaría como tal seguiría siempre siendo Aguirrelanda. Buscamos un nuevo espacio. ¿Por qué? Buscamos un nuevo espacio que permita desarrollar, como decía, esa policía de proximidad en un sentido amplio. No estamos hablando de dos agentes patrullando a pie un barrio de la ciudad, hablamos de un concepto un poquito más amplio. Un nuevo espacio que permita dar respuesta a la realidad física y sociológica de Vitoria-Gasteiz y que permita dar respuesta a las necesidades de puestos de trabajo con un mínimo de calidad, que no sé a ustedes, pero yo creo cualquier trabajador, y los de policía local también, se lo merecen. Son varias las alternativas que se han barajado, también lo he dicho en varias ocasiones. Zulueta es una de ellas, una, pero no la única. No la única que está encima de la mesa, y no la descartamos. Hay una realidad que es obvia, y es que aproximadamente desde el año 2012-2013, Zulueta, por los motivos que sea, no ha conseguido un uso. No ha conseguido que nada ni nadie se implante ahí. Y todos ustedes saben, y si no lo saben porque no lo han visitado desde hace tiempo, ya se lo digo yo, que si lo he visitado hace poco, tengo que decirles que su nivel de deterioro es francamente importante. Y en la medida, de esto creo que también son todos ustedes conscientes, en la medida en que pasa el tiempo sin encontrar un uso, su situación empeora y además a pasos agigantados, lo cual implica que cada vez se hace necesaria una inversión mayor, lo cual desanima a la implantación de cualquier proyecto. De hecho, hubo varios proyectos encima de la mesa y algunos de ellos no cuajaron precisamente por la importante inversión que tendrían que hacer para acondicionar Zulueta. Y por ello, los fondos COVID
los fondos europeos COVID, son una oportunidad fantástica precisamente para buscar fuentes de financiación que nos ayuden a frenar el deterioro y a rehabilitar Zulueta. Hay que recordar, además, que es un edificio catalogado y que el arreglo no puede ser de cualquier manera. Y esto, todavía más, ayuda a encarecer la inversión a realizar y, como decía antes, retrayendo la posibilidad de que cualquier proyecto que pudiera estar interesado en Zulueta, pues digamos que este tipo de situaciones no ayuda, digamos, a convencer. Y además, estos fondos europeos del COVID nos permitirían al mismo tiempo, y utilizando Zulueta, por mucho que les pese a alguno, dar solución a las necesidades que he comentado que tiene Policía Local, abriendo un nuevo espacio efectivamente en el centro de la ciudad. Y, por cierto, tengo que decirles, ayer teníamos una tertulia donde hablábamos precisamente de la situación de los palacios en Vitoria y creo que conveníamos todos que un edificio con uso es un edificio que no se deteriora y que la mejor manera de frenar el deterioro, por ejemplo, de nuestros palacios es que efectivamente tengan un uso. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Turno del Partido Nacionalista, señor Gurtubay. Eskerrik asko, muchas gracias, señora teniente alcalde. Vamos a ver. Bueno, antes, esto que voy a decir es un poco extemporáneo, pero no me lo quiero ahorrar. Quiero agradecer al Partido Popular, que no lo he hecho porque me he olvidado en el momento en que tocaba. Quiero agradecer el voto favorable a la encomienda a favor de Arcaute del proceso de selectivo de la policía. No lo he hecho, tenía que haberlo hecho y francamente lo he olvidado. Creo que es importante destacar que un partido político ha dicho públicamente que está en contra de una fórmula, en este caso la encomienda, pero que vota a favor por responsabilidad. Lo quiero poner en valor. Tenía que haberlo hecho en su momento, pero francamente se me ha olvidado y creo que es importante destacarlo, que en ese caso el Partido Popular ha actuado con una altura de miras que yo quiero valorar. Sobre todo quiero valorarlo porque vamos a discrepar en muchas otras cosas a partir de ahora, ¿no? Y en este mismo punto, pues evidentemente vamos a discrepar, ¿no? Evidentemente vamos a votar en contra de la moción del Partido Popular, entre otras cosas porque hemos presentado la nuestra propia. Miren, la moción del Partido Popular yo la he dividido un poco en tres partes, ¿no? La primera parte es todo lo que tiene que ver con la justificación, un poco el discurso que también luego ha desgranado la representante del Partido Popular, la señora Domaica. Bien, yo cuando lo leía me acordaba de ahora que estamos en Navidades, si alguno quiere una recomendación de libros, que es una cosa que me gusta mucho, hay un libro de Borges, de Jorge Luis Borges, que es fantástico, que se llama El Aleph. Y en ese libro hay un pequeño relato absolutamente maravilloso que se llama Los teólogos. Y uno de los personajes en un momento dado dice que las herejías que nos deben preocupar son las que se confunden con la ortodoxia. Es decir, la herejía que es un pequeño cambio respecto al dogma, eso sí que es preocupante. Una herejía que es absolutamente dispar, absolutamente estrambótica respecto al dogma, difícilmente va a prosperar. Pues esa misma reflexión la hacía yo en relación a las aportaciones o a los comentarios que hace el Partido Popular sobre la actuación del equipo de gobierno, en este caso en relación al centro, ¿no? Si su crítica fuera más matizada, más sensata, más moderada, más ponderada, nos ofendería o nos podría ofender, pero es tan general, tan extrambótica, todo lo hacemos tan mal que, créanme, no nos afecta, no nos afecta. No se pueden hacer críticas tan absolutas a la actuación de un equipo de gobierno, porque a veces sin querer uno hasta acierta. Para ustedes todo lo hacemos mal en relación al centro de Vitoria. Creo que no es justo y sobre todo creo que no es verdad. En ese sentido les animaría a que hicieran críticas un poco más ponderadas, un poco más matizadas, porque son mucho más efectivas. A nosotros nos ofenden más o nos afectan más y creo que van a tener una recepción mucho más amplia por parte de un público que pueda estar escuchando, ¿no? Eso en relación a toda la parte primera de su justificación en la moción. Otra cuestión que ustedes plantean es bueno, pues que les parece inapropiado en el Palacio Zulueta una comisaría, ¿no? Creo que lo hemos dicho varias veces, se ha dicho públicamente, se ha dicho en comisiones, que nunca se ha hablado de una comisaría, nunca hemos pretendido poner una comisaría en Zulueta, sí unas oficinas administrativas de la policía. Lo hemos dicho y lo hemos explicado, pero bueno, volvemos a reiterarlo. Siempre se ha hablado de unas oficinas administrativas como una posibilidad, ni siquiera como una decisión tomada, ni mucho menos, sino una simple posibilidad. De todas formas, bueno, yo que he trabajado en la Ertzaintza, me llama la atención
su comentario, su observación, por lo siguiente. Yo he estado con concejales del Partido Popular en Guecho, por ejemplo, ¿no? En Guecho, la comisaría de la comisaría de la Ertzaintza está en un palacio precioso, más o menos como el Palacio Zulueta. Jamás ningún concejal del Partido Popular me dijo nada contra que la comisaría de la Ertzaintza estuviera en un palacio en Guecho. Jamás ningún concejal del Partido Popular dijo nada. ¿Por qué la policía local es poco digno para un palacio como el Zulueta o como cualquier otro? No lo entiendo. En el Palacio Zulueta ha estado el CEA, ha estado funcionarios, en este caso, de espacio público. ¿Y por qué no funcionarios policiales? ¿Ensucian algo más que los demás? Me parece que hay un cierto toque clasista, es mi opinión. Insisto, en cualquier caso, la posibilidad de que unas oficinas administrativas de la policía local acaben en Zulueta era una opción, no es una decisión, es una de las posibilidades que estamos analizando junto a otras. Y comparto con mi compañera que en cualquier caso es muy importante que el Palacio Zulueta tenga un destino lo antes posible. Miren, el Partido Popular propone también en su propuesta que al Palacio Zulueta llevemos un proyecto tractor. Bueno, no es una idea muy concreta, a no ser que ustedes lo vinculen a que tengamos algo vinculado al sector agrario, pues no parece una propuesta muy concreta. En cualquier caso, nos parece bien que haya un buen proyecto ahí. Pero, fíjate, el equipo de Gobierno da un paso más allí y en busca de una solución vamos a plantear lo que creemos que es un problema. El Palacio Zulueta en este momento tiene una calificación urbanística de equipamiento cultural o de espectáculos. Bueno, podemos plantearnos en este ayuntamiento el ampliar esa calificación, quizás un equipamiento genérico que permita que diferentes cosas puedan situarse allí. Eso igual ayudaría a encontrar más pronto que tarde un destino. Y por eso nuestra propuesta es en positivo. Vamos a revisar entre todos, porque lógicamente hace falta una mayoría del Pleno, la calificación urbanística. Vamos a ver si en vez de ser exclusivamente un equipamiento cultural y de espectáculos, podemos ampliar la calificación y podemos prever diferentes destinos para esa instalación tan interesante, ¿no? Si le dotamos de versatilidad, es probable que más fácil entre todos encontremos un destino para ese palacio. Insisto, es un poco la propuesta que nosotros planteamos. Vamos a ver si entre todos dotamos de flexibilidad a la propia normativa urbanística que nos permita encontrar un destino con más prontitud. En relación a la propuesta de H. Bildu, solamente dos apuntes. Digo por aclarar el tema, ¿no? Palacio Zulueta es un bien de dominio público. Es un bien de dominio público, calificado como sistema general. No se puede enajenar. Es imposible. No se puede enajenar. Entonces, quiero decir, la prevención de alguna de las cláusulas que plantean, bien, está bien, pero quiero decir, es reiterativa. Si es un bien de dominio público y si es un sistema general, tendríamos que cambiar la calificación como bien de dominio público, tendríamos que cambiar la normativa urbanística para que se pudiera plantear la posibilidad de otro uso distinto, ¿no? Y en este caso no es en absoluto hay voluntad por parte del equipo de Gobierno en que deje de ser un bien de dominio público o que tenga una calificación distinta. Lo que planteamos es ampliar los usos para poder encontrar un destino lo antes posible a este edificio. Nada más. Eskerrik asko, Urtubay jauna. Orain elkarrekin Podemos taldearen txanda. Ruiz Andreak du hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, mozio hau ukitzen ditu Gasteizko eta gasteiztarrentzat inportanteak diren hiru gai. Hitz egiten gaitu gure zabalgunearen aukerei buruz, baita gure ondare higiezina eta kulturalaren iraunkortasunari buruz, eta udaltzaingoa behar duen instalazioei buruz. Alde batetik, Gasteizko zentroa zabalgunerako proiektu dinamizatzaile baten beharra mahai gainean jartzen du. Hau guztiz beharrezkoa da. Merkatalgunea gero eta txarrago dago, eta naiz eta honetan pandemia ez izan errudun bakarra, eta nagusia, gure zabalgune edapen komertzialari ez dio mesederik egin. Consensuar un proyecto tractor capaz de dinamizar la zona del ensanche que pueda reactivar el centro y el conjunto de la ciudad es, yo creo, que lo deseable por todas. Y si este puede ser albergado en el Palacio Zulueta, que carece de ocupación actualmente, mejor.
Azaldu duden bezala, Zulueta Jauregitik pasa dira proiektu eta egoitza desberdinak, Santxo Jakitunaren Fundazioa, Gure Green Kapitalaren egoitza, eta 2015tik utzik dago. Ez dut berriro azalduko Zulueta Jauregiari heldu dizkiogun proiektu eta aukerak. Gauza batengatik edo bestengatik ez baitira gauzatu. Eraikin hau 5 urte darama itxita, eta badakigu zer gertatzen zaie gauza eta eraikinei erabiltzen ez direnean. Pizkanaka hondatzen dira, ia inor konturatu gabe. Dirudi denbora hauentzat azkarrago doala. Todo el mantenimiento que se les proporciona a estos edificios es en balde si no tienen uso. Y lo que no podemos convertir y consentir es llegar poco a poco y sin darnos cuenta a que el tejado se nos venga encima, como en el caso del Palacio Maturana Verástegui. Como propietarios de este palacio, es nuestro deber conservarlo. Como gestores públicos, el buen uso de nuestros recursos es fundamental. Y para conjugar ambas, lo mejor es darle uso. Baina zenolako erabilera eman beharko genioke Jauregiari? Udaltzaingoaren komisaria zein jendearentzako aurrera arreta bulegoa egokiena da? Gure hirian Gasteizen eredu desberdinak ditugu. Etxanobe Jauregia emakumeen etxea da, Ruiz de Bergara Jauregia kafe antxokia izango da, Bendaña Jauregia Bibat museoa da, Montehermoso Jauregia kulturzentroa. El Palacio Zulueta es una joya patrimonial de nuestra ciudad, en manos del Ayuntamiento, con enormes posibilidades. No lo consideramos, por tanto, el lugar adecuado para localizar una comisaría ni oficinas técnicas de seguridad ciudadana. Eso implicaría perder todo el potencial que tiene un lugar tan reseñable. Es necesario adecuar otro espacio que se adecue mejor a la actividad de nuestra policía. Europako fondoak izan behar dira hobetzeko aukera, gizarte bezala ditugun erronkei aurrera eramateko krisi honen aurrean, digitalizazioan eta transizio ekologikoan hain zuzen ere. Hau ez da olentxeroaren gutuna. Meter con calzador la remodelación de un palacio como comisaría poco tiene que ver con la oportunidad de recuperación verde y digital tras la pandemia. Debemos ser serios en esta cuestión. Denon artean, lan egin behar dugu Zulueta Jauregia behar eta merezi duen erabilera edukitzeko, beti gaur egungo premia sozialei erantzuna ematen. Por todo lo expuesto, votaremos a favor de la moción original del Grupo Popular, así como de las enmiendas de sustitución y adición del EH Bildu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ruiz Andrea. Turno de réplica para el Grupo Proponente, el Partido Popular. Amaika Andrea Krubitza. Bueno, pues hoy nos reafirmamos en la necesidad de esta moción, porque vemos que la ocurrencia no se descarta y la ocurrencia sigue siendo una opción, en palabras literales de los miembros del Gobierno. El Gobierno de Urtaran sigue teniendo encima de la mesa que el Palacio Zulueta pueda ser una ubicación para servicios policiales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Si les gusta más así, señora Gutiérrez, porque yo cuando hablaba de comisaría de policía local, no lo hacía porque no entienda sus explicaciones, lo hacía porque ese papel que decía usted, un papel, es su papel, no es el papel del PP, es el papel del Gobierno, el papel del departamento de su compañero, señor Rodríguez, del Partido Socialista. Entonces, el papel es el papel del Partido Socialista en el Gobierno que manda al Gobierno vasco diciendo comisaría centro. Pero no vamos a entrar en debates terminológicos. Sea comisaría, sea servicios policiales, seguimos pensando que es una ocurrencia y un error el querer incorporar servicios policiales en un palacio, en el Palacio Zulueta. Creo que lo ha explicado muy bien la representante del Carrequín. Es hacerlo con calzador. No tiene ni pies ni cabeza. Y además es que me llama la atención, sobre todo, el oscurantismo con lo que lo han hecho. Porque usted decía aquí que hacía un año nos habían invitado a ver a Guirlanda y efectivamente yo tuve la ocasión de acudir a esa visita. Y nosotros le preguntamos sobre sus planes y dijo, estamos trabajando, os informaremos. Os informaremos que nos hemos informado nosotros mismos pidiendo un expediente de fondos europeos donde hemos encontrado la ocurrencia de la señora Gutiérrez y del señor Urtaran, que es poner en Zulueta esos servicios policiales. Ese es el oscurantismo con el que trabajan, señora Gutiérrez.
porque se lo preguntamos, porque mire, aquí se nos puede decir clasistas, no sé qué cosas nos han dicho. Oiga, mire, el año pasado mi grupo presentó una enmienda al proyecto de presupuestos que decía estudio nueva comisaría centro, porque somos conscientes de la necesidad. ¿Y sabe qué hizo el Gobierno? Votar en contra. O sea, que si nosotros estamos diciendo que hace falta, estamos ahí para acordar con el Gobierno, señor Gurtubay. Le agradezco que reconozca nuestro esfuerzo. Como ven, no somos tan malos como ustedes hacen ver. Cuando hay proyectos de ciudad y son buenos, nosotros los apoyamos. Y aquí pueden estar con nosotros. Lo que no vamos a estar es para apoyar ocurrencias, de utilizar el Palacio Zulueta como una comisaría o como unos servicios policiales. Porque creemos que el debate hoy no son las necesidades de la comisaría o de los servicios policiales que tengamos en este ayuntamiento. El debate hoy es que aquí se apruebe una moción donde se le diga al Gobierno que esa ocurrencia no tiene cabida, que en Zulueta tiene que albergar un proyecto tractor. Y permítame que siga un poco la gracia. El Partido Popular no ha planteado proyectos porque lo queremos consensuar. No queremos hacer como ustedes, que ya vienen con el proyecto hecho. Lo queremos consensuar en el seno de la corporación. Y cuando hablamos de proyecto tractor, no nos referimos a la agricultura ni al tractor del señor Esteban. Nos referimos a proyectos tractores que reactiven la ciudad, que reactiven el centro. Ese centro que languidece, que están convirtiendo en un centro de saldo, señor Gurtubay. Dígame usted qué acción para el centro han puesto ustedes en marcha en estos 5 años. Se han hecho muchas fotos, con casco y sin casco, pero el centro languidece. Y tenemos noticias muy inquietantes en el centro. Y esta es una más, que lo que hace es que el centro se esté convirtiendo en un centro de saldos. Se están cargando el centro, señor Hurtarán. Por lo tanto, vamos a ser serios. Nosotros hoy aquí venimos con clave constructiva y resolutiva. Queremos un proyecto tractor para el Palacio Zulueta y lo queremos con consenso. Y queremos que ustedes rectifiquen y rectifiquen la documentación que ha mandado el Gobierno vasco y eliminen esa referencia. Por si no queda claro, también estamos de acuerdo en que se intervenga y se rehabilite el Palacio Zulueta. Se les caen los edificios, señor Hurtarán, es que se les caen. Estamos perdiendo nuestro patrimonio, que es parte también de nuestra idiosincrasia como ciudad. Tienen dinero en el presupuesto, aunque pidan a Europa. Es uno de los proyectos que tiene más financiación municipal. Un 63% de financiación de ese proyecto lo tienen en el presupuesto. ¿Intervengan ya? Nos plantean ahora una moción urbanística, una modificación. ¿Por qué no lo han planteado antes? Ahora vienen rápido y corriendo para rehuir este debate y nos plantean una modificación. Llévenla. ¿Por qué no han planteado como de adición a nuestra moción? Si de verdad es que quieren hacer eso. Vamos a, entre todos, a acordar y nos traen la modificación y la estudiamos entre todos. Vamos a consensuar el qué y qué modificación hace falta. Pero no nos traigan rápido y corriendo de totalidad ese planteamiento cuando llevan ustedes más de 5 años en el Gobierno y en ningún momento se les ha ocurrido modificar los usos del Palacio Zulueta. En relación con las enmiendas del Grupo H. Bildu, sí que les pediríamos si las pudiésemos votar por puntos, porque en algunas cuestiones sí que estamos de acuerdo. Nosotros nos parece especialmente importante, porque además una propuesta electoral nuestra, que esa nueva comisaría de policía o de servicios policiales se ubique en el centro, entre el casco histórico y el ensanche. Y para nosotros es una cuestión clave porque además fue un compromiso electoral con los ciudadanos de Vitoria. Por eso no podríamos apoyar ese punto 3. Respecto al punto 4, nosotros tampoco queremos cerrarnos posibilidades de poder albergar proyectos tractores en ese Palacio Zulueta y por eso tampoco la podríamos apoyar. Pero el punto 5 estamos absolutamente de acuerdo con que hace falta a la mayor brevedad una intervención en el Palacio de Zulueta para precisamente poder posibilitar la incorporación de un proyecto tractor que reactive nuestro centro que se está dejando caer. Por lo tanto, en la petición de nuestro grupo para poder hacer una votación por puntos, porque nos parece que podemos hacer fuerza también con la necesidad de rehabilitación de ese palacio sin esperar a los fondos europeos, que si vienen serán muy bienvenidos, pero creemos que, como se recoge en el propio proyecto que ha presentado el Gobierno a los fondos europeos, hay financiación suficiente en los presupuestos municipales para poder abordar esa intervención. Por lo tanto, consenso, señor Gurtubay, para abordar un proyecto tractor en el Palacio Zulueta, que sirva para mover la economía, reactivar Vitoria y reactivar el centro. En eso nos tendrán a su lado y seremos tan constructivos como lo hemos sido hoy para garantizar que se pueda sacar esa nueva OPE de policía y tengamos policía de proximidad. Gracias. Eskerrik asko, Domaika Andrea. Orain EH Bilduren txanda, López de Aberasturi Andreak du hitza.
Bai, mila esker eta laburki. Gutiérrez Andrea, son 30 y tantos años, todo está hecho un desastre, hay muchas necesidades, se queda pequeña, tiene que existir una dimensión nueva, pero Zulueta no va a ser una comisaría nueva. Es algo que nos parece que es incoherente el discurso que está manteniendo. Está todo muy mal, pero no lo plantean así, ¿está tan mal o no está tan mal? Lo ideal sería estudiar. También antes le decía a la señora Domaica que nos comunicaran a los grupos qué estudios están haciendo, qué están pensando. Eso sería ideal y no encontrarnos siempre con las ideas encima de la mesa, con los planes encima de la mesa. Lo ideal sería estudiar lo que falla en Aguirrelanda, las modificaciones que precisan, si se precisan, y luego se decide dónde, cómo, si sustituye total o parcialmente o lo que sea. Porque volvemos a decir lo que hemos dicho en la primera intervención, que de alguna manera nosotros creemos que además de, lógicamente, y no creo que lo ponga en duda por parte de este grupo, que los policías locales, los agentes de policía local tengan unas condiciones dignas como cualquier otro trabajador, pero que facilitemos también la vida a la ciudadanía. Y es evidente que Aguirrelanda en este momento no es ni la más ni la más accesible ni la más cercana, seguramente, a una gran parte de la ciudad, ¿no? Lo que pasa es que usted habla de oficinas administrativas, no sé, parece más que son unas oficinas para mandos que cualquier otra, que facilitar realmente que la ciudadanía tenga las cosas más fáciles. Pero de todas maneras, independientemente de eso, nosotros ya hemos dicho, es lo que planteamos en la enmienda. Nosotros creemos que sí se podría estudiar y sí se podría consensuar un punto de atención más cercano, más accesible al existente en este momento. Eso es evidente que facilitaría las cosas, pero no más allá. No estamos hablando de una comisaría, estamos hablando de un punto de atención a la ciudadanía. Eso es lo que hemos planteado en el punto 3. Y brevemente al señor Gurtubay, respetando por supuesto lo que dice, no consideramos que sea reiterativo. Decía que no se puede enajenar, es asegurar un uso público, y eso es lo que queremos asegurar, para que no haya tentaciones de modificaciones, de posibles cambios de usos, que al fin y al cabo nos conocemos o nos empezamos a conocer, señor Gurtubay. Para terminar, al Partido Popular, si aceptamos la votación por puntos, viendo un poco cómo parece que van a votar ustedes, nosotros también pediríamos la votación por puntos de su moción, y agradecer el apoyo del Carrequín. Eskerrik asko, López de Aberasturi Andrea, Alderdi Sozialistaren txanda, Gutiérrez Andrea. Oscurantismo, me dice la señora Domaica, y algo parecido la señora López de Aberasturi. Efectivamente, cuando ustedes estuvieron visitando Aguirrelanda, yo les dije que cuando hubiera una decisión tomada, ustedes serían informados. No hay una decisión tomada. Y no creo que puedan, en este caso a mí concretamente, acusarme de oscurantismo cuando los portavoces en materia de seguridad ciudadana de todos los grupos políticos de este ayuntamiento reciben información puntual de todas las políticas de calado que se llevan a cabo en el Departamento de Seguridad Ciudadana. Por lo tanto, de oscurantismo, bastante poco. Yo voy a hacer una serie de preguntas. Oiga, ¿por qué los trabajadores del CEA y de Espacio Público, cuando ustedes gobernaban, sí podían estar en el Palacio de Zulueta, aunque solo fuera para morirse de frío, por cierto? Y los de Policía Local no pueden estar en Zulueta sin morirse de frío, por supuesto. ¿Por qué el Departamento de Cultura puede estar en este magnífico Palacio de Villasuso y Policía Local no puede estar en Zulueta? ¿Por qué la Casa de Mujeres Emakumeen Etxea puede estar en el Palacio Echanove y Policía Local no puede estar en Zulueta? ¿Por qué el Gasteiz Antxokia va a poder estar en el Palacio Ruiz de Vergara y Policía Local no puede estar en Zulueta? ¿Por qué el Centro Cultural Montehermoso puede estar en el Palacio del mismo nombre y Policía Local no puede estar en Zulueta? ¿Qué pasa, que Policía Local es de segunda división o peor, de regional? ¿Qué pasa, que Policía Local no se merece un palacio?
hablan de la necesidad de que en Zulueta se implante un proyecto tractor. A mí me gustaría que explicaran qué entienden por un proyecto tractor. Yo reconozco que el palabra es chulo, pero decir proyecto tractor y no decir nada es exactamente lo mismo. ¿Tienen ustedes algún proyecto tractor que poner encima de la mesa? Me temo que no, porque a ustedes les pasa como lo que dice el refrán, que solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Y ustedes solo se han acordado del Palacio de Zulueta cuando han visto su nombre escrito en un papel. Porque ¿cuándo se han acordado ustedes del Palacio Zulueta en los últimos años, incluyendo aquellos en los que gobernaban ustedes? Para poner un proyecto tractor y que no se caiga a pedazos Zulueta. Pues nunca. Por cierto, y siguiendo el argumento del señor Gurtubay, hablaba de dónde está instalada la Ertzaintza en Getxo. Yo les recomiendo que miren también dónde está instalada la policía local, por ejemplo, en Zamora, y se van a llevar una sorpresa. Voy a terminar diciendo lo siguiente, porque esto, yo les agradezco además que compartan que efectivamente es necesario, pues en fin, que haya un espacio de policía local en la zona centro, y yo se lo voy a agradecer, pero entiendo que será ahora, cuando ustedes se han dado cuenta de que eso es una necesidad. ¿Se acuerdan ustedes de que ya existía una comisaría en pleno casco antiguo de la ciudad? ¿Y sabe cuáles fueron una de las primeras decisiones que tomaron ustedes cuando llegaron al Gobierno en el año 2011? Esa comisaría que dicen ustedes que tiene que estar entre el centro y el ensanche, pues la decisión que tomaron fue no la de mejorarla, no la de implementar, pues yo que sé, actividades nuevas, no, fue la de cerrarla. Y desde entonces, efectivamente, no hay comisaría, espacio, lo que ustedes quieran en el centro de la ciudad. Y termino. Yo no sé si voy a poder convencerles o no, en fin. Pero quiero terminar diciendo lo siguiente, digo, a ver si esta vez tengo más suerte. No es una comisaría lo que se pretende poner, sea en Zulueta o sea en cualquier otro lado. Tampoco es un tema de tramitación pura y dura administrativa, ni siquiera lo que se plantea poner ahí es un tema de atención a la ciudadanía, es un tema un pelín más amplio. Es un tema de un espacio en el que policía local pueda interactuar con la ciudadanía, que son cosas muy diferentes y creo además que es por donde debe de caminar la policía local del siglo XXI. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Gurtubay jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Muy brevemente. A mí no me parece la mejor forma de intentar llegar a acuerdos con esas expresiones un poco de desprecio a las ideas que no las decisiones de los demás, ¿no? Lo ha comentado muy bien mi compañera Marian Gutiérrez, ¿no? Uno puede discrepar de que sea el sitio adecuado para una oficina administrativa de la policía local, Zulueta o cualquier otro sitio, pero calificar de ocurrencia es despreciar la idea. Entonces, no empezamos bien para intentar llegar a un acuerdo, si empezamos despreciando, ¿no? Porque además, insisto, claro, a mí me gustaría explicar que ustedes explicaran a 400 policías que tenemos en esta ciudad y 400 familias que les parece, pues eso, que ellos no se merecen que algunos policías trabajen en un entorno como el del Palacio de Zulueta. Parece ser que otros servicios administrativos sí que pueden estar en palacios o en sitios significativos, pero la policía parece que no se merece eso, ¿no? Habrá que explicárselo, tendrán que explicárselo ustedes a las 400 familias de los policías de Vitoria-Gasteiz. Pero bueno, insisto, es una idea que se puede compartir o no, pero es bueno no descalificarla con expresiones quizás periodísticas, pero yo creo que en ese entorno, en un entorno de debate político, no son ajustadas. En cualquier caso, y por terminar muy brevemente, yo creo que si el Partido Popular, parece que la moción, no sé en qué términos, porque al final hay tantos puntos que no sé qué va a votar cada uno, pero es probable que salga adelante, o una parte de ella, etcétera. En cualquier caso, a partir de este debate que acabamos ahora, si el Partido Popular y el resto de los partidos de la corporación tienen voluntad positiva de buscar unas soluciones o buscar proyectos que podamos incluir en el Palacio de Zulueta, pues van a tener oportunidad de demostrarlo. Y también me temo que si la única voluntad es criticar por criticar y venir aquí a quejarse de lo mal que lo podemos hacer el equipo de gobierno, pues también se demostrará, con lo cual no habremos avanzado mucho. Gracias. Eskerrik asko zuri, Gurtubay jauna, eztabaida bukatzeko,
Elkarrekin Podemos taldearen txanda, baina bigarren txanda honetan ez du parte hartuko. Beraz, bozkatzera goaz, lehenengo eta behin, bozkatuko dugu Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztu duten zuzenketa, osoko zuzenketa. Bale, aldeko botoak, kontrako botoak, bai. Ari gara bozkatzen Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista aldeko botoekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Bai. Orain bozkatuko dugu Alderdi Popularraren lehenengo puntua. Mozioaren lehenengo puntua. Bueno, igual, eske puntuka egingo dugu dana. Igual gaur, berezi bat erabiliko dugu. Importaz baldin bazaizu, egingo dugu mozio, Alderdi Popularrak aurkezten dituen bi mozio, bin puntuak, bozkatuko ditugu. Gero, bozkatuko dugu, 3. puntu bezala, EH Bilduk aurkezten duena, ez baldin bada ateratzen, bozkatuko genuke Alderdi Popularrarena, eta gero, azkenik, EH Bilduk aurkezten dituen 4. eta 5. puntuak. Badakit ez dela oso ortodoxoa, baina, planteo, sí, como queremos votar por puntos tanto la moción como las enmiendas presentadas por el EH Bildu, que la enmienda presentada por EH Bildu hace referencia al punto 3 y adiciona 2 puntos más, lo que planteo es que esta vez votemos, en primer lugar, el primer punto de la moción del PP, en segundo lugar, el segundo punto. En tercer lugar, votaríamos inicialmente la enmienda planteada por EH Bildu para ese tercer punto. Si no saliera, votaríamos el punto del Partido Popular. Y por último, votaríamos el punto 4 y 5 que adiciona EH Bildu. Separados, todo separado. Es que habéis pedido la votación por separado, por puntos, entonces me parece que así puede ordenarse el proceso de votación. ¿Vale? Venga. Bai, joango naiz esaten. Bueno, bozkatuko dugu Alderdi Popularraren lehenengo puntua, mozioaren lehenengo puntua. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, onartuta geratzen da, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin, eta PNV eta PSen kontrako botoarekin. Orain bozkatzen dugu Alderdi Popularraren mozioaren 2. puntua. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, onartzen da, aurreko botazioarekin. Urrengoa, bozkatuko dugu EH Bilduk aurkezten duen 3. puntu hori. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, ez da onartzen, eta ez da onartzen EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta gainontzeko alderdi politikoen kontrako botoarekin. Bozkatuko dugu, orduan, Alderdi Popularraren 3. puntua. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, ez da onartzen 3. puntu hori. Alderdi Popularraren aldeko botoarekin eta gainontzeko alderdi politikoen kontrako botoarekin. Eta orain, bozkatuko ditugu, EH Bilduk aurkezten dituen 4. eta 5. puntu horiek. Aldeko botoak, por separado, vale, también. Orduan, 4. puntua bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, ez da onartzen, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta gainontzeko alderdi politikoen kontrako botoarekin, eta orain bozkatuko dugu bai, azken puntua, 5. hain zuzen ere, EH Bilduk aurkeztu duena, aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, onartzen da, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta PNV eta PSren kontrako botoarekin. Bale, urrengo puntura goaz, 11. Kasu honetan, eztabaidatuko dugu batera, 11. eta 15. puntuak. Bai, Elkarrekin aurkezten du emozioa eta baita ere Alderdi Popularraren aurkezten du emozioa gasaren inguruan. Beraz, lehenengoa izango da Elkarrekin Podemos taldeko ordezkaria azaltzen, gero Alderdi Popularra eta gero gainontzeko alderdiak.
situación a una comisión de acción por el clima, bueno, nos llevamos esa desagradable sorpresa de que SESA había solicitado una licencia de actividad para la exploración de gas en Subijana. Un proyecto que ataca frontalmente a la línea de flotación de nuestro municipio, una Green Capital, y que lógicamente es completamente incoherente con las políticas climáticas asumidas por nuestro municipio. Y es que lo decimos claramente desde el Elkarrekin, el gas es una energía totalmente obsoleta, dañina, caduca, que no tiene sentido seguir decisión tanto de SESA como del Gobierno vasco, porque al final lo que se pretende es enterrar 8 millones de dinero público, es cierto que no del ayuntamiento, pero sí de dinero público, en explorar la remota posibilidad de saber lo que hay en el subsuelo a la vez para el ahorro energético, la eficiencia energética, especialmente de la energía fotovoltaica, de la energía solar, porque hay estudios que así lo demuestran. Y el seguir perpetuando el modelo fósil es irresponsable, insisto, desde la competitividad económica y también de la gestión del dinero público. Pero está claro que estamos en esta moción. Tampoco podemos obviar los últimos acontecimientos que han tenido lugar en nuestro ayuntamiento. Es cierto, ¿no? Y así como hace un mes llevamos esta situación a comisión y también fuimos el primer grupo político en registrar mociones tanto en Juntas Generales y en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para solicitar la denegación de la licencia, el tiempo nos ha dado la razón. Dijimos que no era compatible con el Plan General de Ordenación Urbana. No era algo nuevo, ya lo habíamos dicho en todos los debates que hemos tenido sobre el gas, y el tiempo nos ha dado la razón. Dijimos que era posible denegar la licencia, y así ha sido. El tiempo nos ha dado la razón. Dijimos que era posible paralizar la exploración de gas, y así parece que va a ser. El tiempo nos está dando la razón. Porque, lógicamente, esa noticia, ese informe, es una decisión coherente con lo que dicen nuestros informes municipales, nuestra competencia municipal. Y, lógicamente, desde el Elkarrekin lo que esperamos es que sea la última vez que exista la sombra del gas sobre nuestro municipio. Nosotros hubiéramos esperado una oposición más férrea por parte, quizás de una parte del equipo de gobierno, porque la otra parte parece que se ha desmarcado y ya ha dicho que no quiere la explotación de gas, pero una posición un poco más férrea de este proyecto en la Green Capital. Hubiéramos deseado que desde el inicio el alcalde se hubiera opuesto más férreamente con respecto a esta decisión de SESA y del Gobierno vasco que quería convertir y que quiere convertir nuestro municipio en la Gas Capital en vez de en la Green Capital de verdad que queremos. Y para eso es necesario no solo que haya una mayoría política y social, es necesario que haya unanimidad. Y más teniendo en cuenta que, a pesar de lo ocurrido ayer, hoy, en una entrevista en un medio de comunicación, la consejera Arantxa Tapia ha vuelto a situar la sombra del gas en nuestro municipio. Ha dicho y ha comentado, ha dejado caer que va a estudiar recurrir esta decisión, la competencia municipal, en contra de esa mayoría social que existe en Vitoria-Gasteiz, en contra de esa mayoría política que hoy esperamos también se evidencie en este pleno y en esta moción. Por eso es más necesario que nunca, y por eso insistimos tanto al señor Urtaran como a los señores y señoras del Partido Nacionalista Vasco, les invitamos a que digan que no quieren este proyecto, a rechazar este proyecto. No solo escudándose en el informe jurídico y económico, que insisto, tal y como dijimos, no era compatible con nuestra ordenanza municipal. Hay que mostrar a las claras tanto a SESA como a la señora Tapia y a los representantes del PNV en el Parlamento y al Gobierno vasco en general, que en Vitoria-Gasteiz no queremos que la sombra del gas vuelva a estar en nuestro municipio. Por eso les invito, tienen varias mociones, incluso una de sus socios, de sus compañeros en el Gobierno municipal. Tienen una oportunidad de oro
para decir que no quieren, que rechazan el proyecto de gas. Y yo les invito a hacerlo, les invito a caminar, como antes y como siempre he comentado, porque en el camino hacia otro modelo, hacia esa Green Capital de verdad que deseamos desde Elkarrekin, irán siempre acompañados. No podemos mirar, no debemos mirar al pasado, debemos mirar hacia el futuro, ese futuro verde y sostenible, apostando por una Green Capital de verdad. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Fernández jauna. Orain, Alderdi Popularraren txanda. Turritza jauna du hitza. Gracias una vez más. Bueno, este debate se ha visto de alguna manera mediatizado por la decisión que se tomó ayer o que anunciaron ayer de denegar la autorización para la licencia que ha solicitado SESA. Desde mi punto de vista creo que es la decisión más acertada y siendo objetivos y teniendo en cuenta lo que dice el Plan General de Ordenación Urbana, pues no nos cabía ninguna duda de que no podía autorizarse. Pero en todo caso siento que la decisión se haya visto empañada por el debate previo que hemos tenido en la corporación y los posicionamientos que hemos visto en este sentido de defensa de combustibles fósiles, más concretamente del gas, cuestión que nosotros hemos intentado defender diciendo que no cabe en nuestro municipio por las razones que ya expresé en la comparecencia que le solicitamos al alcalde. Todavía, si cabe, siento más el empeño del Gobierno vasco. Acaba de hacer referencia el señor Fernández. Yo también quiero hacer referencia a las declaraciones que en Radio Euskadi ha hecho esta misma mañana la consejera Tapia, en las que insinuaba que recurrirá. Concretamente, creo que ha dicho su recorrido no podría terminar aquí. O sea que amenaza con la batalla legal. Y yo, que esta mañana lo hemos comentado en mi grupo, debatiendo si retirábamos la moción o no después de haber no autorizado la licencia, pues creo que, si cabe, es más pertinente, quitando el punto 4, que lo retiraría, pero creo que el resto de puntos son precisamente, si cabe, más necesarios que nunca que nos expresemos en este pleno lo que opinamos. En el primer punto yo hacía referencia en mi moción al acuerdo y al consenso. Creo que es una cuestión en este aspecto que siempre nos ha caracterizado y que no deberíamos de perderlo. Y en ese sentido mi apelación. Venimos trabajando, es decir, el ayuntamiento ya tenía una política energética y unas líneas de actuación claras y contundentes. Y, por lo tanto, a mí me llamaba la atención que nos saliéramos de eso que era consensuado. Concretamente, las líneas de actuación para el 2030, dice, y así está remarcado, no he traído el tocho, he traído algunas hojas de lo que más significativo me ha parecido. En las décadas pasadas ha sido entendible la apuesta por el gas natural, pero actualmente, gracias al gran avance de las energías renovables y la realidad del cambio climático, no lo es. Es contundente la conclusión. Es más, en las jornadas, en el impulso ciudadano, donde se preguntaba de esto a movimientos sociales, a empresas, a técnicos municipales y otras instituciones, a directores municipales y a políticos, de todas las cuestiones, la que dice concretamente Vitoria-Gasteiz debe seguir siendo un referente y un modelo de sostenibilidad energética para el resto de municipios españoles y europeos. Esa pregunta es la que más consenso tiene de todas. En todas, 5 sobre 5, excepto en directores y políticos, que era 4 sobre 5. Pero de todas las cuestiones, la que más unanimidad y más consenso tenía de todas. Y luego, en los temas tratados, en las conclusiones, se dice todos los participantes están de acuerdo en la erradicación de los combustibles fósiles.
El gas natural ha sido una apuesta del pasado, pero no sirve a día de hoy. Conclusiones de todos los participantes. Y por eso, teniendo esto encima de la mesa y con estas pautas que venimos trabajando, me sorprendía mucho, bueno, pues el empeño del Gobierno, que ya expliqué, o parte del Gobierno, como lo quieran decir, que me llamaba mucho la atención. Por eso apelo a esa recuperación del consenso. El que mostremos nuestra oposición a cualquier actividad exploratoria, como ya lo hemos hecho y lo tenemos documentado, pero creo que hace falta que públicamente sepamos esto ante la amenaza que se cierne. Y por eso, o esa posibilidad de ahora pelea judicial. Por eso creo que también es importante que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno vasco y a SESA a que renuncien a este plan de exploración y de explotación. Y explicarles que, pues no sé si en su política energética puede caber en otro sitio, pero que la trayectoria de Vitoria es incompatible con esto, y hacérselo saber y que sepa la oposición clara que se va a encontrar en el Pleno del Ayuntamiento y en la voluntad de los vitorianos. Como digo, el cuarto punto, pues después de la decisión de ayer ha quedado extemporáneo, pero el punto 5 también me parece importante, el instar al equipo de Gobierno a que respete estos acuerdos que tomamos y la voluntad mayoritaria del Pleno. Sé que ellos, bueno, como Gobierno tienen unas competencias, el alcalde tiene las suyas, el Pleno las suyas, pero no se puede gobernar tampoco a espaldas de la voluntad mayoritaria, y en ese sentido pues lo quiero poner de manifiesto, evidentemente respetando las competencias que tiene cada órgano de gobierno. Y pues estas son las razones que creo que más que nunca es necesario un posicionamiento del Ayuntamiento, por el que hemos decidido no retirar la moción, y la verdad que espero no sé si con ansia, pero con expectación, las palabras a este respecto que diga ahora el Gobierno. Gracias. Eskerrik asko Iturritza jauna. Alderdi sozialistaren txanda da, zuzenketa aurkeztu egin duelako. Kanto Andreak du hitza. Este debate que nos traen hoy aquí a este pleno es un debate recurrente, pero no por ello es un debate menos importante. De hecho, es un debate muy importante porque se enmarca dentro de la emergencia climática que vivimos. Y es importante también porque no hay otra ciudad que sea más referente en materia medioambiental ni que concite mayor consenso social que Vitoria-Gasteiz, que nuestra ciudad. No solo eso, la ciudadanía también nos demanda un liderazgo. Quiere una ciudad más sostenible. En 2006 fuimos pioneros, éramos conscientes de que había una urgencia, pero ahora todos y todas sabemos que lo que hay que hacer es actuar ya. La posición que defendemos los socialistas es la que viene reflejada en la ley registrada en el Congreso, la Ley del Cambio Climático y Transición Energética. Porque los acuerdos de París en el 2015 han dejado en la prehistoria toda la legislación ambiental que conocíamos hasta el momento. Son necesarias nuevas leyes, son necesarios nuevos marcos normativos para poder frenar la debacle que se nos viene medioambientalmente hablando. Los socialistas entendemos que sea necesario el uso del gas como energía de transición. Eso para nosotros es un debate superado. Somos dependientes, es obvio, pero lo que no compartimos es que haya que ser más dependientes. La tendencia internacional está desincentivando la inversión en combustibles fósiles. Hasta el Fondo de Pensiones de Noruega, uno de los mayores fondos del mundo, ha tomado la decisión de dejar de invertir en combustibles fósiles. La inversión debe ser en renovables, como así ha anunciado el Gobierno vasco, siguiendo la estrategia vasca de energía, ha anunciado inversiones fotovoltaicas y eólicas en Álava. Anuncios que los socialistas aplaudimos y saludamos, porque entendemos que es bueno y que es por donde hay que seguir.
Y desde el respeto, desde el máximo respeto a los acuerdos programáticos que los socialistas suscribimos en las instituciones que cogobernamos, registramos esta enmienda. Es una enmienda cerrada y es una enmienda nítida. Los socialistas rechazamos el proyecto de gas de Subijana porque los socialistas rechazamos la exploración y la explotación de hidrocarburos en el subsuelo. Y en coherencia con esta idea hemos registrado una ley en el Congreso de los Diputados que así lo recoge. No forma parte de la estrategia, de la política de los socialistas apostar por nuevas inversiones en hidrocarburos. No forma parte de la política energética de los socialistas apostar por estas nuevas inversiones. Porque una cosa es admitir que somos dependientes de energías fósiles y otra muy diferente es apostar por serlos más. Y más todavía cuando sabemos que la infraestructura gasística en este país está consolidada y ofrece garantía de respaldo ante la retirada de las nucleares y el carbón en el 2025. Cuando sabemos que los países europeos están apostando por invertir en proyectos verdes y desincentivan las inversiones en combustibles fósiles. Apostemos juntos, apostemos juntas desde el consenso más amplio posible por un presente y un futuro sostenibles. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, kanto Andrea. Orain EH Bilduren txanda. Larrion Andreak du hitza. Bueno, ayer, 22 de diciembre, muchas gasteiztarras sentimos que nos había tocado la lotería. Y el boleto ganador fue el informe de los técnicos municipales contra ese nubarrón que el PNV había puesto en la ciudad sobre Gasteiz. Ayer, por tanto, también nos tocó a nosotras. Horregatik, eskerrak ematea ekologismoaren aldeko mugimenduei, frackingez mugimenduari edo larrialdi klimatikoari aurre egiten dieten mugimendu guztiei. Zuen lanari esker, gaur ospatzen gaude hemen. Zuen lanari esker, udal honetan dagoen plan orokorraren edukiera gure ingurumena zaintzen du. Eta aitortza bat ere udal honetako teknikariei. Un reconocimiento a los técnicos municipales, porque estos sí habían hecho su trabajo. Se lo dijo en la comparecencia mi compañera Amancay Villalba. El Plan General de Ordenación Urbana no permitía lo que esa solicitud que teníamos sobre la mesa pretendía hacer. Y nos lo habían dicho muchas veces. Nos lo habían dicho en diciembre de 2016, en contestación a la consulta sobre el proyecto de sondeo exploratorio convencional de hidrocarburos. Nos lo volvieron a decir en el 2018, en las alegaciones a la evaluación de impacto ambiental. Y lo dijeron, lo leyó ella y lo voy a leer yo hoy explícitamente. El Plan General de Ordenación Urbana excluye expresamente las labores de prospección e investigación de los recursos mineros, del uso de actividades extractivas, lo que convierte tales labores en prohibidas en esa clase de suelo. Con la actual redacción del Plan General de Ordenación Urbana no podría autorizarse ni el emplazamiento previsto ni en las parcelas próximas. Nosotras lo leímos y lo creímos en 2016, en 2018 y ahora. No sé si somos las únicas que nos hemos leído los informes, porque desde luego ante esta solicitud completamente extempórea tocaba haber seguido los informes y tocaba haber dicho que lo que decían los técnicos era lo que iba a salir. Ongi etorria ere al Partido Socialista. Es cierto que fueron ellos en 2010 con Patxi López los que nos trajeron el problema, pero también es de agradecer que ahora se haya hecho este cambio. La verdad es que en 2010 todos nos acordamos de aquella foto en Dallas, pero también vamos a reconocer lo que entonces era aquella política comercial agresiva de las empresas de Estados Unidos. Se llegó a decir que se habían encontrado 184.000 millones de metros cúbicos de gas natural bajo el suelo de esta comunidad. Se hablaba de 200.000 millones de euros que se iba a extraer. Bueno, aquella burbuja ha pinchado. Efectivamente, eso no es así. No se hablaba tampoco del impacto ambiental. Se han dado cuenta de que esto no debía ser. En enero no aprobaron con el resto de partidos ese no, pero bueno, hoy sí. Y la verdad es que eso también hay que reconocerlo porque ese tiene que ser la vía. Hay que reconocer, aunque muchas veces nos habían dicho en los cuentos que los tesoros están enterrados, que no es así. Que el auténtico tesoro está sobre la superficie. Son las energías renovables y ahí es donde tenemos que avanzar.
Sí les vamos a pedir a la enmienda, porque la que nos gustaba mucho es la enmienda que el Partido Socialista presentó en Juntas. Queremos pedir votar por puntos al Partido Socialista porque la segunda, pues francamente, nos gustaba mucho más la redacción que estaba en Juntas. Esta no nos parece, desde luego, adecuada y les vamos a pedir esa votación. Y aún nos queda el PNV. Un PNV que pretende ahora aparecer como la solución cuando la realidad es que el PNV aún es el problema. Es la obsesión del PNV por explorar el gas en Álava lo que nos ha traído todo este lío, dando la espalda a la mayoría social y política del territorio. Reavivar ahora este proyecto solo le interesaba al PNV. Son ustedes los que han querido sembrar dudas sobre algo en lo que este ayuntamiento, numerosos departamentos, ya se habían pronunciado con rotundidad, que explorar y extraer gas era y es incompatible con la norma. Ustedes no han solucionado nada. La pelota sigue en su tejado. Señoras y señores del PNV, no persistan en el error, no recurran la decisión, no busquen subterfugios o resquicios para sortear la prohibición. Están solos en esto, en contra de todo el mundo. Recapaciten. Señor Urtaran, recapacite. Lleve este mensaje a Sabin Etxea. Dígale a Tapia, a Urkullu, a Josu Jon Imaz que no es no. Dígales que esta ciudad rechaza el proyecto para la exploración y explotación del pozo de gas denominado Armentia 2. En definitiva, abandonen de una vez sus proyectos fósiles en Gasteiz y en Araba y apuesten por un futuro sostenible y renovable. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Larrion Andrea. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Oregi Andreak du hitza. Mila esker alkate jauna eta eguerdi on ja guztioi berriro ere. En estas mociones hoy y todos estos días pasados que venimos hablando de estas cuestiones, se han estado mezclando dos temas de una manera consciente por parte de los proponentes y con ganas de efectivamente hacer esa mezcla de dos cosas que a nuestro criterio no tienen nada que ver. Por una parte, hemos estado hablando de energía, hemos estado hablando de modelos energéticos, hemos estado hablando de estrategia vasca de energía, que es un tema apasionante, un debate apasionante. Y por otro lado, hemos estado hablando de una licencia que se había solicitado en este ayuntamiento, una licencia de actividad y que, como siempre defendemos, es un acto reglado. Voy a hablar de los dos temas hoy. Y no voy a decir nada que ustedes no sepan, porque ya tuvimos en comisión, en comparecencia, a nuestro alcalde, a petición de los tres grupos de la oposición y creo que quedaron muy claras nuestras posturas. Tenemos una estrategia vasca de energía, que es una estrategia que apoyamos y que entendemos que es muy coherente, no ahora. En Euskadi, la estrategia energética empezó en los años 80. ¿Y saben ustedes cuáles eran los principios de esa estrategia vasca de energía ya en los años 80, cuando yo creo que la mayoría de ustedes no estaban, o de nosotros, y me incluyo, no estábamos para nada pensando en estas cuestiones, porque por razones de edad? Pues fíjense, la política energética vasca que empezó en los años 80, pionera también entonces, hablaba de eficiencia, diversificación y renovables. De eso hablaba en los años 80, fíjense ustedes. ¿Y cómo estábamos entonces? Esa estrategia vasca que empezó entonces y que ha ido evolucionando y que está en este momento ya en no sé qué revisión ya, pues empezamos con un mix energético de petróleo y derivados del 62%, que estamos en el 45% en este momento, con un 24% de carbón, la energía más contaminante posible. Estamos prácticamente ya inexistente el uso del carbón en Euskadi. Estaba en un 2% de renovables y está en un 7,5%. Y estaba en un 0 en gas, porque en aquella época no teníamos gas, y está en un 32,3% en esa cuestión. Vemos claramente que se han quitado las más contaminantes, han bajado las más contaminantes, que son el petróleo y el carbón, y ha subido el gas, que es el combustible fósil con menos impacto ambiental. Pero con muchísima diferencia. Si hablamos de emisiones de CO2, el 40-50% menor que el carbón y el 25-30% menor que las de fuel oil.
Si hablamos de óxidos de nitrógeno, que se nos olvida, pero es que las emisiones por estas cuestiones no solamente son las del CO2, hay otras que son bastante más preocupantes o tanto o más preocupantes. En óxidos de nitrógeno estamos hablando de 2,5 veces menos emisiones. Si hablo de azufre, 150 veces menos que el gasoil, el gas natural. Y si hablo de partículas sólidas, es que el gas no tiene partículas sólidas, no emite, porque no tiene impurezas ni residuos. Por tanto, hemos visto que el viaje que ha hecho la energía, la estrategia energética vasca en todos estos años, ha sido hacia un escenario mucho, mucho más sostenible. Hablan ustedes aquí del binomio clima y energía. Bueno, hablan de clima y hablan de energía. Es un binomio que está claro. Hablamos de que queremos una ciudad sostenible, todos la queremos, la defendemos en esta corporación, pero no nos olvidemos que ese binomio ha venido para quedarse. Tenemos que hablar de clima, tenemos que hablar de acción por el clima sin olvidarnos de la energía, porque nuestra sociedad necesita energía. Necesitamos energía y necesitamos mantener nuestra calidad de vida. Por tanto, no podemos olvidar esa necesidad de energía. Les pongo un ejemplo, o unos ejemplos. Hablamos mucho de Europa. Europa se ha comprometido, nosotros también, 55% de reducción para el año 2030. Estamos todos en unos retos tremendamente grandes, exigentes, pero fíjense, repasemos un poco. Francia, 19 centrales nucleares con 58 reactores. Lituania, ¿qué le pasó a Lituania? Apagó sus centrales nucleares en 2009 porque estaban en contra de la nuclear. Por mi parte, nada que objetar ahí. Pero fíjense, dependían en el 70% de las nucleares. ¿Qué hicieron? Pasaron a fósiles. Quitaron nucleares, pero pasaron a fósiles. No tenían la transición energética garantizada con energías limpias. En el momento en que eliminas una fuente de energía, en ese mismo momento tienes que tener otra. Porque nuestras empresas, y les recuerdo que nuestro territorio es fundamentalmente industrial, nuestras empresas son, a pesar de que han hecho un gran trabajo en eficiencia energética y siguen haciéndolo, son grandes demandadoras de energía. Y además las empresas funcionan de una manera que tienen también picos de energía y que, por tanto, no de cualquier manera se les puede abastecer. Por tanto, creo que está claro que hay que hacer un debate serio sobre la energía y que tenemos que, dejando aparte la demagogia, ser muy pragmáticos y trabajar en esa transición energética, que está muy bien guiada por la estrategia vasca de energía desde los años 80 hasta hoy. Segunda parte, la licencia. Efectivamente, nos encontramos con que hay una licencia de actividad que se solicita después de haber hecho una declaración de impacto ambiental, un proceso de evaluación de impacto ambiental con todos los informes, y se solicita una licencia. Esa licencia, como hemos venido defendiendo, como todas las licencias, es reglada y se analiza a partir de la normativa vigente en ese momento y que atañe a esa cuestión. Pues bien, eso es lo que hemos hecho. Y eso es lo que hacemos siempre. Me resulta muy curioso oírle a la señora Larrión, que solo faltaba unas campanitas de fondo mientras estaba hablando, porque mire, señora Larrión, la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros dejamos que esos trabajos técnicos se desarrollen. Ustedes los quieren mediatizar. Están diciendo desde el principio cuál es el resultado, cuál debe de ser el resultado de esos trabajos técnicos para ver si lo mediatizan. Nosotros hemos dejado trabajar a los técnicos. Ayer tuvimos un informe técnico, lo dimos a conocer, y en base a esos informes técnicos, esta licencia no será favorable. Pero esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros respetamos el cuadro jurídico que tenemos y normativo, y respetamos el trabajo de los técnicos. Ustedes sí, si es que el resultado es el que les gusta. Por tanto, amaitzera Juan, bakarrik borobiltzeko. Creemos que necesitamos seguir trabajando con una
con pragmatismo y seriedad en esa energía, en esa estrategia energética, y la parte de la licencia creo que ha quedado perfectamente clara. Mila esker zuri, Oregi Andrea. Hasiko gara bigarren txanda, Elkarrekin Podemos taldearekin. Fernández jauna, Eskubiko Atletik. Bien. Pues, señora Oregi, señor Taran, señores y señoras del Partido Socialista Vasco, no se queden en solitario en la defensa de la Green Capital de verdad. Y es que es más curioso, cuando yo decía que el gas es una energía ya caduca y ya vieja, es que es más, usted, señor Oregi, ya se retornaba a los años 80, no se queden en los 80. Avancemos con el sistema energético, avancemos en una Green Capital de verdad, en esa transición energética. Porque está claro, y lo he comentado yo en mi primera intervención, no podemos seguir con el consumo actual, es una realidad, tanto en las viviendas como en nuestra industria. Y para nuestra industria, y así se está evidenciando en numerosos informes, la energía más rentable, tanto social, laboral y económicamente, es la energía, las energías renovables, en este caso, el potencial que tenemos de la energía fotovoltaica, de la energía solar. Ahí crearemos empleo local. Ahí trabajaremos en autosuficiencia energética. Ahí trabajaremos también en un futuro mejor para las siguientes generaciones en nuestro municipio. Por eso no se queden en los años 80, señor Oregi. Porque creo que ha quedado claro, ¿no?, el rechazo mayoritario que existe a este proyecto del gas en Subijana. Ha quedado claro lo que ya decíamos, que era incompatible con nuestro Plan General de Ordenación Urbana. Ha quedado claro que existe una mayoría social que está pidiendo que se rechace este proyecto. Hay una mayoría social que hoy les está mirando, tanto al señor Taran como a ustedes, señor Oregi, en que den un paso. Insisto, creo que es importante que hoy den un paso adelante. Y vuelvo a reiterar, no hace falta que voten por lo menos la moción de este grupo. Hay otras enmiendas de sus socios de gobierno. Pero es importantísimo que hoy salga un acuerdo unánime de rechazo a este proyecto. Un acuerdo unánime que diga a la consejera, a la señora Tapia, que hoy ha hecho de nuevo unas declaraciones que, lógicamente, ponen en duda ese informe jurídico municipal, ese informe jurídico municipal. Y hoy es el momento, y estimamos que es el momento, que ustedes den ese paso, que no se queden en solitario. Aquí hay una mayoría social y política. ¿Quieren acompañarnos en la Green Capital de verdad o se van a quedar bajo esa sombra del gas que una y otra vez tanto SESA, señora Tapia, y el Gobierno vasco ciernen sobre nuestro municipio? Esa es la gran pregunta y ese es el gran paso que ustedes tienen que dar en este pleno. Les esperamos en esa Green Capital de verdad. Les esperamos en esa transición energética de verdad, porque, insisto, en ese camino irán acompañados. Hoy esperemos, y es la voluntad de este grupo, que después de todo lo que ha sucedido en las últimas 24 horas, ustedes den este paso y hoy haya un acuerdo unánime. Eskerrik asko, Fernández jauna, Alderdi Popularrari dagokio orain. Iturritza jaunak, Luitza. Gracias. Intentaré ser muy breve. Decía señora Oregi que se han mezclado dos cosas, la energía, la licencia. Bien, puedo estar de acuerdo en que se haya mezclado. Y después hace una serie de argumentación de cara a los técnicos y de la independencia y del respeto a ellos, que yo le quiero matizar, estando de acuerdo con la mayor, pero quiero matizar porque ustedes tampoco es que se hayan mantenido al margen del asunto para dejarles trabajar con tranquilidad
a la hora de resolver la autorización o no a la solicitud de la licencia, sino que en medio entre la presentación de la licencia y la resolución, ustedes han participado en un debate defendiendo en Vitoria-Gasteiz el gas como energía de transición. Y vamos, aquí nadie somos ingenuos y la opinión del Gobierno, pues si no es determinante, pero de alguna manera sí que condiciona o puede condicionar, dependiendo de la personalidad del técnico que tenga que hacer los informes, las cosas, como me imagino que también condicionará la opinión que mantengamos los grupos políticos, pero vamos a poner las cosas en su sitio. Entre la presentación de la licencia y la autorización o no, ha habido un debate político en el que también el Gobierno ha manifestado sus legítimas opiniones que van pues, en contra o son contradictorias con lo que ha venido siendo la trayectoria de Vitoria y la opinión, yo creo, mayoritaria del Pleno de este Ayuntamiento. Y eso, pues como digo, condiciona. En todo caso, estoy absolutamente de acuerdo que en esa senda del consenso a la que apelaba y del acuerdo en el primer punto de mi moción es lo que a mí me mueve ahora a la hora de que haya un pronunciamiento de este Pleno. Por eso, bueno, la señora Canto ha presentado una enmienda a la totalidad a la moción que he presentado yo, que sinceramente no le veo que sea para hacer una enmienda a la totalidad, porque que yo sepa, y por lo que le he escuchado, no tiene nada usted en contra en continuar con el legado de la Green Capital, el acuerdo y el consenso, y oposición o rechazo, pues tanto monta tanto, vamos, pero que estamos completamente de acuerdo. Pero usted, bueno, ha decidido hacer una enmienda a la totalidad. Yo también me quedaría con que hoy seamos capaces de aquí salir, por lo menos, con ese rechazo mayoritario, si no es unánime, del Pleno a la exploración y explotación del gas de Armentia 2, que es el primer punto de su moción, que coincide con lo que yo manifiesto en el punto 2 de la mía. Para mí eso sería lo más importante. Yo, en todo caso, antes de retirarme de la tribuna, le quiero solicitar, si tiene a bien, el que podamos votar su moción por puntos, porque eso de alguna manera conseguiría ese objetivo que creo que es compartido por el Pleno, por la mayoría de los miembros que estamos aquí representando a los ciudadanos. Espero su respuesta. En la medida que me conteste, pues le manifestaré mi sentido del voto. Gracias. Eskerrik asko, Iturritza jauna, orain Alderdi Sozialistaren txanda, berriro ere, Kanto Andreak du hitza. La verdad es que el tono, ¿no?, de las intervenciones es de agradecer y nos ha podido llamar la atención o no el interés que suscita nuestra enmienda a la totalidad y cómo pues se han manifestado varios grupos en ese sentido. Yo le pediría, señora Larrión, que cuando hablo del Partido Socialista es completo y ofrece a este Pleno la oportunidad clara y contundente de rechazar el proyecto de gas. No dejen pasar esta oportunidad. En el año 2015, con los acuerdos de París, quedó claro que la legislación medioambiental que teníamos, el marco normativo que nos habíamos dotado, era insuficiente. Requieren nuevas leyes, requieren nuevos marcos normativos. Por eso, para nosotros, este pronunciamiento político está ligado estrechamente a la Ley del Cambio Climático y Transición Energética que está presentada en el Congreso de los Diputados. Porque aquí podemos debatir mucho, pero hasta que no se apruebe esa ley, hasta que no quede totalmente prohibida la exploración y explotación de hidrocarburos, va a seguir pasando esto. Es por ello que los socialistas invitamos
a que las posiciones que hoy aquí se han pronunciado en contra del proyecto del pozo de gas se refrenden luego también en el Congreso de los Diputados para poder aprobar esta ley y que este debate no vuelva a suceder en Vitoria ni en ninguna otra ciudad española. Como decía, es una enmienda completa que fija claramente la posición del Partido Socialista y que permite, que ofrece a este Pleno la oportunidad clara y contundente de rechazar el proyecto de gas. No dejen pasar esta oportunidad. Eskerrik asko, kantu Andrea, orain EH Bilduren txanda, Larrion Andreak du hitza. Señora Canto, yo de su moción, el primer punto, el tercero, el cuarto y el quinto, chapó. Dice lo que se tiene que decir. No lo decían en enero, lo dicen ahora, chapó. Es lo que tiene que ser. A una. Ningún problema. Si le decíamos que, hombre, han flojeado en el 2, ¿no? Frente al texto que teníamos en juntas, que efectivamente se instaba a la institución competente a defender el interés, cuando ustedes escriben que se respalda el compromiso del equipo de gobierno, y usted ahora lo ha explicado, se refiere a la posición del Partido Socialista, lo puedo aceptar. Ustedes claramente están defendiendo esa postura, pero el equipo de gobierno no. Y desde luego no vamos a dejar, Euskal Herria Bildu, se lo digo desde ya, no vamos a dejar pasar la oportunidad de que se haga algo, vamos a votarla, pero claramente no creemos en el segundo punto, porque la señora Oregi nos ha dejado meridianamente claro que el compromiso del equipo de gobierno no es homogéneo. Y el Partido Nacionalista Vasco en su conjunto nos ha traído claramente aquí, la señora Oregi, ese mensaje que ahí sí es homogéneo de Sabin Etxea, que ahora lo ha encarnado aquí, pero que refleja lo que la señora Tapia ha dicho esta misma mañana, que siguen cerniendo la sombra del gas sobre esta ciudad. Por eso ese segundo punto no nos gusta. No les estoy hablando a ustedes, si nos parece que han flojeado, pero no les estoy hablando de que dude de su compromiso, pero sí del equipo de gobierno. Sí, porque la señora Oregi casi nos podía haber hecho la misma entrevista que ha hecho la señora Tapia esta mañana. Ya nos ha anunciado que todavía este sondeo podría tener recorrido, podría no terminar aquí, y eso significa que están todos sus servicios trabajando para mantener ese peligro, esa solicitud absolutamente extemporea en la que el PNV cree a pies juntillas y que va en contra de lo que todos creemos. Señora Oregi, ha tenido que recurrir a los 80, sin decir además una cosa muy clara. La política de los 80 venía de la crisis del petróleo de los 70, que era imposible de negar porque afectó a todos los niveles. Pero es que ustedes ahora niegan la crisis energética, la emergencia climática. Y ese negacionismo frente a la emergencia climática es lo que les enfrenta al resto. Y, sin embargo, está recogido en la moción que ha presentado el Partido Socialista. Insta al Gobierno vasco a actualizar la estrategia energética. Es que no está actualizada, no ha tenido en cuenta, niega la emergencia climática y se sigue aferrando a los hidrocarburos. Yo entiendo además, porque su partido además lo ha demostrado así, su gran relación, esas puertas giratorias también que tienen, pues con el lobby de los hidrocarburos. No es ningún secreto quién está al frente de Petronor y qué relación tiene con su partido. Tiene unos ciertos peajes que pagar, pero no se puede coger de rehén a una ciudad como Vitoria-Gasteiz para ello. Y yo entiendo que no le guste. Su tono de hoy mostraba precisamente pues ayer lo que ustedes sufrieron, ese varapalo que sufrieron a manos de los servicios técnicos, pero efectivamente nosotros, pues no sé, como decía antes, si somos los únicos que nos leemos los informes, pero es que era lo que decían ya en el 2016 y 2018. Y ustedes no defendieron en la comparecencia ni en las comisiones lo que ya los servicios municipales habían dicho en el 16 y en el 18. No lo defendieron. Ustedes que muchas veces dicen que se defienden, pero no es cierto. Cuando va en contra de los intereses del PNV, no es cierto. Y no respetan todos los procedimientos. Les decíamos, le preguntamos en comisión, ¿por qué no se ha publicado en el BOTA? Y no nos quiso contestar. Se negó a contestar. Dijo que nos lo contestaría el día siguiente el señor Durán, que no lo hizo. No,
Tienen un interés mayor, que es la explotación el seguir aferrados a la política fijada con los hidrocarburos. Señora Oregui, señor Urtaran, señor Urkullu, señora Tapia, todo el PNV. Están solos. Son todos los movimientos, es la ciudadanía, es el resto de partidos políticos. Es la necesidad, la propia emergencia climática la que lo mandan. Inicien la ciaboga. Inicien la ciaboga. Es necesario ya iniciar esa ciaboga hacia las energías renovables. Abandonar la pulsión que ustedes tienen con esos sondeos absolutamente extempóreos, que además responden a una burbuja ya desinflada no existente. Digo la burbuja cuando se especulaba con lo que podía haber. Recapaciten. Pero no por nosotros, no es por Euskal Herria Bildu, no por lo del resto de partidos políticos, porque ya no toca. Toca recapacitar, toca alegrarse del gran informe que ayer también volví a decir lo mismo que ha dicho siempre. Recapaciten, no recurran, no persistan. No es bueno persistir en el error. Lo que es precisamente bueno es iniciar la ciaboga y con la misma generosidad que al resto de partidos que ha ido modificando ese planteamiento se lo recibirá, porque es la lógica. Además, queremos que el sentido común, que la defensa de un futuro real, que la defensa de las energías renovables sea lo que triunfen. Y nos decía al principio, en otro punto, ¿no?, el señor Gurtubay, lo de hacer amigos. Salgan hoy aquí a hacer amigos, pero no con el resto de partidos políticos. Salgan a hacerse amigos de la verdad, de la naturaleza y salgan a hacerse amigos, desde luego, con lo que la ciudadanía espera que ustedes hagan. Que recapaciten profundamente, que no se recurra, que el Partido Nacionalista Vasco no recurra y que se garantice que esta Green Capital, que esta Gasteiz, va a estar libre de sus intentos de explorar y explotar nada en el subsuelo. ¿Por qué no exploramos y explotamos el enorme potencial que tenemos sobre superficie en forma de energías renovables? Tenemos todo un futuro que ganar. No se siga aferrando a los 80 y a la crisis del petróleo. Eskerrik asko, Larrion Andrea, eztabaida bukatzeko. Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Oregui Andreak, zurea da hitza. Bai, mila esker. Miren, nosotros desde esta ciudad y desde este partido y desde este Gobierno defendemos, sin lugar a dudas, la sostenibilidad, las políticas de sostenibilidad, por cierto, iniciadas en esta ciudad por un alcalde del Partido Nacionalista Vasco, el señor José Ángel Cuerda, a quien todos tenemos en estima y reconocemos, por lo menos, su labor. Esas políticas de sostenibilidad se iniciaron en los años 80-90, a la par que se iniciaron las políticas de energía en el Gobierno vasco. Y si queremos saber de dónde vamos, a dónde vamos, es muy importante saber de dónde venimos, cuál es nuestra trayectoria y por qué estamos en esos rankings de sostenibilidad arriba. Tiene mucho que ver toda la política energética que se ha llevado en este país durante todos estos años de la democracia. La emergencia climática, me decían algunos de ustedes, que no reconocemos la emergencia climática. Miren, la emergencia climática estaba ya encima de la mesa hace muchos años. Este territorio, Euskadi, esta ciudad, Vitoria, estuvieron presentes en la Cumbre del Clima, nuestro alcalde también, en la Cumbre del Clima, firmando el Pacto de Alcaldes. Estuvo presente la Estrategia Energética Vasca, estuvieron presentes las estrategias de clima, de energía, de sostenibilidad de esta ciudad en aquella Cumbre del Clima de 2015. Se lo digo porque estuve allí, lo sé de primera mano. También nuestro alcalde, por cierto. Miren, podían ustedes haber retirado estas mociones hoy, porque realmente el fondo de todo este asunto, lo que se pretendía era que no tuviera licencia esa solicitud de licencia, que el resultado fuese negativo. Nosotros habíamos defendido siempre que ese acto reglado debía de seguir su camino y así ha sido. Y teniendo el conocimiento ayer, podían haberlo retirado. Y, sin embargo, no han querido.
Yo entiendo que este es un debate absolutamente ocioso, este que tenemos hoy aquí, porque se ha denegado la solicitud de licencia. Por cierto, de una manera muy coherente con los planteamientos que venimos haciendo durante todos estos días. Lo he citado antes, el alcalde en el debate en la comisión que ustedes llevaron a la comisión defendió ante cualquier planteamiento la normativa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, la defensa del Plan General de Ordenación Urbana como máximo exponente de ese marco normativo de la ciudad. Y así ha sido. Por tanto, el resultado está claro. Tenemos una licencia que va a ser negativa, una licencia que es negativa hacia esa exploración de gas en Subijana, porque así lo dice el Plan General de Ordenación Urbana de esta ciudad. Insisto, creo que este debate ustedes pretenden convertirlo en una especie de juicio sumarísimo a la estrategia energética, pero hoy el debate era otro, el objetivo era otro, la licencia es negativa y creo que no hay nada más que hablar. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Bueno, hasiko gara bozketarekin. Lehenengo eta behin bozkatu egingo dugu Elkarrekin Podemos taldeak aurkeztu den mozioa, aldez aurretik, Alderdi Sozialistak aurkeztu duen emendakina. Beraz, vamos a ver, sí. Saben ustedes que tenemos dos mociones, una presentada por el Grupo Elkarrekin Podemos y otra por el Grupo Popular. Vamos a empezar con la moción presentada por el Grupo Elkarrekin Podemos, pero votando inicialmente la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista, que, si entiendo bien, se vota en su totalidad. Vale. ¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista? ¿Votos en contra? Queda, por tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Socialista, EH Bildu, Partido Popular, Elkarrekin y el voto contrario del Grupo Nacionalista. Pasamos a votar, en este caso, Alderdi Popularrak aurkezten duen mozioa. Kasu honetan gauza bera egin beharko dugu. Mozioak desberdinak direlako. Baina aldez aurretik dugu Alderdi Sozialistak aurkeztu duen osoko zuzenketa, eta hori da hain zuzen ere bozkatuko duguna. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz onartuta geratzen da Alderdi Sozialista, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta Eusko Alderdi Jeltzalearen kontrako botoarekin. Hurrengo puntura, se ha debatido ya, señor Iturricha, es que se ha debatido ya este asunto, ustedes han participado en el debate y... Pase usted y traslade su posición. Sí, sí. Gracias, señor alcalde. Solo quiero explicar que había solicitado la votación por puntos y que, en nuestro caso, prevalece que se vea la mayoría de este pleno del rechazo al proyecto para la exploración y explotación del pozo de gas denominado Armentia 2, y eso es lo que nos ha llevado a votar la enmienda en su totalidad a favor. Nos hubiese gustado que se hubiese votado por puntos, pero no ha podido ser. Ese punto es el que nos ha llevado a votar a todo a favor. Eskerrik asko, Iturricha jauna. Orain bai, hurrengo puntura pasatuko gara. Kasu honetan, badago mozio bat, EH Bildu Gasteiz eta Elkarrekin Podemos taldeek aurkezten dutena, Iturritzu kalean 3. errai bat jartzearen inguruan, eta horretarako ere herritarren txanda dugu, beraz alde horretatik eguerdion herri txandarren ordezkariei eta hitza ematen dizuegu. Muy buenos días al turno popular asociado a esta y vinculado a esta moción. En concreto, le damos la bienvenida al Centro Social de Adurza y a los representantes del mismo centro, al que les damos la palabra. Tienen ustedes la palabra, cuando quieran.
Egunon. Somos Nerea Gallastegui y Ivone Mújica, ambas integrantes de la plataforma Iturrichu Unidos. En octubre de este año, al enterarnos por los medios de comunicación del inminente desdoblamiento de Iturrichu, varias personas del barrio nos movilizamos y recogimos firmas para rechazar la medida y solicitar información sobre la misma. En tan solo una semana recogimos 830 firmas. La preocupación de las personas del barrio fue plasmada por diversos medios de comunicación y muchas personas también la expresaron en el buzón ciudadano de este ayuntamiento. Ante esta situación, el ayuntamiento convocó el 9 de octubre la Ausogune de Gual de Ariz Navarra, donde volvió a quedar clara la posición del barrio, total desacuerdo con el desdoblamiento. Ese mismo día solicitamos la celebración de un Ausogune extraordinario y monográfico sobre Iturrichu, que se celebró el día 18 de noviembre. En este Ausogune se pusieron en común los problemas detectados en la zona tras la implantación de la medida y se presentó una propuesta de acuerdo para llevarla al Pleno lo antes posible. La propuesta, que había sido previamente consensuada con diferentes agentes sociales del barrio, fue aprobada con 32 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. En el acuerdo se incluye la exposición de los motivos que nos llevan a rechazar la medida y un conjunto de peticiones dirigidas al consistorio, que son las que conforman esta moción que pasamos a leer. Azken urteetan, Iturritxu auzo kalera gero eta trafiko gehiago ekarri duten hainbat neurri hartu ditu udalak. Besteak beste, hainbat saltoki handi irekitzea, hiriago alderantz edatzea, tranbia, autobus elektrikoa dimentsua eta abar. Horrez gain, ez dute egin hiriaren ekialdea eta mendebaldea lotzeko aurreikusitako korridorea, zeinetatik igaroko baitzen orain Iturritxutik pasatzen den trafiko guztia. Baina hori guztia gertatzen zen bitartean, udalak mugikortasun plan jasangarria ere idatzi du, zeinaren jarduketa printzipioak mugikortasunean eragina duen edozein jarduketatan bete beharko bailirateke. Iturritxun biztanle dentsitate handia dago, eta bertan dauden 3 hezkuntza zentroetara doazen ikasle ugarik zeharkatzen dute kalea egunero. Baita ibiltari askok ere, horietako asko adinekoak, Olarizuko parkera bidean. Parke hori auzokoentzako aisialdigunea da, baina gainera eraztun berdean dago. Eta beraz, balio ekologiko handia izateaz gain, herritar guztien aisialdi eremua ere bada. Iturritxun herri gehiago jartzea, botila lepo deiturikoek eragindako arazoak konpontzeko ahalegina izan da. Baina trafikoaren arintasunari ematen dio lehentasuna. Mugikortasunari, segurtasunari eta aipatutako kolektiboetako pertsonei eman ordez. Erabaki hori planaren printzipio zuzentzaileen mugikortasun jasangarria lortzeko jasotako helburu nagusietako baten aurkakoa da, zeinak hitzez hitz hau baitio. Gasteizko mugikortasun jasangarriaren eta espazio publikoaren planak oinez garraio publikoan edo ibilgailu motordunik erabili gabe egiten diren joan etorriak sustatzen jarraitu behar du, eta jendea ibilgailu pribatua ez erabiltzera bultzatzen. Bestalde, hainbat aditu bat datoz. Erreiak areagotzeak ez dakar, berez, autopilaketak murriztea. Aldiz, autoentzako esparrua txikitzen bada, trafikoa murrizten da, gidariek ohiturak aldatzen baitituzte. Eta Lewis Manford adituaren hitzak aipatuko ditut. Ibilgailu pilaketen arazoa konpontzeko autobidetan herri gehiago jartzea, obesitateari aurre egiteko gerrikoa lasaitzearen parekoa da. Bi errei dituen errepide batean beti egongo da trafiko handiagoa, abiadura handiagoa, kutsadura handiagoa, zarata handiagoa. Eta hori ez da ingurune atsegina oinezkoentzat. Eta beraz, beste leku batzuetara alde egingo dute. Gainera, Iturritxu kalea auzoari zerbitzu emateko diseinatu zen, ez ibilbide luzeko komunikazio ardatz izateko. Ez gaitzatela nahasi superretxadiei buruzko diskurtsoarekin. Ez gara superretxadi baten kanpoko errepidea. Hiriko ibilbide luzeko trafikoa pasatzen da hemendik, ez adurtzakoa.
Non geratzen da auzoen arteko ekitate printzipioa? Iturritxu eta haren trazadurari jarraitzen zaizkion kaleak, hegoaldeko ingurabide bihurtzeak erdigunearen eta hiriaren edatze eremuaren artean arrakala irekitzea dakar. Baina batez ere argi uzten du jarduketa printzipio bat, zeinaren arabera ibilgailu pribatuek oinezko baino lehentasun handiagoa baitute. Iturritxu, 3. erreia jarri dutenetik, grisagoa da eta ezain grinja da. Hori guztia kontuan hartuta, Gasteizko Udalbatzak honako hau adosten du. Lehenengoa, gobernu taldeari egoera leheneratzeko eskatzen dio. Bigarrena, gobernu taldeari abiadura 30 kilometro ordura mugatzea eskatzen dio. Hirugarrena, gobernu taldeari hirian trafikoa baretzeko eta murrizteko neurri orokorrak ezartzea eskatzen dio. Laugarrena, gobernu taldeari honako neurri osagarri hauek ezar ditzala eskatzen dio. 30 kilometro orduko abiadura muga behar bezala seinaleztatzea, horizontalki eta vertikalki. Trafikoa baretzeko seinalea jartzea. Semaforoak oinezkoentzako erregulatzea. Eskola ingurune seguruak diseinatzea, bide seguruak eta giro segurua. Puntu problematikoak berrantolatzea, adibidez Jauregi landakoa. Trafiko astuna kaletik kentzea, benetan kontrolatzea trafiko neurria betetzen direla, eta azkenik sistematikoki ebaluatzea eta datuak argitaratzea. Bai kutsadura akustikoari eta ingurumen kutsadurari buruz, bai abiadura kontrolei buruz, arau haustei buruz eta zehapenei buruz, bai istripu kopuruari buruz. Eskerrik asko, bioi. Orain, bai Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen txanda da, hasiko gara Elkarrekin Podemosarekin. Beraz, Ruiz Andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, primeramente darles las gracias tanto a Ibone como a Nerea por venir a este turno popular. Nos encanta que puedan acercar todas estas cuestiones de pie de calle al Pleno, porque también nos traen una realidad que quizás es un poco distinta desde nuestro punto de vista, aunque no seamos ajenas a lo que sucede en los barrios y en nuestras calles. Cuando la parte social insiste en una problemática, como es en la zona de Iturritxu, no nos trae una cuestión nueva al Pleno. Sobre este tema y sobre las diferentes alternativas que se ponían sobre la mesa se ha debatido en este Pleno y entendiendo que este es un problema estructural fruto de la nefasta planificación urbanística derivada del último Plan General aprobado a principio de la década del 2000, un plan que nunca debería haber contemplado la urbanización al sur de la ciudad, del barrio de Aretxabaleta-Gardelegui, sin considerar las condicionantes que esto suponía, como el aumento de desplazamientos, el aumento de servicios básicos o el incremento de los impactos. Por desgracia, somos herederos de una planificación urbanística más interesada en la expropiación, en el cemento y el ladrillo, y que en una ciudad que se relaciona con su entorno y que tiene que optimizar sus flujos de materia y de energía. Y de esos polvos, estos lodos. Nerea y Igone lo han explicado muy bien. La petición que realizan es francamente sensata, alineada con el plan de movilidad en materia de sostenibilidad, en materia de contaminación ambiental y acústica. ¿Y qué medidas deberíamos tomar? ¿Qué es lo que piden las vecinas de la zona? Revertir la medida de la implantación de un tercer carril en la calle Iturritxu. En comisión se lo han escuchado decir más de una vez a nuestro compañero, el señor Fernández. Hay estudios en movilidad que dicen que incorporar más carriles son parches, son soluciones a corto plazo, porque van a traer a que más coches circulen por esa zona, que vayan con más velocidad. Como la implantación de un autobús inteligente, un medio de transporte colectivo puntero de gran capacidad y no contaminante es el detonante o la consecuencia inmediata de crear más carriles, cuando el Plan de Movilidad Sostenible de Vitoria-Gasteiz remarca que las actuaciones deben ir enmarcadas a disminuir los desplazamientos en vehículos privados por sus afecciones a la salud de las personas y al medio ambiente. Cualquier propuesta que vaya encaminada a favorecer el vehículo privado es equivocada.
Debe invertirse en movilidad sostenible, no en el uso del coche. Y cuando nos hablan de calmar el tráfico y de limitar la velocidad a 30 km/h en la calle Iturrichu, no se refieren única y exclusivamente a poner más señales, pintar el límite de la calzada o poner radares como métodos disuasorios. Volvemos a lo mismo. Revertir este desdoblamiento es la primera medida que debemos de tomar para que estos problemas vayan disminuyendo. Porque, como hemos dicho, incorporar más carriles solo genera más tráfico. Y cuando le piden al Pleno medidas globales para calmar y reducir el tráfico en la ciudad, hablamos de darle al espacio público un tratamiento que esté en sintonía con las personas y con el medio ambiente, priorizando al peatón frente al vehículo privado. Por ello, y como no podría ser de otra manera, votaremos a favor de las voces de las vecinas de Iturrichu, que traen medidas sensatas, asumibles y coherentes con una ciudad por la que trabajamos día a día. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, orain Bilduren txanda, González jaun. Sí, perdón, señor Iturricha, le corresponde la intervención al señor González como proponente de la moción. González jauna. Mila esker, alkate jauna. Bueno, lehenik eta behin ongi etorria durtatik gerturatu zareten osotarrei. Eta bigarrenik, jakinan mozioa gure ikurrarekin doala, baina zuen mozioa dela esan behar da, guk etorri ahal izateko bidea besterik ez dugula jarri, ezta? Eta gustora egin dugu gainera nola ez, ezen zuen mozio hau guk defendatu izan dugun jarrerekin bat egiten baitu iaia osorik. Guk ere uste dugu, auzoak bizi duen trafiko arazoak hartutako erabaki askoren ondorio direla, hiria Salburuara eta Zabalganara zabaldu da, eta ekialde mendebalde ardatzeko mugikortasunak zuzenean eragina dauka zuen auzoan. Eta, jakina horri gehitu behar zaio Aretxabaleta Gardelerin eraikitako auzo berri hura, inoiz, gure ustez, inoiz existitu behar zena, hor dauden etxebizitzak hortik sortzen den trafikoa, auzoaren inguruan mantentzen den jarduera ekonomiko-industriala eta inguruan jarri edo kokatu izan dire merkatal zentro handiak eta gasolindegiak horrek ere ez du bat ere lagundu, hau da, kontrako norabidean joan dela. Eta azkenik, Gasteizko mendatetik jaisten den trafikoa eta Gardeleiko zabortegiak sortzen duena, hori ere ezin du ahaztu. Eta erabaki hori guztiek nolabait ibilgailu pribatuan gertatzen diren joan etorriak nabarmen handitu dituztela, kasi izan dezakegu beste parametrotan hartu den neurri bakarra izan dela hain zuzen behi edo azkar busa martxan jartzearena. Ez ibilgailu pribatuaren parametroetan, baizik eta garraio publikoaren parametroetan, eta ibilgailu pribatuaren erabilera murriztearen aldekoa. Gasteizko udalaren apostua trafiko arazoak zuzentzeko eta bideratzeko Larizuko esmaltazionetako biribilgunea berritzea izan da, horrekin nahikoa izango zela agindu ziguten, baina berehala biribilgune berria martxan jarri eta berehala Mendizorrotzarako norabidean trafikoari bigarren errail bat irekitzea erabaki zuen. Eta erabakia hartzeko eta gauzatzeko modua berehala salatu genuen. Ezen auzokideekin kontrasterik egin, ezen inolaz ere justifikatu, eta garrantzitsuena ezen aldaketa horrek ekartzitzakeen ondorioi aurre egiteko inolako neurririk hartu. Gobernuak hartu zuen neurria ibilgailu pribatuaren eta trafikoaren parametroetan oinarritu zen, gu batzordean hala adierazi genion gobernuari parametro horiek aldatu behar zirela, eta lehentasuna oinezkoari eman behar zitzaiola. Lehentasuna auzotarren eta oinezkoen segurtasuna bermatzea zela.
eta ondoren hori bermatuta gero, ondoren beste guztia etorriko zela. Eta era berean EH Bildu Mendizorrotzaraino lau errail jartzeko proiektua refusatzen dugu. Ibilgailu pribatuari espazio gehiago zabaltzeak, trafiko gehiago erakarriko duela eta arazoak biderkatuko dituela uste dugulako. Lehen esan dut, EH Bilduk refusatzen duela 3 errailak jartzeko modua eta forma, eta eskatzen diogu udal gobernuari onartzeko neurri hori, 3. erraila jartzearena, iragankorra dela. Hau da, ingurunean egin beharreko obra guztiak amaitzerakoan berrikusi eta aztertuko duen neurria dela, eta auzokideekin elkarlanean egin behar dela aurreikuspen hori. Zentzu horretan, gure ustez, atzera egingarria da neurri hori, eta horrekin lotzen dugu zuek aurkezten duzuen, zuen mozioan aurkezten duzuen lehenengo puntua. Gobernuari eskatu genion eta eskatzen diogo ezer baino lehen abiadura moteltzea, Iturritze hori dagokionez batzordean eskatu genion 30 kilometro orduko abiadura berrezartzea, gobernuak aztertuko zuela agindu zigun eta handi bi astetara ezarri zuen. Horrekin batera abiadura moteltzea eta muga betetzen dela bermatzeko elementuak radarra barne ezartzea ere eskatu genion. Gogoratu nahi dut baita EH Bilduk Gasteiz osorako edo Gasteiz osoa 30 hiri izendatzea eskatzeko mozio bat aurkeztu zuela. Horrekin lotzen dut baita zuen bigarren eta 3. puntuekin bat egiten dugula. Eta esaten nuen bezala, oinezkoa lehentasunean jarrita, abiadura moteltze horrekin batera, oinezkoak zaintzeko segurtasun neurri guztiak hartu beharko zirela defendatzen genuen. Badenak, espaloi handituak, zebrabide luzeak, bereziki eskolara gurutatu behar den zonalde horretan. Eta honelako elementua jartzearen helburua ez da bakarrik abiadura jaistea baita, gidatzeko modua baretzea eta batez ere auzokideen aldetik abiadura gutzitearen pertzepzioa handitzea eta beldurra usatzea eta segurtasuna sentitzea. Gure ustez neurri horiek ere auzokideekin adostu behar direla. Eta horrekin lotzen dugu baita zuek aurkezten duzuen 4. puntua, zeinarekin baita bat egiten dugun. Eta azkenik, besterik gabe, gobernuari eskatzen diogu Azkarbusaren obrak bukatzen direnean, auzoarekin elkartzeko konpromisua har dezan, eta Iturritzu kalearen egitura behin betiko nola geratuko den adostu dezan. Hori guztia izan da EH Bilduren posizioa gai honen inguruan, eta zuek ekartzen duzuen mozio honekin bat datorrela uste dugu eta horregatik gure aldeko bozka izango duzue. Besterik ez, ni asko. Eskerrik asko, González jauna, orain bai, Alderdi Popularraren txanda. Iturritza jauna, zurea da hitza. Gracias una vez más, señor alcalde. Ya van siendo varias esta mañana y espero que sea ya la última. Por mi parte, espero que con un solo turno valga para expresar mi posicionamiento ante esta moción. Bueno, paradojas de la vida, mi hija le llama al karma, yo uso otro lenguaje, paradojas de la vida. El desdoblamiento de Iturritzu, que era una cuestión que en su día se planteaba como una carga urbanística para resolver un problema que ya se preveía, bueno, fruto de varias cuestiones no se llevó a cabo, pero el problema ahí estaba latente. Hay numerosos documentos en el ayuntamiento donde se ve que la ciudad tenía un problema fundamentalmente derivado del tráfico. Así lo advertía también los estudios previos del BEI y ha sido esa propia obra del BEI el que ha desencadenado esto. Sí que
Es verdad y reconozco que no solo hay otros problemas que se juntan ahí, como son los crecimientos de Salburu y Zabalgana, lo que hacen que también esa conexión este-oeste sea complicada, los centros comerciales, zona industrial, la entrada a Vitoria desde el puerto de Vitoria, valga la redundancia, son muchas las cuestiones. Estaba pensando en si utilizar todo mi argumentario para esto, pero les voy a privar de ello. Seguro que, además, en este caso, el señor Ruiz Escudero lo va a agradecer, ya me lo oye muchas veces, pero me he impregnado de ese espíritu navideño y esta mañana les voy a privar de ellos, así como de, bueno, el hacer consideraciones a los postulados de otros grupos. Me voy a quedar con que compartimos la preocupación de los vecinos y en ese sentido vamos a mostrar nuestra adhesión porque compartimos esa misma preocupación. Espero que en el futuro seamos capaces de resolver este asunto con acuerdo y con consenso, como tiene que ser. Y como he dicho que espero no tener que intervenir más y va a ser la última, pues si me lo permite, aunque lo hará usted, pues les deseo a todos una feliz Navidad y una buena entrada de año. Muchas gracias. Eskerrik asko, Iturricha jauna. Turno ahora del Grupo Socialista, señora Gutiérrez. Muy buenos días otra vez. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de las dos personas que hoy nos acompañan en este pleno. Yo tengo que decir que nosotros entendemos perfectamente, digamos, las preocupaciones que tienen ustedes, ¿no? Evidentemente, cualquier cambio en general y en lo referido a la movilidad en particular genera o puede generar, al menos inicialmente, temores, suspicacias, preocupaciones, y no voy a obviar, además, que el tema que estamos tratando aquí es un tema que viene de lejos, que tiene una solución, siempre ha tenido una solución complicada y que es un asunto complicado. Yo no lo voy a obviar. Desarrollar un plan de movilidad sostenible no es simplemente realizar un estudio, plasmarlo en un documento. Hay que analizarlo, hay que debatirlo, consensuarlo, si es posible, implementarlo, evaluarlo y, si se ve que es necesario, realizar las correcciones oportunas. En el caso de la calle, no solo Iturrichu, sino en el caso de la calle Iturrichu y alrededores, se trata precisamente de eso. Y es por ello que hemos presentado una enmienda a esta moción en la que ponemos encima de la mesa, primero, la necesidad de desarrollar en su conjunto, en su totalidad, el plan de movilidad sostenible, generando algunas cuestiones de las que ustedes solicitan, es decir, que se generen efectivamente entornos seguros, pues a través de la creación de las supermanzanas, generando espacios que sean eminentemente peatonales, etcétera, etcétera. También un desarrollo en su totalidad del plan de movilidad sostenible que genere una convivencia pacífica entre los diferentes modos de movilidad, aportando, obviamente, las soluciones necesarias para que esto sea así y también priorizando, además, determinadas formas de movilidad frente a otras, y creo que en eso, digamos que es una reflexión compartida por parte de todo el mundo, o evaluando, también lo plantean ustedes, desde un punto de vista cuantitativo y, por supuesto, también cualitativo, cuáles son los resultados obtenidos y, obviamente, aportando las correcciones oportunas si fueran necesarios. En el caso que hoy nos ocupa es precisamente todo esto lo que se está tratando de llevar a cabo y, de hecho, algunas de las cuestiones que ustedes plantean en su moción ya se han llevado a cabo o se están llevando a cabo o se van a llevar a cabo, como, por ejemplo, el que sea una zona 30, la implantación de medidas de calmado de tráfico, el diseño de itinerarios peatonales seguros, etcétera, etcétera. Decirles, simplemente a modo de ejemplo, que hoy precisamente comienza una campaña por parte de Policía Local de vigilancia de velocidades en las zonas 30 y, por supuesto, está incluida la calle Iturrichu. Como decía al principio, todo cambio al inicio genera dudas e incertidumbres y preocupaciones. Yo espero que con el paso del tiempo y con las mejoras que puedan ir implantándose y especialmente con la colaboración y las aportaciones de los vecinos y vecinas de la zona, bueno, pues esas dudas acabarán por desaparecer y conseguiremos tener no solamente la calle Iturrichu, sino la calle Iturrichu y alrededores totalmente apaciguada y, además, digamos, generando un entorno urbano amable y de calidad.
Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Ruiz de Escudero jaunak, du hitza. Mila esker, alkate jauna. Egunon, en contestación a las preocupaciones y al texto que he recibido de la moción, me gustaría hacer algunas precisiones en temas concretos con los que no me queda más remedio que discrepar. Voy enumerando. De las medidas que enumeran como las causantes de este incremento de tráfico están, y leo textualmente, la apertura de varias grandes superficies. Supongo que se referirán a las medianas superficies que se han instalado en los últimos años en la parte sur de la calle. Si es a estas a las que se refieren, comentarle que estas medianas superficies, también llamadas de cercanías, se instalan para que el 80% o más de su venta tenga origen en las personas que se encuentran o a 5 o a 10 minutos andando de la entrada de su establecimiento. Todo esto, por supuesto, sin entrar a valorar otros inconvenientes que pueden encontrar en la instalación de estos centros. También comentan que la ciudad ha crecido por el sur, pero principalmente por el noroeste o el suroeste. Si vemos los índices de ocupación o de demanda de las líneas de tranvía, sin tener en cuenta la reducción producida en estas por la crisis sanitaria, veríamos claramente que es alta o muy alta, lo que es difícil hacerlo coincidir con la afirmación que la implantación de este medio de tranvía haya supuesto un incremento en la autorización de vehículo privado. La misma duda me surge cuando se refiere a la llegada del BEI, cuyo servicio arrancará en el 2021, como responsable de este crecimiento. Curioso que antes de iniciar su actividad ya haya traído tráfico. Y sí, es cierto. La ciudad se ha dotado de un plan de movilidad sostenible en los últimos meses, con importantes aportaciones técnicas, sociales, donde quien ha querido y ha entendido que podía participar, lo ha hecho. Y ese plan recoge las estrategias imprescindibles, pero no para las actuaciones que afecten a la movilidad, sino para ordenar la movilidad sostenible, dando prioridad al peatón, al transporte público, a la bicicleta, también a los patinetes, y reduciendo el tráfico parásito de vehículos, dejando a un uso responsable. Y añado, después de la indicación que me ha hecho el señor Iturricha sobre los taxis eléctricos, que también son una apuesta del Gobierno y, como bien él ha dicho, con una cantidad económica de 40.000 euros en el capítulo 7 del proyecto de presupuestos. Comentan que Iturrichu es una calle con alta densidad de población. No quiero salir del barrio de Adurza. Las calles de alta densidad de población son Heráclito Fournier o Paseo de la Zumaquera o la calle Adurza, pero Iturrichu, pues a veces me cuesta verlo. En lo que sí estoy de acuerdo es en el número de centros escolares que están en esa calle, San Ignacio y Adurza en el lado sur y la guardería al lado norte, con dos utilizaciones diferentes. Y también coincido que es zona de paso de personas que caminan hacia el Parque Odolarizu. Y no puedo confirmar la edad media de estos caminantes, como ustedes comentan. Y sí, es cierto, cruzan en ese punto de la ciudad, como en otros, que caminan al Parque de Salburúa, cruzando el Boulevard de Salburúa, o a las zonas verdes de Avechuco y el río Zadorra, cruzando la avenida de Zadorra, o cruzando el Parque de Zabalgana, cruzando el Boulevard de Mariturri, por citar algunos puntos. Cruces que utilizan no solo las personas que viven en las inmediaciones de estos parques, sino de otros muchos ciudadanos y ciudadanas que viven en estos lugares de la ciudad y que los utilizan al entrar o salir del anillo verde exterior de Gasteiz. En esos otros puntos de la ciudad donde también nos encontramos con vecinos y vecinas de Adurza. Vuelvo a diferir en su apreciación del desdoblamiento de las calles, de los carriles de la calle Iturrichu cuando aseveran que la medida prioriza la fluidez de tráfico por encima de la movilidad, de la seguridad y la salud de los colectivos mencionados. La medida adoptada resuelve un importante problema de inseguridad en la rotonda de Esmaltaciones, donde, vuelvo a repetir, por cierto, pasan todos los colectivos mencionados, entre ellos y principalmente por su frecuencia, los del barrio de Adurza. Estos colectivos del barrio han sido y tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones que ya conocen, con el plan de movilidad en la mano para su correcta interpretación e implantación en Adurza y en el resto de Gasteiz. Por supuesto que no es el barrio de Adurza una supermanzana. Como ven, vuelvo a coincidir en esta afirmación. Al contrario, Adurza dispondrá de varias supermanzanas conectadas por corredores verdes, con calmado de tráfico, con elementos varios más amables con la ciudadanía, donde preguntaremos y seguro que recibiremos aportaciones de las vecinas y vecinos de cómo quieren completarlas.
Lugares donde el ocio, la cultura, el disfrute del tiempo libre y el trabajo, la viveza del comercio, se pueda vivir con la calidad necesaria. Pero también debo recordarle que el barrio de Adurza, junto con el de San Cristóbal, participa en el proyecto AGRI, un proyecto con fondos europeos, en un programa europeo para su revitalización, para viviendas entre la calle Adurza y la rotonda de Esmaltaciones, con el propósito de combinar la eficiencia energética y las energías renovables. Participar en este proyecto permite acometer proyectos de rehabilitación integrales. Como ven, no están ustedes olvidados. Se preguntan dónde queda el principio de equidad en el barrio. Bueno, quiero recordar lo que se entiende por equidad. La equidad social suele referirse a diferentes ámbitos: justicia social y cohesión de igualdad, igualdad de oportunidades, derechos, libertades de trato y de logro y resultados, recibir prestaciones básicas del Estado y una distribución de la renta, riqueza razonable, evitar situaciones de pobreza o discriminaciones por etnia, lugar de nacimiento, de residencia, capacidad, género o edad. Desdoblar la calzada de Iturrichu, permítanme que les confiese, no tiene nada que ver con poner en peligro la equidad del barrio de Adurza. De los 4 puntos que trasladan al pleno del último de ellos, de forma complementaria, comentarles. Primero, en mi opinión creo haber argumentado lo suficiente para justificar la medida del desdoblamiento. Ha sido una medida consensuada por asociaciones del barrio en sendas reuniones en la Casa Consistorial. Una medida que tenía como objetivo la movilidad del tráfico en la rotonda de Esmaltaciones, como así ha sido. Medida que favorece no solo la circulación de vehículos, sino la seguridad de lo que ustedes llaman colectivos mencionados. Las medidas tomadas cumplen con la estrategia del Plan de Movilidad Sostenible para la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que ya he comentado. Las medidas tomadas no han supuesto mayor crecimiento del número de vehículos que circulan por la calle. Las medidas tomadas no suponen mayor crecimiento de la velocidad de los vehículos en su tránsito por la calle, sino lo contrario, porque con las medidas tomadas se ha calmado de forma importante. El segundo punto, solicitaban limitar la velocidad de las calles a 30 km por hora. Está cumplido. Tercero, y al tercer punto, insta al Gobierno a tomar medidas globales para calmar y reducir el tráfico en la ciudad, como así lo estamos haciendo en la calle Tenerías, como así lo hemos hecho en el Casco Viejo, en las 3 calles originarias de la ciudad, Santa María, Las Escuelas y Fray Zacarías Martínez, en la calle Océano Pacífico, en la avenida 8 de Marzo, o en el entorno de la calle Médico Tornay, o en la misma calle San Antonio, o en Iturrichu. Medidas que seguiremos tomando en las aledañas de las anteriormente mencionadas del Casco Viejo. En la actuación en las calles de Salburúa con la implementación del tranvía a ese barrio y a los barrios de alrededor, como las que tomaremos en el barrio de Zabalgana, etcétera, etcétera. En esto estamos y así seguiremos, tal y como lo explicamos en la presentación del proyecto de presupuestos para el año 2021 del Departamento. No quiero dejar pasar la oportunidad de contestar a las peticiones del punto 4, que las considero muy importantes. Ustedes me solicitan a la correcta señalización, tanto vertical como horizontal, del límite de velocidad. Esta petición a la que trabaja día a día el equipo de tráfico del Departamento de forma incansable y además de forma muy profesional en los cientos de kilómetros de la vía urbana de esta ciudad. A la señalización disuasoria para incidir en el calmado de tráfico. Esta, como ustedes pueden ser, también son con señalizaciones indicadoras de la velocidad que transitan los vehículos de forma más amable, sin olvidar las más drásticas, como los radares. En el caso de Iturrichu, colocados en funcionamiento, donde es una pena, pero las primeras sanciones llegarán en breve a sus infractores. A la señalización a favor de los transeúntes, como los instalados en Iturrichu, que corta la secuencia semafórica a demanda de los peatones. A diseñar un entorno escolar seguro. Vale, sí, voy acabando. Con la colaboración de las asociaciones de padres y direcciones de los colegios. Por lo cual, y como resumen, puedo confirmar que lo que hoy proponen tienen un grado de coincidencia importante entre sus peticiones y nuestro trabajo. Esa es la razón por la que he propuesto una enmienda a la totalidad de la moción donde se recoja otros puntos que vienen recogidos en la propia enmienda. Un planteamiento más ambicioso que los recogidos en la moción y que estoy seguro pueden compartir. Eskerrik asko zuri. Turno ahora de réplica para, en este caso, las representantes del Centro Social de Adurza.
Auzotarrek eta eragile sozialek babestu zuten proposamen zehatz bat ekarri dugu osoko bilkura honetara eta Iturritxuko arazoi konponbidea emateko. Eta alde batetik jaso dugu osoko zuzenketa testu lauso bat aurkeztu duena gobernu taldeak, eta erantzun horretan ez da argi geratzen batetik indarrean dagoen mugikortasun planaz edo haren berrikuspenaz ari diren, eta dena dela gudakigula berrikuspen hori onartu gabe dago, eta gainera ez dauka gizartearen adostasunik. Hainbat taldek alde egin bai dute mugikortasun elkargunetik. Bestetik, jaso dugu orain hemen plenoan erantzun bat, gure ustez ez datorrena hainbat puntutan guztiz bat errealitatearekin, ez gara sartuko puntu guztietan, baina bai zehaztu nahi dugu informatzea eta adostea ez dela gauza bera. Bestalde, gobernu taldeak egin duen planteamenduan, gure ustez ez dago apustu irmorik autoaren alferrikako erabileren aurrean motorizatu gabeko mugikortasun moduak eta garraio jasangarria benetan sustatzeko. Eta amaitzeko bat gatoz klima aldaketaren aurkako konpromisoa eskatzearekin, baina asmoen adierazpen ondotik neurri zehatzak hartu behar dira. Eta hori da guk Iturritxu kalerako eskatzen duguna eta onartzen ez zaiguna. En la moción que hemos presentado, las vecinas y los vecinos agradecemos que se haya atendido nuestra demanda de calmar el tráfico en Iturritxu, pero lamentamos que los partidos del Gobierno no quieran revertir el desdoblamiento. El problema de Iturritxu viene de lejos y está directamente relacionado con la falta de conexión este-oeste de la ciudad. Se nos dice que esperemos a la puesta en marcha del BEI, al plan de movilidad, a los polígonos industriales, etc. Pero los beneficios de esas medidas tardarán muchísimo tiempo en llegar, y si es que llegan. Y mientras tanto, en Iturritxu sufrimos los perjuicios de esta situación. El problema de Iturritxu no es un problema de congestión de tráfico, es un problema de sostenibilidad, de seguridad y salud. El Ayuntamiento tenía en Iturritxu la oportunidad para dejar claras las prioridades respecto a la movilidad y comenzar a impulsar un cambio de hábitos en la ciudad. No usar el coche siempre que tengamos otra alternativa más sostenible. Una decisión así hubiese sido deseable para esta calle y para toda la ciudad, porque los 20.000 coches que pasan por Iturritxu o más no son de este barrio, son 20.000 coches circulando por diferentes calles de Vitoria. Y las vecinas y los vecinos de Adurza tenemos bien claro que lo que no queremos para Iturritxu no lo queremos para el resto de las calles de la ciudad. No se trata de llevar los coches de unas calles a otras, sino de disminuir su uso para conseguir una ciudad más amable para las personas y el medio ambiente. La calle Iturritxu ya era una calle por la que diariamente pasaban 20.000 coches. El carril añadido ha dado más espacio a los coches y ha aumentado el peligro. Afortunadamente, gracias a la acción del barrio, Iturritxu ahora es una calle a 30, pero necesitamos más medidas para convertirla en una calle realmente calmada, sin riesgo, con menos ruido y menos contaminación. Los radares han rebajado la velocidad, así que esperamos que se mantengan y se respeten, pero el carril que se ha señalizado sobra. A 30 por hora los coches pueden ir circulando con fluidez en un solo carril y ese escenario sería mucho más seguro para viandantes y ciclistas. Por eso insistimos en revertir la medida y solicitamos al Ayuntamiento un compromiso real a favor de la movilidad sostenible. Estamos en el siglo XXI. El coche ya no puede ser el protagonista. Las personas y la vida al centro. Desde Iturritxu seguiremos trabajando para que ese principio se cumpla. Eskerrik asko, denoi. Eskerrik asko zuei eta eskerrik asko parte hartzagatik gaurko osoko bilkura honetan. Orain taldeen txanda, ez dakit beharrezkoa den beste bigarren txanda bat edo aurrekoarekin nahikoa izan da. Bai, Elkarrekin Podemos ez du parte hartuko, Alderdi Popularren aldetik ere ez, EH Bilduk ere ez, Alderdi Sozialistak ere ez, eta Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik ere ez. Beraz, lehenengo eta behin, bozkatzera goaz, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa, aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren aldeko botoarekin eta gainontzeko alderdi politikoen kontrako botoarekin.
Eta orain, bozkatuko dugu Elkarrekin Podemosek eta EH Bildu Gasteizek aurkeztu duten mozio hau. Aldeko botoak, kontrako botoak, onartuta geratzen da, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta EAJ eta Alderdi Sozialistaren kontrako botoarekin. Bukatutzat ematen dugu puntu hau, eta herritarren txandan parte hartu duzuen hori, eskerrik asko etortzeagatik eta egu berri ona izan. Hurrengo puntura pasatuko gara, eztabaidatuko dugu kasu honetan EH Bilduk aurkeztu duen mozio bat, arrakala digitalaren kontrako neurriak hartzearen alde, eta Larrion Andreak izango du hitza. Bueno, egun on guztioi, eta uste dut ja dela nire azken txanda hitz egiteko pleno honetan, orduan nik ere aprobetxatuko dut guztioi deseatzeko Gabonak ondo igarotzea oso urte gogorra izan dela eta urtea ere ondo hasteko. Uste dut ere txanda bakar batean ere, posible izango dela hau egitea, uste dut atosmen maila oso zabala delako puntu honetan. Esaten genuen oso urte arraro, txarra ere izan dela hainbat arloetan, eta erreza dago gogoratzea nola COVID-19 etorri zenean guztiok etzera joan behar izan genuen, eta langileak, bulegoak aldatu genituen gure etxeko egongelengatik, edo ikasleak ere ikasgelak utzi zuten, eta egongeletan ere aritu behar izan ziren bere egunerokoa. Horrek ere bai, mahai gainean jarri zuen hainbat desberdintasunak. Nola eta ailegatzen garen bakoitzak erabiltzera atelelan alde batetik edo bestela hezkuntza era digitalan ere jarraitzeko aukeren inguruan. Horrek ere mahai gainean jarri zuen agertzen diren hainbat desberdintasunak ere beste arloari begira. Alde batetik baditugu natibo digitalak, jaio den pertsonak eta une oro jakin izan dutela medio digitalean erabiltzea aukera hori izan dutela eta jaioak direla, eta bestetik mundu digitalera sarbiderik ere ez duten pertsonak. Eta bi mutur horietan, natibo digitalak eta sarbiderik ez duten artean, kasuistika guztia ere bai dugula, ezta? Uste dugu horregatik ere, badela une garrantzitsua dela arrakala digitala erdigunean ekartzera, argitasunera ere ekartzera, eta horretaz hitz egitera. Baita ere, ezinbestekoa delako trantsizio digitalari heldu beharko diogulako. Y como decíamos, es momento de traer a la luz, de poner en el centro también las cuestiones de la brecha digital, teniendo en cuenta además que ya la transición digital, tantas veces retrasada, ya no se puede retrasar más. Y además teniendo en cuenta una serie de características que se han puesto sobre la mesa. Por una parte, la brecha digital, tenemos todo claro que es la imagen también de la brecha social. El nivel económico de las personas determina su acceso tecnológico, pero la brecha digital también es la imagen de la brecha de género. Las mujeres accedemos en mucha menor proporción también a este mundo digital. Eso nos llevó a hacer este planteamiento de esta moción, de dar unos primeros pasos, aunque puedan ser, inicialmente quizás modestos, pero necesarios. Cualquier camino se empieza con el primer paso. Y Euskal Herria Bildu analizó y ha puesto sobre la mesa como propuesta 4 pasos que creemos necesarios. Creemos que el primer paso para reducir la brecha digital es disponer del equipo físico para poderse conectar. Creemos que el segundo paso también para acabar la brecha digital sería disponer de las conexiones para que ese equipo físico se pueda conectar en el mundo digital. El tercero sería esas personas que no han tenido ese acceso, se puede acceder a una capacitación para ello, y el cuarto sería también incluir el concepto ya de inclusión digital en lo que se desarrolla en políticas sociales. Eso es lo que pusimos sobre la mesa. También voy a agradecer y poner en valor la buena sintonía que hay con el señor Rodríguez. Creo que este equipo de gobierno y él ha traído esos aires en lo digital que creemos que puedan ir en la buena dirección. Yo creo que cuando las cosas también se hacen en el camino correcto y se coincide hay que decirlo, y en ese sentido me gustaría que esa buena sintonía que tengamos pueda seguir desarrollándose a lo largo de la legislatura. Creo que es necesario para el Ayuntamiento, creo que es bueno para todo el mundo.
y hemos llegado a este acuerdo, esta moción transada, donde pues, se pueden dar pasos en los 4 puntos que creemos que son necesarios. Siempre se podrá hacer más, iremos a dar más pasos en adelante, pero creemos que empezar a hablar de brecha digital, incorporarlo y dar esos pasos es una buena noticia. Con lo cual, pues, eskertzea ere, guztioi babestuko duzuenak, eta batez ere, arrakala digitalaz gehiago hitz egin beharko dugu aurrerantzean ere, uste dut hori dela ere bidea, eta bueno, uste dut ere horrela amaitzea pleno bat, urratsak berriak ere ematen, eremu berri batean, edo ere, bueno, garrantzitsua izango dela aurrerantzean begira, eta hori, ea urteari ere buelta emateko laguntzen digun honek ere, beste bat gauzekin batera. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Larrion Andrea, orain Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Inbotzea izan da, ez dakite printzipioz, bai, nola dagoen transatuta, ez dakite nola jarraitu behar dugun eztabaida. Ez dakite Alderdi Sozialistarekin eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin, transatu egin dutelako emendakina EH Bildurekin, edo txikietatik handinera jarraitu behar duguna. Arel Katejaunak, kontuan izanik mozio honek, mozio transatu honek, aldez aurretik aurkeztu dena, ordezkatzen duela, ordezten duela, baina guztu segitu beharko litzatekeela mozio transatu honen ordena. Ederki, eta oso. bertako izen betzaileak. Mila esker, Eskari Nagusia, orduan bai, Alderdi Sozialistaren txanda da, Rodríguez jauna, zurea da hitza. Buenas tardes, gracias alcalde. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la disposición que ha tenido Euskal Herria Bildu y su portavoz, la señora Larrion, para alcanzar un acuerdo en relación a este tema que yo creo que es importante y que nos preocupa al conjunto de la corporación, y confiamos en que esta enmienda transada por los 3 grupos salga adelante por unanimidad de todo el consistorio. Yo creo que mucho se ha hablado en los últimos tiempos, y más durante la pandemia provocada por la COVID-19, del término denominado brecha digital, y que en términos generales significa la desigualdad de acceso a Internet y a las tecnologías de la información y la comunicación, y que sobre todo afecta, como ha dicho bien la señora Larrion, a las personas que tienen menos recursos. A la hora de analizar la brecha digital y la salud de la sociedad de la información, se emplean fundamentalmente 2 indicadores. El primero de ellos es el porcentaje de viviendas que disponen de acceso a Internet. En el año 2015, un 23% de los hogares no disponían de conexión a banda ancha, ahora se sitúa en menos del 5%. Y el segundo es el uso y frecuencia que hace la ciudadanía de Internet. En el año 2015, el 64% de la población entre 16 y 74 años accedían a Internet a diario, ahora lo hace el 83%. Y es evidente que se han dado pasos muy importantes, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Dicho lo cual, y centrándome ya en el fondo de la moción, creo que todos hemos podido ver que a consecuencia de la pandemia que ha provocado la COVID-19, el uso de las TIC y la apuesta por lo digital ha cobrado una relevancia que nadie podía esperar, que ninguno podíamos esperar. Incluso hemos hecho plenos y comisiones telemáticas, algo que tampoco podíamos imaginar hace un año. Y aunque la brecha digital se va reduciendo paulatinamente, este impulso de las TIC durante el último año, que se ha acelerado por una cuestión de necesidad, ha provocado que la propia brecha digital sea más evidente que nunca, porque aunque se ha reducido en número la sociedad que no está conectada, al cobrar más relevancia que nunca en la vida cotidiana las tecnologías de la información, las diferencias entre la sociedad conectada y la que no lo está son mucho más grandes. Personas con pocos recursos que no disponen de acceso a Internet o de equipos para el uso del mismo, personas mayores que, aun disponiendo de los recursos tecnológicos, no tienen las capacidades digitales necesarias para su uso. O incluso hemos podido ver cómo los alumnos más vulnerables, que con el cierre de los centros educativos para hacer frente a la pandemia, vieron dificultado su proceso de aprendizaje porque no contaban con los dispositivos, la conectividad o las herramientas adecuadas para poder hacerlo. Y creo que a todos, como gestores públicos, tengamos responsabilidades de gobierno o en la oposición, nos corresponde dar los pasos necesarios para que la sociedad no vaya, tecnológicamente hablando, en velocidades distintas, porque eso significa que hay una desigualdad. Y desde luego, allá donde estemos los socialistas, y creo que es un compromiso que comparte toda la corporación, vamos a seguir impulsando políticas públicas para que no existan desigualdades sociales.
Desde el Ayuntamiento, durante los meses más duros de la pandemia, durante el confinamiento, entregamos en diferentes residencias al departamento de mi compañero Jon Armentia tablets para que nuestros mayores pudiesen ver a su familia, tenerlos, aunque no fuese físicamente, un poquito más cerca. Desde la red KZ Gunea se ofreció un servicio de teleasistencia para apoyar a aquella gente que tuviese dudas en relación al uso de las tecnologías de la información. En los últimos meses, el Ministerio, liderado por la ministra socialista Isabel Celaá, ha impulsado el Plan Educa para que los centros pongan a disposición de los alumnos más vulnerables, mediante préstamo, de dispositivos que faciliten la educación digital, tanto de forma presencial en el centro como desde el hogar. Y ayer mismo el Gobierno vasco anunció la adquisición de ordenadores portátiles para todos los alumnos de centros públicos en la etapa comprendida entre quinto de primaria y segundo de bachillerato. Y desde luego queda mucho camino por recorrer y la brecha digital no es un sprint, sino que es una carrera de fondo que requiere de diferentes medidas para que la sociedad no vaya a velocidades distintas, para que no sea una sociedad desigual. Por eso, con esta enmienda conjunta buscamos varios objetivos. El primero, facilitar el acceso a través de la red KZ Gunea y de otros espacios municipales a dispositivos informáticos para el uso de las TIC, facilitar también el acceso a banda ancha impulsando las redes Wi-Fi que tenemos en nuestros edificios municipales e instalaciones, mejorar las capacidades digitales realizando una oferta a través de la red KZ Gunea, incorporar la inclusión digital en los planes que desarrolla el departamento de mi compañero socialista Jon Armentia, políticas sociales, para reducir la brecha digital existente. Y otro de los objetivos de esta enmienda era estudiar la posibilidad de establecer servicios de préstamo para que las personas más vulnerables puedan acceder a servicios digitales. La idea era centrarnos en la etapa educativa, por lo que comenté con la señora Larrion. Es verdad que con este anuncio del Gobierno vasco, parece justo unas horas después de registrar la moción, el Gobierno vasco ya ha asumido este compromiso de facilitar equipos para préstamo para los alumnos que están entre quinto de primaria y bachiller. Y ya para terminar, y por no alargarme, me gustaría señalar que para nosotros, para los socialistas, para el Partido Socialista, es fundamental el impulso de medidas que hagan que se reduzca la brecha digital, porque eso va a significar que iremos avanzando en una sociedad que no vaya a velocidades distintas, en definitiva, en una sociedad en igualdad. No haré uso del segundo turno para que sepan el resto de grupos. Muchas gracias. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Hernández de Lana Andrea. Sí, bueno, yo también muy breve. Buenos días a todas y a todos. Todavía son las 2. Buenos días, vamos a decir. Bien, las tecnologías de la información y comunicación, la verdad es que han llegado transformando poco a poco la forma en que vivimos, que aprendemos, cómo trabajamos, incluso cómo nos relacionamos. Es una herramienta poderosa que se ha convertido ya en parte de nuestra rutina. El acceso a las TIC es una prioridad y estar conectado no es un privilegio, es una necesidad con una clara importancia para el desarrollo de cualquier sociedad moderna. La conexión a Internet es algo sin lo cual hoy no podríamos vivir en la sociedad de la información en la que estamos. Hablamos de derecho a la información, de accesibilidad, de igualdad de oportunidades. Pero también es cierto, como han comentado ya, que a día de hoy no todas las personas cuentan con esa posibilidad de acceso a esa herramienta o a la competencia digital para usar las TICs eficazmente en el ámbito laboral, educativo, de ocio o de la participación ciudadana. Donde durante la crisis generada por el COVID, esta situación, esta brecha digital se ha hecho más evidente si cabe. De repente nos hemos visto envueltos en una vorágine de teletrabajo, videoreuniones, teleconferencias, grupos de vídeo WhatsApp con las familias, con los amigos y, como hemos comentado, no todas las personas disponen de esa posibilidad. Nos podemos remontar a la brecha que se estableció con la imprenta, ¿no?, entre aquellas personas que sabían leer y aquellas que no. Hoy pasa lo mismo con las TIC. Aquellas personas que no sean capaces de utilizarlas se van a ver claramente en desigualdad, como se suele llamar, como analfabetas digitales. Por ello, trabajar en diseñar políticas que traten de solventar estas situaciones y corregir las distintas brechas digitales son una tarea urgente y prioritaria a la que debemos prestar la adecuada atención que la sociedad nos está pidiendo. La brecha digital no se anula solo comprando ordenadores y conectándolos a la red. Tiene que ser un proceso ambicioso y global, fruto de la formación y de la educación.
Y desde este equipo de Gobierno tenemos claro que debemos continuar impulsando espacios que dispongan de equipos informáticos con conexión a banda ancha. En este momento, además de los que ya ha mencionado mi compañero Borja, también se han incorporado a los ya existentes un taller en Emakumeen Etxea, se ha puesto wifi en todas las salas del Palacio y además se ha puesto una sala de informática en las que se imparten píldoras formativas. También seguimos trabajando en coordinación con Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco y la Asociación de Concejos para que la banda ancha llegue a toda la zona rural, además de posibilitarles el acceso a la tramitación electrónica con el resto de administraciones públicas. También el Erronka Gaztea contempla e incorpora varias acciones que van en la línea de alfabetización digital para el empleo, formación en teletrabajo o la brecha digital en el ámbito del trabajo. Todas esas acciones y otras más siguen contribuyendo a sumar y trabajar en esa tarea de eliminar la brecha digital. Por lo tanto, vuelvo a repetir el compromiso de este equipo de Gobierno en impulsar esos espacios que dispongan de equipos, en impulsar el acceso a la banda ancha, a coordinarnos con la red Kzgunea y a incorporar la inclusión digital en los planes que se desarrollen en políticas sociales. Tampoco voy a hacer uso del segundo turno, por lo tanto aprovecho también, como mis compañeros, para felicitarles estos días y desearles sobre todo mucha salud. Eskerrik asko, Frandelana Andrea, orain bai, Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Zure horre, Andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Pandemiak arrakala digitala hor dagoela erakutsi du. Gizarte kohesionatuago eraki nahi badugu, arrakala digitalizazio hori aurre egitea balioan jarriko dituzten politikak behar ditugu. Digitalizazioarekin jaio den belaunaldia. Hala ere, premia gehiago behar dituzten ikasleak zailtasun handiak izan dituzte urrutiko ikaskuntza normaltasunez garatzeko. Baita etxean laguntzarik ez duten ikasleak ere. Beraien gurasoek prestakuntzarik izan ez dutelako. Besteak beste. Agerian geratu da ikasle eta familia guztiek ez dutela nahikoa baliabide gaur egungo egoeran ikasten jarraitzeko. Horregatik, familiek beraien seme-alabei ikasketetan laguntzeko formazio digitala jasoko dute, gaitasun digitala bermatzeko. Familiei prestakuntza digitala emango zaizkie urrutiko ikaskuntza garatzeko asmoz. Udaletxe familiei zuzenduta gaitasun digitala bermatuko dien prestakuntza martxan jarri du, gure aurrekontu akordiori esker. Elkarrekin udaltaldea positibotzat jotzen du proiektu hori. Pandemiaren ondorioz agerian geratu den arrakala digitala baztertzeko alternatibak eskaintzen dituelako. Akordio honi esker, gurasoek gaitasun digitalak ikasteko aukera izango dute. Beraien seme-alaben ikaskuntzan laguntzeko baliogarriak izango direnak. Adituaren arabera, zaurgarritasun egoeran dauden familiak eta gaitasun digitala gutxien dituztenen arteko lotura zuzena dago. Horregatik, hori bezalako programa bultzatzeko beharra plazaratu genuen, arrakala digitala gutxitzeko oinarrizkoa izango dena. El proyecto de formación en competencias digitales puesto en marcha por el Servicio de Educación para eliminar la brecha digital, agravada por la pandemia y fruto del acuerdo presupuestario con el Elkarrekin, lo valoramos positivamente. Lo valoramos positivamente porque gracias a este programa, los padres y madres de niños y niñas y adolescentes que cursen estudios no universitarios, todos ellos de centros de la red pública, podrán aprender competencias digitales que les permitan implicarse en la educación de sus hijos e hijas. Esta propuesta que debatimos hoy en pleno amplía esta capacitación digital a todas aquellas personas que carezcan de competencias para poder realizar trámites o gestiones con la Administración de modo telemático y eso es algo que nos parece acertado. No podemos olvidar que esta forma de comunicación entre la ciudadanía y la Administración es cada vez más frecuente. Y es aquí donde nos encontramos con serias dificultades que solo pueden solventarse enseñando a quien lo necesite a manejarse en esta materia. Por ello, esa coordinación con la red de Kzguneak para llevar a cabo esa necesaria oferta de formación a la ciudadanía en administración electrónica nos parece también una propuesta muy adecuada. Al fin y al cabo, se trata de formación, un elemento imprescindible y básico para superar la brecha digital y no dejar fuera de juego a nadie, a ningún vecino o vecina de Vitoria-Gasteiz, para que puedan realizar los trámites y gestiones municipales o de cualquier otra administración de forma ordinaria, sin complejos y de un modo sencillo y accesible.
Pero en este punto, desde Elkarrekin nos gustaría destacar que mientras existan calles en nuestra ciudad donde muchos vitorianos y vitorianas no pueden ejercer su derecho al acceso a la fibra óptica cuando la necesitan para trabajar, para estudiar y para poder digitalizar sus negocios, estamos agrandando esa brecha digital, o al menos no le estamos poniendo remedio. Pensemos que en esta ciudad, aquí al lado, sin ir más lejos, varias calles del casco histórico carecen de acceso a la banda ancha, con el perjuicio que eso genera a sus vecinos y vecinas. Mala conectividad, cortes constantes porque la red de cableado tiene más de 50 años y la imposibilidad de teletrabajar, gestionar negocios o estudiar en condiciones. Y eso también es brecha digital, porque no olvidemos que este término incluye muchas y variadas circunstancias. En algún momento este ayuntamiento tendrá que poner los medios necesarios para terminar con esta discriminación de acceso a la banda ancha. Del mismo modo, tal y como recoge la propuesta, nos parece importante impulsar espacios que dispongan de equipos informáticos con conexión a banda ancha, así como estudiar la posibilidad de establecer un servicio de préstamo para que las personas más vulnerables puedan acceder a servicios digitales. Porque no podemos olvidar que en Vitoria-Gasteiz hay muchas personas en situación de vulnerabilidad y por ello, desde Elkarrekin, creemos que para que nuestra ciudad sea una sociedad cohesionada es importante incorporar la inclusión digital en los planes que se desarrollen en políticas sociales. Introducir esta actuación municipal relacionada con la inclusión digital en el Departamento de Políticas Sociales y que no se pierda de vista la equidad como objetivo principal. Por lo tanto, y después de haber dicho todo esto, votaremos a favor de la enmienda transada. Eta nik ere, bigarren ez dut erabiliko, ondo izan eta datorren urtera arte. Eskerrik asko, Zebor Andrea, orain Alderdi Popularraren txanda, Otxoa Deribe Andreak izango du hitza. Muchas gracias, señor presidente. Eguerdión. Siguiendo un poquito el espíritu navideño de mi compañero, el señor Iturricha, voy a ser equipos, herramientas, conectividad y conocimiento para solucionar este problema que usted no ni clasista ni nada parecido. Pero hay otros factores también que son importantes y que, por ejemplo, el señor Rodríguez ha comentado, como serían el generacional. Hay una generación que nació sin teléfono y hoy en día tiene redes sociales. Es importante tener en cuenta y valorar el esfuerzo que mucha gente tiene que hacer. También es importante el interés. Y si recordamos la pandemia, que es la que además nos ha hecho reflexionar mucho sobre la situación digital, la brecha digital y cómo nos enfrentamos cuando estamos aislados a poder comunicarnos con el mundo, pues muchos de nosotros podemos reconocer que gracias a esta brecha en ese momento de desconocimiento, por ejemplo, de algunas herramientas, como pueden ser las webinar o, bueno, pues no había interés antes de la pandemia, la gente no se relacionaba de esa manera y no la conocían o no les interesaba simplemente pues, por desconocimiento y, bueno, pues hoy en día se conoce, o la habilidad. Hay gente que no es ducha con ciertos temas y hay gente que, al no ser ducha, se esfuerza para mejorar, pero hay otra gente que lo deja aparcado. Entonces, hay muchos factores, no solamente el de género y no solamente el económico, otros muchos, esos son muy importantes, tal vez los más importantes, pero hay otros que hacen que tengamos esta brecha digital que, como todos coincidimos, hay que solucionar. Dicho esto, yo también adelanto que voy a hacer un segundo turno y que nosotros vamos a apoyar la enmienda transada. Por lo tanto, lo único que me queda decirles es feliz Navidad y, por favor, rogarles que entremos con buen pie en el próximo año para evitar otro año horribilis como el que hemos tenido. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Otxoa-Deribe, también por sus deseos. Bien, uste dut alderdi guztiek esan duzuela ez dagoela bigarren txanda bat egiterik edo ez dela merezi. Beraz, bozkatzera goaz zuzenean Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta EH Bilduren artean egindako transakzio zuzenketa hori. Aldeko botoak, beraz, aho batez onartzen da. Urrengo mozioa EH Bildurena bertan bera geratuko da, urtarrilean eztabaidatuko dugu, eta espero dugu ere bai, inolako arazorik ez izatea aurkezpena egiteko. Eta dekretutara pasatu baino lehen, idazkari nagusiak gogorazten dit lehenengo puntua ez dugulat jorratu, eta beraz,
Honestu beharko genukela 2008ko azaroaren 20an egindako bilkuraren akta. Beraz, ez baldin badago inolako arazorik eta ekarpenik, onartutzat emango genuke akta hori. Onartzen dugu. Dekretuetara pasatuko gara orain, alkatearen dekretu eta zinegotzi ordezkarien ebazpenen zerrenda, ez dakite honen inguruan interbentziorik dagoenik, ez baldin badago, hurrengo puntura goaz, galdezkeak, galderaren bat edo eskeren bat, baldin badago orain da momentua, orkesteko, honekin bukatuko genuke, gaurko ohiko osoko bilkura hau. Eta bai, eskatu beharko dugu pixkate 2 minutuko atsedenalditxo bat izatea, grabazioa usteko eta berriro ekiteko hurrengo osoko bilkurarekin. Por lo tanto, damos por finalizado el pleno ordinario, hacemos un receso de un par de minutos y comenzamos también con el pleno extraordinario para debatir las alegaciones de las ordenanzas fiscales. Hasiera emango diogu ja, aparteko eta premiazko osoko bilkura honi. Vamos a comenzar, por lo tanto, a celebrar la sesión extraordinaria urgente para tratar las alegaciones a las ordenanzas fiscales. En primer lugar, tenemos que pronunciarnos sobre la urgencia de esta sesión extraordinaria. ¿Votos a favor? Bien, se aprueba por unanimidad. Y de la parte resolutiva, en parte resolutiva tenemos 3 puntos de la Comisión de Hacienda que hacen referencia a sendas alegaciones presentadas a 3 ordenanzas fiscales diferentes. Una relativa al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, otra relativa a los precios públicos para los servicios de la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu y la tercera y última también para un precio público, en este caso la prestación de servicios en el Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela. Bien, irekiko dugu alderdi politikoen txanda bat, eta norbaitek hitz egin nahi baldin badu, honen inguruan edo zerbait isladatu nahi baldin badu, egin dezala momentu honetan, bestela bozkatzera joango ginateke zuzenean, puntuz puntu. ¿Algún grupo desea intervenir en este momento al respecto de estas cuestiones? Bien. Vale, pues no habiendo intervenciones, procedemos a la votación. Les recuerdo que la votación es respecto al dictamen completo. Solo hacemos una única votación y es respecto al dictamen completo, donde también se incorpora la posición de la Comisión respecto a la alegación presentada para cada una de las ordenanzas. Vamos a proceder, por lo tanto, a aprobar, si procede, de forma definitiva, la modificación de la ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para el ejercicio 2021. Procedemos, por lo tanto, a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Nacionalista Socialista y H. Bildu y la abstención del Grupo Popular y del Grupo Elkarrekin Podemos. Bien, el tercer punto del orden del día tenemos la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal municipal reguladora de los servicios públicos para
de los precios públicos para la Escuela Municipal de Música Luis Arámburu, si así lo entiende la corporación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El Grupo Elkarrekin no me he fijado a favor. Bien. Por lo tanto, queda aprobada con los votos favorables del Grupo Nacionalista, Socialista. No me ha quedado claro el voto del Partido Popular. Vamos a proceder, por tanto, vamos a repetir la votación, si les parece. Estamos hablando de la aprobación, si procede, de forma definitiva, de la ordenanza fiscal de los servicios de la Escuela Municipal de Música, Luis Arámburu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Nacionalista, Socialista y Elkarrekin Podemos, el voto contrario del Grupo Popular y la abstención del Grupo EH Bildu. Y, por último, tenemos... se procede la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público para el Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada con el mismo resultado de la votación anterior. Explicación de voto en alguno de los casos. No habiendo explicación de voto, pues ya terminamos este pleno extraordinario. Este año ha sido un año difícil y duro, pero bueno, también me sumo a los deseos de felicidad de todos los compañeros que lo habéis referido y esperemos que el 2021 pues, sea el año de la recuperación de nuestra salud, de nuestro bienestar, de nuestra economía y que todos y todas pongamos lo mejor de nuestra parte para que esa recuperación sea lo más rápido posible. Así que gu berri on guztioi eta urte berri on be bai. Se levanta la sesión.